Buenas noches, mi querido Mauro. Gracias, Herminio. Contentísimo. El árbitro va a ser, los jueces Luis Ramírez, Ariel González, Fabricio Jiménez y Edison Agüero, Ramón. Pantera te regala una moto 0 kilómetro el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de ventas más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. @PanteraPI. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos. Nativos Gastronomía. Nativos Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol de salón, apoyando a la selección ovetense. ¡Vamos, albirroja! Sí, señor. Gracias, Ramón. Señoras y señores, radiodifusora Caguazú de costumbre, ayudando y apoyando a la albirroja ovetense a través de las 6:40, Radio Fiesta Centenario, que están en duple también con nosotros. Un saludo cordiales a todos los muchachos de Radio Centenario en la ciudad de Caguazú y mucha gente llegando en este momento aquí en el Estadio Municipal del Cerrito, Ramón. JD Electrodomésticos, para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles. Calidad y precios bajos con JD Electrodomésticos. Muchas gracias, Ramón. Este compromiso ya en algunos minutos va a arrancar y la posta vamos a dejar el timón a cargo de Oscar Verdún, que ya listo para los relatos del primer partido, Presidente Franco y el equipo de Carmen del Paraná. Del Cerrito, digo bien, el Coliseo. Antes se vive el fútbol. Saludo cordial a toda la gigantesca audiencia que tenemos también a través de Radio Fiesta, la radio 102.9, Radio Centenario 99.5 FM de la ciudad de Caguazú, también complementándose con nosotros. Estamos arrancando una noche bastante atípica del fútbol para disfrutar justamente del deporte también en la noche de hoy y viviendo sin lugar a dudas lo que va a ser el espectáculo deportivo en la noche de hoy. Vamos a ir saludando a Gustavo Alarcón, también que está con nosotros. Sí, señor, vamos a pasar el 1-1, sí, señor. Ahí está, ahí estamos mejor. Me estaba preocupando en ese punto, Gustavo. Así es que ahora me salvaste. Vamos a ver si el 1-1 directamente, ¿no? Directamente tengo entendido. Directamente tengo entendido también en esa parte. Entonces, para poder justamente confirmar en esa parte con nuestros compañeros que están abajo, en parte baja. Estamos con Herminio, estamos también con Pitu Penayo, Johnny Pitu Penayo. Estamos también con todos los compañeros para poder, por supuesto, llevar lo mejor de lo que va a ser este espectáculo deportivo ya en instantes, aquí en la tarde del fútbol, en donde se hace presente aquí en el estadio El Cerrito, Coliseo abierto. Ramón. Tevexa Clip Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Sí, señor, vamos a acomodarnos de a poco. Aquí vamos a vivir el fútbol ya en instantes a través de Radio Caguazú 640M, la dueña y señora del campo paraguayo, también a través de Radio Fiesta. Radio Fiesta también se está acoplando con nosotros, por supuesto también llevando lo mejor en la tarde de hoy, en la noche de hoy ya, mi querido amigo Ramón. JD Electrodomésticos, para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos. JD Electrodomésticos. Seguimos con la venta. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio en medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús. Sanatorio Velar SRL, velando por su salud las 24 horas. Sí, señor, excelente. Vamos a ir con el 1-1 directo también. Equipo titular, banca de expectativa. Te escucho. Tenemos árbitro para el primer partido, compañero. Sí, señor. Circuito abierto, te escucho, compañero. Federico
Carlos Jiménez y Edison Agüero, los dos árbitros para este primer partido entre Franco y Carmen del Paraná. Vendemos, Ramón. La Guaireña SRL presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Electroovetense, electrodomésticos en general, proponga su plan de pago. Con Electroovetense puede, esquina de la Gobernación. Sí, señor. Bueno, acá me está costando un poco el tema del retorno. Acá, mi radio está teniendo algunos problemitas. Está un poco viejito esta radio, ¿eh? Bueno, vamos hasta Herminio Aquino. Herminio, si tenemos equipo titular del Carmen de Paraná, ¿cómo va a saltar dentro del terreno de juego, Herminio? Sí, señor, con la número 19, Eduardo López, 8. Vamos al 1 al 1, Herminio, ¿te parece? Herminio, vamos 1 a 1. Sí, señor, te escucho. Con la número 19, Eduardo López. Vendemos. Pinturería 12 de junio, siempre con el deporte. El Cerrito está pintado por Pinturería 12 de junio. Esquina Plaza San Roque, Coronel Oviedo. Pinturería 12 de junio. Agrícola Alto Paraná, Recod apoyando el deporte. Concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el deporte. Estación de servicios Petrosur Centro Godoy, sponsor del Albirroja Ovetense. Concejal municipal Denis Coene, siempre trabajando para la comunidad ovetense. Sí, señor, seguimos, Ramón. Julio Mendoza trabajando por la cultura de los jóvenes. Licenciado Julio Mendoza. Facultad de Ciencias Médicas sigue formando profesionales para cuidar la salud de la ciudadanía. Senador Mario Varela presente en el fútbol de salón. El gobernador del 5º departamento, Marcelo Soto, joven dinámico, trabajando en el departamento, hoy presente en la fiesta de futsal. Doctor Antonio Busarquis, diputado nacional, siempre con su ovetense querido. JD Electrodomésticos, para equipar su casa con los mejores electrodomésticos inmuebles, calidad y precios bajos. JD Electrodomésticos. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio en medicamentos. En Coronel Oviedo, Farmacia Divino Niño Jesús. Sanatorio Velar SRL, velando por su salud las 24 horas. Sanatorio Velar SRL. La Guaireña SRL, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. La Guaireña SRL. Señor, Pantera te regala una moto 0 kilómetro. El 30 de abril encontrá la raspadita en la caja de preservativos. Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. @pantera.pi. Bien, excelente el trabajo tuyo correspondiente, mi querido amigo Ramón. Escucha esa llamada. Eduardo López, número 19, equipo titular de Carmen de Paraná. Eduardo López, número 19. 8, Magno Pereira. 10, Oscar Chupete Cáceres. 11, Ramiro Fernández. Y con la número 18, Andy Páez. Oscar. Excelente, Herminio. Seguimos vendiendo, Ramón. Secretaria de la Gobernación, Magister Alcira Benítez, presente en esta edición del Campeonato de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos. Nativos Gastronomía. Nativos Gastronomía se suma a la gran fiesta de fútbol de salón, apoyando a la selección ovetense. ¡Vamos, Albirroja! Dale, te escucho, compañero. Sí, seguimos aquí en la principal del Cerrito. Se había cortado la comunicación, ahora estábamos hablando con la señorita de Petrosur.
Bueno, vamos a ver nuestro tema que se había cortado la transmisión. ¿Reiterar tu nombre? Dayana Díaz. ¿Qué promociones están haciendo? Estamos promocionando la app de Petrosur. ¿Cómo funciona eso? Y mientras la gente se va registrando, estamos dando algunos obsequios. Y el propósito de la app es acumular las cargas de los clientes. Y cuando acumulan más cargas, se van ganando algunos. Bueno, es una promoción nueva. Aquí en la ciudad se está inaugurando prácticamente un nuevo sistema para la gente. Así mismo. Muy bien. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien. Aquí en la entrada misma del Cerrito, la gente ovetense que sigue llegando para el partido en la noche de hoy, inauguración de este campeonato. Sí, señor, una vergüenza el trabajo. Te digo que no tengo prácticamente retorno acá. Compañeros, les digo que no tengo retorno. Es una vergüenza esta organización definitivamente. Amir Gosen, por favor. Amir Gosen, por favor. Años y años estando detrás del deporte, por favor. El sonido es intenso acá. El sonido es intenso, señoras y señores. No se puede trabajar. Estamos pegados al equipo. Yo entiendo por una parte la tema organizativa, metizar un poco todo lo que es la previa, pero así no se puede definitivamente. Así no se puede trabajar, ¿eh? Es increíble el esfuerzo en la voz que tenemos que hacer todos los compañeros aquí para que podamos salir de forma eficiente aquí desde la cancha del Cerrito. El sonido es realmente infernal el ruido, el equipo de sonido a todo volumen, aquí al lado nuestro, no respetando el trabajo de los periodistas, no solamente de nosotros como medios de CSH Producciones, no solamente como nosotros como medios de Digitales Comunicaciones S.A., sino que de todos los periodistas, faltándole el respeto a todos los periodistas definitivamente esta noche. Amir Gosen, por favor, si está escuchando la 640M, tomar esto como una advertencia para que no vuelva a suceder, Una lástima definitivamente que esto tengamos que aguantar. Es una pena, es una lástima, es una tristeza, porque estamos desde las 2 de la tarde aquí trabajando como se debe para llevarlo mejor siempre a la audiencia, y que tengamos que pasar esto a hora del partido es una lástima, César. Una organización que falta totalmente el respeto a la prensa, a la gente que hace espectáculo, para que venga gente, y una organización que falta totalmente al respeto para que los medios de comunicación no puedan hacer su trabajo, su cometido de llevar este encuentro en las casas de cada uno de los hogares, Oscar. Sí, señor, una lástima. Te escucho esa llamada, compañero. Johnny, te escucho, Johnny. Se aguarda por el ingreso del presidente Franco, ya seguía Oscar. Sí, señor, Oscar, Johnny. Oscar. Sí, te escucho. Sí, continúa el incesante de la gente en el Cerrito. Estamos aquí con el amigo Tito Duarte, ¿qué tal? La audiencia de Radio Caguazú. Sí, buenas noches. Buenas noches, Atilio, a toda la audiencia de Radio Caguazú y de Radio Centenario. Mucha gente seguramente no conoce, pero todo esto que estamos viendo fue trabajo de tu empresa. Así mismo, Atilio, llegó el día D, como se dice. Hace 20 este era un sueño con el señor intendente. Aprovecho la oportunidad para agradecerle por la confianza al intendente, al doctor Marco Benítez, y ahora estamos esperando ya el inicio de la inauguración. ¿Qué trabajo hicieron en el Cerrito? Y totalmente remodelamos el Cerrito, como ya ves, ya es casi todo nuevo. La iluminación, la pista de juego, acá el sector de la gradería, pintamos todo, arreglamos todo. Bien, gracias, Tito, y muy buen trabajo. Gracias, Tilio, muy amable. Tito Duarte, la empresa de remodelar y dejar en estas condiciones el estadio cielo abierto. Excelente, Atilio, la nota tuya. Sí, te escucho. Está en el grabado del juego el equipo del presidente Franco, equipo titular, Oscar. Sí, señor, te escucho, Johnny. En la portería, Ever Almirón, con la 19, Iván Delfina. Ever Almirón, ¿qué número de casaca? Con la 8, Reinaldo López, Marco Jiménez con la 10. Johnny, si me podés decir despacio para poder ir anotando. Ever Almirón, camiseta número
El portero es Oscar. Sí, señor. Número de camiseta, Johnny. 1-12. Ya seguía. Sí, señor. Confírmame los otros mientras, Johnny. Sí, acá. Johnny. Ahí está la arenga del jugador, en este caso, el Carmen de Paraná. Sí, señor Herminio. Vamos contigo, Johnny, de vuelta. Equipo titular de Presidente Franco, Johnny. Con la 12, Ever Almirón, Oscar. Sí, te escucho. Con la 19, Iván Delfina. Iván Delfina, camiseta número 19. Luego, Ariel Zárate con la 3. Ariel Zárate. Te escucho, Johnny. Con la 3, Ariel Zárate, reitero, Oscar. Sí, señor. Seguimos, Johnny. Con la número 8, Reinaldo López. Sí, señor. Y con la número 10, Marcos Jiménez. Marcos Jiménez. Excelente, Johnny. Excelente. Marcos Jiménez, camiseta número 10. Entonces, vamos contigo, Herminio Aquino, si podemos saber tomar una nota ahí con los futbolistas justamente de Carmen del Paraná. A ver si podemos tomar alguna nota. Ahí está al lado tuyo el futbolista, el número 8. Ahí por lo que veo, no sé si va a ser de la partida. Ahí está el número 11, el número 8, sí, señor. Después de la foto, Herminio, estamos con esa toma, justamente con ese... a ver, ahora sí. Antes de arrancar, 2-3 palabritas, Herminio. No, le llega este partido muy importante y está tan lejos abierto. Sí, como dijiste, venimos de... No sé si de muy lejos, ahora no importa, ya estamos pensando en lo que es acá el Nacional, ¿no? Esto es algo lindo, algo hermoso para nosotros, nuestra familia, y nada, estamos prendidos al 100 y esperemos sacar los puntos. Gracias. Ahí está Magno Abloto para las 6:40 y Radio Fiesta. Excelente, Herminio. Vendemos, Ramón. TVEXA, Clip Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Sí, señor, te escucho. Vamos a seguir dialogando nosotros aquí entre el público. Vamos a estar Manuel Cardoso, Popular Piracu. Hola Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches para Radio Caguazú, ¿cómo se llama? Buenas noches, Eli, para Radio Caguazú y para toda su audiencia. Bueno, me imagino con esa chispa ahí adentro de querer jugar ese tipo de partidos y para un campeonato nacional, Piraco. Sí, como dice la gente, Chemo Pirimba, y acá con la familia compartiendo a lo que más nos gusta. Apoyando siempre. ¿Has visto la selección, Piraco? Y toda una época. Toda una época. Sí, al servicio de la selección ovetense y gracias a Dios en otras ciudades también. Grande partido. Grande partido, grande partido, grandes momentos, fuera, dentro de la cancha, y estamos acá viviendo un momento muy especial para nosotros y para mi familia. Ojalá que se pueda tener resultados positivos y que Ovetense llegue lo más alto posible, Peraco. Ojalá se llegue al campeonato, ojalá que se quede la copa acá en casa. Es lo que más deseamos. Gracias, Piraco. Gracias, Eli. Ahí está Manuel Cardoso, gran jugador, portero de la selección Ovetense de Fútbol Salón, mucho tiempo vibrando con él como público también en esas grandes actuaciones que tuvo dentro del equipo ovetense Ocar. Excelente, Derlis. Vamos a seguir vendiendo, Ramón. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Sí, señor, están ya en el medio sector de la pista del juego, justamente con el sorteo correspondiente, tantos los futbolistas del Presidente Franco y también del Carmen en Paraná. Ya en instantes arranca todo esto, Ramón. JD Electrodomésticos, para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos con JD Electrodomésticos. Te escucho, compañero. En la banca del Presidente Franco, con la 19, Iván Dávalos, con la 4, Cristian Montiel, con la 6, Carlos Chávez, con la 5, Brian Tenayo, con la 17, Gustavo Lugo y con la 15, Carlos Alarcón, compañeros. Excelente, Johnny. Todo listo, todo preparado para que se viva el fútbol aquí, a través de Radio Caguazú 640M, a través
de Radio Fiesta 102.9 FM para vivir. Abrí fuerte tu receptor. Aquí trabaja CCH Producciones. Aquí trabaja RB Producciones. Aquí trabaja Digital Comunicaciones Sociedad Anónima de Coronel Oviedo para vivir la fiesta del espectáculo deportivo. En instantes se vive aquí en el Coliseo Abierto Cerrito, señoras y señores. En instantes el Campeonato Nacional de Futsal arranca en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús con el mejor precio en medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús. Sanatorio Velar SRL, velando por su salud las 24 horas. Ramiro Fernández está frente a la pelota para el equipo de Carmen Paraná. Magno Pereira con la camiseta número 8. 18 para Andy Báez. 7 para César Medina y en el arco Eduardo López, camiseta número 19. Así salta el equipo de Carmen del Paraná. Mientras presidente Franco lo hace de la siguiente forma. 12 para Ever Almirón. 19 para Iván Delfina. 3 para Ariel Zárate. Marcos Jiménez con la camiseta número 10. Número 8 para Reinaldo López en la pista de juego. La Guaireña SRL presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Sí, señor. Camiseta número 19. Ahí estamos bien. A ver, si podés pasar acá. Acá pasa, Gustavo. Te escucho, compañero. Te escucho, Tilio. Sí, aquí está llegando el concejal Marcial Cardoso. Concejal, para la audiencia de Radio Caguazú, buenas noches. Sí, muy buenas noches a Tilio y para toda la gran audiencia. Bueno, por fin. Sí, tiempo. Mira, la idea es, el objetivo principal es que después de 46 años podamos gritar como todos los ovetenses el bicampeonato. Yo creo que se va a dar porque hay mucho optimismo y por sobre todas las cosas la gente se está sumando. Estamos prácticamente a 2 horas de gran encuentro y el Cerrito. Bien, gracias. Gracias y éxito para ustedes. Diego González, concejal, vicepresidente de la Junta, la fiesta deportiva que hace mucho tiempo estamos viviendo. Sí, así mismo, Tilio, una gran fiesta del deporte salón. Muy contento de estar el día hoy aquí en la noche de inaugurar para venir a alentar que sería nuestra querida selección ovetense. Ojalá que el título quede acá. Totalmente, ojalá que quede aquí en manos de los ovetenses. Dale, Muy amable. y llega ahora el momento de la llegada de las primeras autoridades. Enseguida estamos aguardando la llegada del intendente, del gobernador y de otras autoridades que van a estar participando en el acto protocolar. Excelente, Atilio, excelente la nota ahí. En parte baja, arrancó el compromiso aquí. Está 0-0 el partido entre el Franco y el equipo de Carmen. Cambian la pelota. Bueno, se desenfocó la pelota para mi gusto. Te escucho, compañero. Seguimos con gente de la organización. Voy a preguntar su nombre porque hace rato está. Vamos a molestar un ratito, señor, brevemente. Está con la organización, hace rato va, viene un poco cómo se está desarrollando todo esto. Buenas noches para Radio Caguazú. Buenas noches para la prestigiosa Radio Caguazú. Sí, estamos en los últimos detalles, ¿verdad? Es impresionante la cantidad de gente que está viniendo. Según entendí que 7.000 entradas anticipadas ya se vendieron. Sí. ¿Su nombre, señor? ¿Cuál es? Enrique Franco, yo soy el asistente del director deportivo Martín Otaterada. Sí, hace rato, Martín Otaterada, desde hace rato acá por Oviedo, Sí, primero estuvimos revisando la cancha por pastoreo y de pastoreo estamos acá en Oviedo ahora. Fue muy linda organización, muy buena organización. Aparte de la del Cerrito, las otras canchas, sin ningún inconveniente. Sin ningún inconveniente. Nos sorprendió realmente el de pastoreo. Como estuvimos ahí unos días antes, dejaba mucho que desear, ¿verdad? Pero hoy en día espectacular para el deporte. Muy buena cancha. Ojalá sea todo un éxito este campeonato, teniendo en cuenta una sede central y 3 subsedes. Ojalá sea todo un éxito. Sí, eso esperamos, ¿verdad? Comienza ahora el minuto 0 y hasta la final. ¿Me reitera su nombre, por favor? Enrique Franco. Gracias, Enrique, muy amable, a seguir trabajando. Ahí está, la organización se sigue moviendo, inclusive hasta después del partido de Oviedo, todo esto va a ir dentro de lo que corresponde a la organización Ojar. Sí, señor, excelente, Dorlis. Aquí hay saque de costado que corresponde al equipo de Carmen Paraná. Empezó el compromiso aquí.
TV Exaclip Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Sí, escucho, Tilio. El hospital, vamos a seguirle un ratito más, no van a estar aquí en la boca de entrada de preferencia. Doctor, para la audiencia de Radio Caguazú, Radio Centenario, buenas noches. Muy buenas noches acá, ya disfrutando de un nacional nuevamente en nuestra casa, ¿verdad? Qué lindo ver así, ¿verdad? Sí, yo estuve, me acuerdo, en el nacional cuando se inauguró aquí, estuve en el plantel también como suplente, ¿verdad? Y, te da ese pirí en la piel, ¿verdad? Ver otra vez el público acá, el cerrito hermoseado, viviendo un ambiente de fiesta para toda la familia. Ojalá que se pueda techar ese, ¿verdad? Sería un sueño, ¿verdad? Sería un sueño, ¿verdad? Tener un techo cerrado aquí, pero ahora, como veo, está hermoso, hay que disfrutar lo que tenemos y que este nacional se quede en casa. Repitiendo tu palabra, disfrutado, ¿verdad? Así mismo, y en familia si es posible. Sí, acá una observación muy importante, doctor, me estaba olvidando de eso, Oscar, de que la gente está viniendo en familia, y eso es muy importante. Viene la familia, hay muchos niños, niñas que están viniendo acompañando a sus padres. Es muy importante lo que está apostando el hospital. Sí, señor, es lo que mueve el fútbol, definitivamente, y tener esta clase de campeonatos aquí en la ciudad de Coronel Oviedo definitivamente renueva las esperanzas, Gustavo. Sí, así es, bueno, respecto al partido, estamos viendo un equipo bastante convencido de Franco, que tiene la presión alta. Ya se perdió Jiménez, una pelota de gol. Está muy emocionante porque es de ida y de vuelta, pero el que está teniendo mejores oportunidades por la velocidad que de Jiménez está marcando tendencia Franco. Aquí va a haber salida que corresponde al equipo de Carmen Paraná. Va dominando el esférico por ahí López, va a salir López. Bueno, la advertencia para el número 6 también, para el número 10, digo bien, Marcos Jiménez, que se acercó ahí a protestar al árbitro del compromiso. Va jugando por ahí Carmen Paraná, jugando por ahí Eduardo López. López que va jugando, a ver, metiendo el remate de César Medina, el arquero. Aparece a Ever de Mirón, el arquero, el presidente Franco dominando ahí, sale Franco de vuelta, va dominando Marco Jiménez. Jiménez que juega, corta para acá, aparezca por aquí Ariel Zárate. La tiene Zárate en zona defensiva. Zárate levantando, busca de Jiménez muy fuerte. La pelota por línea final, va a haber salida que corresponde al Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador. Con el mejor precio en Coronel Oviedo frente a la municipalidad. Casa San Isidro. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Lateral que cobra rápidamente el equipo de Carmen Paraná. Juega Magdo Pereira por ahí para su arquero. Aparece Eduardo López. López jugándola para que aparezca por aquí Fernández. Fernández para Magdo Pereira de vuelta. Pereira intenta el pase, muy fuerte para Andy Báez, no corre tras ese esférico, la pelota se va perdiendo en el primer final, va a haber lateral que corresponde al equipo de Franco. JD Electrodomésticos, para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos con JD Electrodomésticos. Sí, señor. Hay lateral que corresponde al equipo de Franco, va jugándola por ahí, aparece Jiménez, Marcos Jiménez jugando para su arquero, te escucho. Sí, aquí está Juan Torres, ¿qué tal, presidente? Para la audiencia de Radio Caguazú, Radio Centenario, buenas noches. Muy buenas noches, Atilio, para vos, para la... Estamos acá a full ya con todos los preparativos, se está previendo todo el primer partido ya de Franco, ¿verdad? Con prácticamente estadio lleno, ya creo que la gradería alta nomás ya falta. Avanza aquí Carmen Paraná, intenta. Algo demasiado lindo, ¿verdad? Una fiesta. Se salva Franco. Trabajaron muchísimo para estar viendo esto que es muy agradable para la vista. Sí, se trabajó muchísimo. Se hizo muchas cosas, creo que felicitarle a los organizadores, a la gente que estaba trabajando, a Mirgo, trabajando también, ¿verdad? En plan ahora a mí me tocó también trabajar muchísimo. Prácticamente no comimos hoy y estamos acá en el Oviedo para la inauguración, que sea una gran fiesta y que por sobre todas las cosas vemos que está acompañando el público y la familia. Sí, la familia ovetense, después de mucho verla así, nos alegra muchísimo. Que sea un lindo espectáculo, que por sobre las cosas Oviedo gane. Te agradezco. Ahí está el presidente del comité organizador del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Juan Torres. Autoridades, enseguida vemos con más notas.
Excelente, Atilio, la labor de todos los compañeros en realidad. Excelente la labor de Atilio Alarcón. En parte baja de Derlis. También que está con nosotros Hermino Aquino. Te escucho. Sí, aquí está liando Matías. Un ratito, Matías. Un saludo a Matías para la audiencia de Radio Caguazú. Buenas noches, Matías. ¿Qué tal, Atilio? ¿Cómo estamos? Bueno, acá disfrutando de este buen espectáculo. Sí, realmente, ojalá sea un lindo espectáculo y que Oviedo pueda llegar al objetivo. Dale, a disfrutar. Aquí Matías Rolón con su familia llegando también para ver este espectáculo que estamos viendo, y hay de todo acá, mucha gente en familia y muchas chicas lindas, Oscar. Sí, señor, excelente, Atilio. Oscar. 15:43, a ver, va descendiendo el minutero, te escucho. Que va llegando el plantel de Villalya también para lo que va a ser la parte inaugural. Vamos a conversar brevemente. Parte del cuerpo técnico de Villalles. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, todo bien, todo bien. ¿Tu nombre? Darío Ramírez, preparador arquero. Preparador arquero. ¿Cómo está, Darío? ¿Bien? Espectacular. Está llegando para lo que va a ser la inauguración. Sí, estamos llegando de a poco, tranquilito para la inauguración, que vamos a ver ahora el partido para después analizar un poco el rival. Quedan libres justamente. Sí, justamente. La posibilidad de ver todos los partidos. Esa es la gran ventaja de quedar libre la primera fecha. ¿Cómo está allí para este campeonato nacional? Estamos súper bien motivados y trataremos de pelear hasta el último. Con varios refuerzos también. Seguro. Con varios refuerzos de nombre que nos están ayudando bastante bien. Igualmente. Ahí está la gente de Villa, está llegando también. Queda libre el equipo en esta ocasión, en esta primera fecha, pero están presentes también para poder observar a sus futuros rivales, Oscar. Excelente, excelente ahí. Toda la expectativa del fútbol, campeonato nacional de futsal que vivimos aquí en la ciudad de Coronel Oviedo por Radio Caguazú, 640M por la 102.9, Radio Fiesta, Ramón. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio en medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús. Sanatorio Velar SRL, velando por su salud las 24 horas, Oscar. Va dominando el equipo del presidente Franco, intenta salir por ahí, Andy Báez, levanta la pelota arriba, Andy Báez para Medina. Medina que intenta jugar para acá, pareja por aquí, Fernández. Saliendo en zona defensiva el equipo del presidente Franco, pierde el esférico por la presión justamente que aparece ahí en zona medular de Pereira. La pelota hacia un costado lateral que corresponde a Franco. La Guaireña SRL presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Pantera te regala una moto 0 kilómetro el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de ventas más cercano. Entérate más. Sorteó la red aquí en la cancha de la pista justamente del estadio del Coliseo Biomarcal que corresponde al equipo del presidente Franco. Va cobrando rápidamente por ahí Delfina. Juega Delfina para que aparezca Ariel Zárate. De vuelta el 1-2 que no prospera ahí sobre el costado derecho. La presión es del futbolista Báez. La pelota se va perdiendo por la final. Lateral que corresponde al equipo de Franco de nuevamente. Te escucho. Sí, aquí está liando uno que tuvo mucho que ver también con el fútbol de salón, el señor Aristide Fernández. ¿Qué tal, don Aristide? Buenas noches a la vicerrectora de Caguazú, Radio Centenario. Muy buenas noches, placer hablar contigo, con tu audiencia. Y bueno, estamos en una fiesta de deporte, lo que nos gusta a los ovetenses, ¿verdad? Exactamente 16 años, que fue la última vez que se organizó acá y bajo mi presidencia, ¿verdad? Bueno, me llena de placer de estar acá, presente a ver este deporte que tanto nos gusta a los ovetenses. Realmente te está emocionando como aquella vez, ¿verdad? Porque da gusto ver gente así viniendo de familia. Vos mismo estás viniendo con tu familia. Es así, esto me viene en la mente todo lo que hicimos aquella vez, ¿verdad? Porque organizar un torneo como esta naturaleza es difícil, requiere de mucho sacrificio, de mucho empeño, y bueno, mis felicitaciones a todas las autoridades que hicieron posible que esto sea así, mira, una cosa tan linda, y bueno, eso hay que... A disfrutar. Muchas gracias, muy amable. Aristide Fernández, la Asociación de Fútbol de Salón. Sí, señor, cuando Reinaldo López se pierde una actuación clara aquí para el equipo del presidente Franco, se salva el conjunto de Carmen de Paraná. Está mucho más claro Franco, los movimientos. Posición de marca, de recuperar la pelota y salir rápido. Solamente está en expectativa. Franco protagonista en este primer tiempo.
Sí, señor, está muy superior justamente al equipo de Franco. Aquí dando indicaciones al conjunto de Carmen de Paraná. Aquí el lateral que corresponde al equipo de Franco. Va saliendo Franco rápidamente desde el fondo. Ariel Zárate va dominando el esférico. Ariel Zárate que va jugando en el medio centro del campo de juego. Va dominando por ahí el futbolista Carlos Chávez. De vuelta para Zárate. Zárate que retrocede. Va jugando para que aparezca por aquí. A ver, va avanzando. Se cae Marcelo López. Hay infracción por sobre la humanidad de López. En lo que cobra el árbitro de compromiso. A ver, falta, tiro libre que va a corresponder al conjunto de Franco. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativos Gastronomía. Nativos Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol de salón, apoyando a la selección ovetense. ¡Vamos, albirroja! Sí, señor, aquí hay tiro libre que corresponde al conjunto de Franco. Peligroso tiro libre. Punta izquierda que corresponde al equipo verde amarelo. Totalmente a la hinchada. Está apostado justamente detrás del arco del arquero también del Carmen de Paraná. Apoyando al conjunto verde amarelo. En esta tarde, señoras y señores, aquí puede estar, en esta noche digo bien, aquí puede estar el primer tanto para el conjunto del presidente Franco. Va jugando corta, por ahí aparece López, no puede dominar López, es interceptado López por Medina, la pelota lateral. TV Exaclip Digital Radio, Caguazú Radio, Fiesta Radio, Centenario Plus, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. Sí, señor, salida que corresponde a la Carmen Paraná. JD Electrodomésticos, para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles. Calidad y precios bajos. JD Electrodomésticos. Juega Medina jugando, retrocediendo para que aparezca por aquí López. López que tira mal. Increíble la imprecisión del arquero de Carmen de Paraná, Gustavo. Sí, todo el equipo de Carmen de Paraná está muy nervioso. Lo que pasa es que Franco está dominando este primer tiempo. Ya repito, las rotaciones muy buenas de Franco. Bastante con Jiménez también, que se mueve bastante. El equipo de Franco tiene mucho movimiento también laterales, que le complica. Por eso está solamente marcando y queriendo salir de contra, o por lo menos intentar eso el equipo de Carmen de Paraná. Sí, señor, dominando de vuelta la pelota al equipo del presidente Franco. Va jugando presidente Franco por ahí López. López jugándola para Jiménez. Jiménez va dominando el esférico, tocando y tocando el conjunto del presidente Franco. A ver, no pasaron al medio sector del campo de juego de vuelta. Corresponde entonces la pelota al conjunto del Carmen de Paraná. Mucha rotación, pero muy lentos para pasar el terreno en la mitad de la cancha. Justamente los futbolistas de Franco, Gustavo. Claro, acá Gustavo Marecos, el entrenador vetense que está con Carmen de Paraná, justamente le pide eso en marca y también que no pase la pelota por elevación, porque lo tiene justamente Alarcón, ahora que es un jugador que tiene esos movimientos, que pasar la pelota por elevación, que tenga mucho cuidado, principalmente con la pelota que pueda hacer. Carmen de Paraná es peligroso porque es el juego que tienen ellos, juegan así de presión, recuperan la pelota y son muy efectivos a la hora de llegar. 11 minutos 93 va descendiendo el minutero aquí en la noche, en la cancha. En el estadio estamos del Cerrito Coliseo abierto, la pista abierta, en donde la hinchada sigue llegando, la hinchada ovetense está llegando y está llenando todo el sector. Imagínate lo lindo, el futsal, esto que mueve justamente ovetense, la gente en familia, como bien lo decía Tilio, como bien lo decía Derlis, también la gente en familia está acompañando y con su remera albirroja. Hace rato que no veíamos esto, Gustavo, Si no, ¿cuándo va a venir el público ovetense? Esto es un acontecimiento nacional, inclusive va a tardar muchos años para que vuelva aquí, así que es el momento de apoyar a la Albirroja y apoyar el evento también que se organizó con mucho sacrificio, muchos problemas en el medio de organización y también ahora con esto ovetense tiene que alentar porque repito, sí señor, te escucho, Tilio. Los campeones del 78 están presentes, van a tener creo que algo especial también esta noche. ¿Cómo está don Carlos Torales? Buenas noches para Radio Caguazú. Muy buenas noches para los 80 de Radio Caguazú y en especial para ti. ¿Quién te acompaña? Acá también está otro campeón del 78. Es Dionisio Sánchez. Don Dionisio, sí, ¿cómo está Dionisio? Para Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario de Caguazú, ¿cómo está? Muy bien, señor, muy bien. Don Dionisio, ¿qué se siente vivir así una fiesta, un campeonato nacional? Ustedes que ya pasaron por eso. Recordando los 46 años pasados. Estamos acá para alentar a nuestra querida Albirroja. A pesar de nuestra edad, estamos todavía firmes. Hombre, es la piñive de bien, ¿no? Con más razón, ahora anteriormente no era así. Van a estar la gente.
¿Qué se recuerda de ese equipo que fue campeón, Carlos? Indudablemente que dejó muchos recuerdos, ¿verdad? Porque fue el primer campeonato que conquistó la selección ovetense de fútbol de salón, ¿verdad? Fue algo inédito para nosotros porque muchos no creían que podíamos haber salido campeón y le tuvimos que ganar al uno de los equipos monstruos en ese tiempo que era Mambay, sigue siendo hasta hoy día, ¿verdad? Pero en ese tiempo tenía jugadores inclusive de la selección paraguaya que eran Pedro Juanino, y ganarle a ellos y salir campeones es algo que hoy nosotros no olvidamos, ¿verdad? Y siempre nos encontramos con los ex compañeros, que por lo menos hacemos 2 o 3 encuentros al año y siempre tratamos de estar todos juntos a pesar de que algunos ya fallecieron, ¿verdad? Y es algo lindo, salir campeón no se sale todos los días y más todavía campeón nacional. No fue fácil, don Dionisio, aquel triunfo, aquel campeonato, ¿eh? Claro que no fue fácil porque nuestro rival era de jerarquía y con ese uno y que le dimos salimos campeones, gracias a los muchachos. La verdad que hicimos historia, ¿sabes? Es algo que no se olvida, don. Nunca se va a olvidar, uno va a llevar hasta la tumba. Emocionado inclusive. Muy emocionado, muy emocionado. Vamos a poner con la Carlos Torales. El capitán. Capitán. Ya lleva ahí. Bueno, que sea con éxito, felicitaciones en nombre de toda esta gente que está hoy compartiendo con nosotros a través de Radio Cabucelo, que está presente, Carlos. Felicidades. Gracias a usted y ojalá que la gente, así como estamos viendo, se comporten de buena forma, ¿verdad? Más todavía con la gente de otras ciudades que vienen a jugar acá. Y desearle a la selección ovetense éxito y que podamos conseguir el segundo campeonato. Y ojalá se siga trabajando por el fútbol salón, don Dionisio. Sí, señor, ojalá que se siga trabajando. El fútbol salón es la pasión, digamos, de todos nosotros, ¿verdad? Los más antiguos. Y Coronel lo es una capital del salonismo paraguayo. ¿Con cuántos años fue campeón, don Dionisio? 24 años. Con 24 años. ¿Y don Carlos cuántos años? Yo habré tenido 18 años cuando... 18 años. Sí, jovencito estaba. Felicidades. Capitán. Sí, está sacando. Ahí está, campeones del 78 presentes aquí para vibrar también en esta noche especial de la inauguración del Campeonato Nacional, Oscar. Excelente, Darlis, ahí entonces con los campeones del 78. Seguimos vendiendo, Ramón. Total Turbo, venta y reparación de turbo para camiones, máquinas agrícolas, automóviles y utilitarios. Ruta PI 02 kilómetro 130. Total Turbo. Sí, señor, saludo muy especial a mi querida señora Celia Ruiz Díaz, que está en plena sintonía a través de la 102.9 FM Fiesta, la fiesta del fútbol. Aquí vivimos a través de Radio Caguazú, también 640M lateral que corresponde al equipo de Presidente Franco. ¡Remate! Apareció por ese sector Ramiro Fernández. De vuelta la chance que corresponde al equipo de Presidente Franco. Señoras y señores, otra chance que desperdicia el equipo verde amarelo. Gustavo. Sí, se suelta Ramiro justamente para pegarle a la pelota. Estuvo suelto porque también las marcas ya están empezando a perder también el equipo de Carmen Paraná, porque Franco mueve muy bien y también tiene mucha banca también. Sí, señor, aquí de vuelta se salva el equipo de Carmen Paraná. En 2 ocasiones el arquero del Carmen de Paraná salva la plata aquí. Está muy superior, Presidente Franco, no sé. Yo creo que por la hinchada también que llenó ya ese sector que corresponde al equipo del Presidente Franco, pero está muy superior el equipo verde amarelo. Y me parece que aquí merece ya el primer tanto en la noche, Gustavo. Es que técnicamente es su superior también, Oscar. Se ve que Carmen Paraná tiene un par de jugadores que pueden hacer algo, pero técnicamente prácticamente todos los jugadores de Franco manejan muy bien la pisada, la técnica. El prácticamente juega con el empeine, muy complicado para el equipo de Franco. Si es que no hace lo que le dice Mareco ahora, traten de cerrarse, tratar de aglutinar y salir rápido, tratar de ser seguros con el balón, le va a costar mucho, pero sigue 0-0. Así que Carmen Paraná, mientras siga 0-0, puede tener la oportunidad de marcar ese desequilibrarme a cualquier momento. Sí, señor, seguimos vendiendo, Ramón. Motorrepuestos 8 de diciembre, venta de repuestos de todas las marcas. Atención a mayoristas y minoristas con el mejor precio y calidad. Teléfono 205270. Motorrepuestos 8 de diciembre. Sí, señor, aquí continúa el fútbol. Tenemos, a ver, si me ayudas con eso, Gustavo, 9, ¿no? Sí. A ver, 9 entonces, apenas estamos viendo de acá, Gustavo, Sí, señor, avanza Carmen Paraná, saliendo con todo el contragolpe, muy mal el pase, señoras y señores. Está con muchas equivocaciones justamente el equipo de Carmen Paraná.
Feísimo el paso de Magno Pereira en busca de César Medina. Salida que corresponde al equipo del presidente Franco. Va saliendo lentamente de vuelta. Aparece por ahí Almirón. Almirón que levanta la pelota arriba. A ver, en busca de Jiménez. Jiménez que la baja de pecho. Intenta la finta. Jiménez, lateral que corresponde al equipo del presidente Franco. Electroovetense, electrodomésticos en general. Proponga su plan de pago. Con Electroovetense puede. Esquina de la Gobernación Coronel Oviedo. Electroovetense. Toca el equipo del presidente Franco. Va dominando por ahí. Intenta el futbolista Fernández. Fernández va dominando el esférico por ahí. Aparece en zona defensiva. Va tocando el conjunto del presidente Franco. Se equivoca aquí en el pase. De vuelta apareció López. Marcelo en ese pase erróneo. Justamente la pelota se queda en las manos del arquero de Carmen de Paraná. Va saliendo Carmen de Paraná de fondo. Farmacia María Auxiliadora, cuidando su salud las 24 horas. 2 locales frente al Hospital de Coronel Oviedo y Avenida Mariscal Estigarribia. Farmacia María Auxiliadora. Tocando Ramiro Fernández, aparece el conjunto de Carmen Paraná intentando jugar. A ver, levanta la pelota arriba por ahí César Medina en busca de Ramiro, en busca de Báez que llevaba por ahí. Cabezazo defensivo, reclamaba toda la banca de Carmen de Paraná que rozó en la cabeza justamente del futbolista de presidente Franco. Sin embargo, no le dan la salida al Carmen de Paraná y para mi gusto sí rozó, Gustavo. No sé si está de acuerdo conmigo. No, se fue, era córner justamente y el árbitro pensó que rozó en el jugador de Carmen de Paraná justamente. Por eso Mareco se saltó y pidió también que fuera córner la jugada. En el partido lo que estamos viendo también es que Franco tiene un movimiento interesante a la hora con los pivots principalmente. El pivot sale en el medio y sale rápidamente los laterales disparados. Por eso le cuesta agarrar la marca al equipo de Carmen de Paraná porque no está pudiendo encontrar a los laterales que tiene Franco, ya que el pivot sale también y hace una maniobra de distracción. Sí, señor, sale el equipo del presidente Franco, se equivoca por aquí el pase. Aparece Fernández recuperando el esférico para Carmen Paraná. Transporta el esférico, no puede. Va recuperando Reinaldo López para el conjunto del presidente Franco. Jugando López para Jiménez, Jiménez para López. Está el primero, el remate, gol. ¡Gol! A ver. ¿Qué pasó aquí? ¡Qué bárbaro, señoras y señores! Parece que anularon el gol. Si me puedes explicar esta jugada, Gustavo. Bueno, una pelota larga, justamente que le toca a Ronaldo López, una pelota la pica sobre el arquero, ahí se va por el palo izquierdo, parecía gol desde este ángulo, pero va por el palo, está muy cerca Franco del gol. Sí, señor, se salva el conjunto del Carmen Paraná, entonces, sí, señor, para mi gusto le cobró mano, no sé, a ver, la línea también, no, bajó por la mano ahí, en esa jugada, vendemos Ramón. Electroovetense, electrodomésticos en general. Proponga su plan de pago. Con Electroovetense puede. Esquina de la Gobernación. Agrícola Alto Paraná, Recop, apoyando el deporte. Concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el deporte. Salida que corresponde para el equipo del Carmen Paraná. El partido continúa 0-0 sin goles, pero está intentando también el Carmen de Paraná, el conjunto local aquí, jugando justamente el Carmen de Paraná. La hinchada que tiene de presidente Franco es extraordinaria. Te digo que hay 4 colectivos prácticamente que están llegando. Lo he visto de venida, Están llenos los hinchas del presidente Franco y van a seguir llenando este estadio. Sin lugar a dudas son muy fanáticos por este deporte, El fútbol de salón, los hinchas verde amarelos, el rival definitivamente directo que tiene también Ovetense si quiere campeonar en este campeonato. El presidente Franco siempre es un rival durísimo en este deporte, Ramón. Estación de Servicio Centro Godoy, sponsor de la Albirroja Ovetense. Concejal municipal Denis Coene, siempre trabajando para la comunidad ovetense. Va saliendo el equipo del presidente Franco, va dominando por ahí. López juega Fernández ahora. Fernández de vuelta para López, va dominando Jiménez de primera para Fernández. No puede por ahí, va recuperando el conjunto de Carmen de Paraná. La finta verde Medina, César. Intentó César, se animó. Señoras y señores, remató desviado de afuera. La pelota pasa por encima del travesaño de Almirón. Se salva ahora el presidente Franco, está atacando el conjunto del Carmen de Paraná, Gustavo. Y es lo único que tiene Carmen Paraná. El único brilloso es César Medina, que se quitó a 2 de encima y ningún compañero pudo acompañar. Lo que pasa es que Franco está en expectativa de marca y no quieren soltarse. Cuando Medina agarra la pelota, ninguno de sus compañeros se animó a acompañarlo. Sí, señor, aquí lateral que corresponde al conjunto del presidente Franco. Está apresurado el presidente Franco para marcar el primer tanto aquí. Muy nervioso la reacción del presidente Franco, el número 10, Jiménez. Sí, señor, presionó y Fernández ahí. Bueno,
lo manda a callar definitivamente a Andy Báez. Reclamó de forma muy airada al árbitro del compromiso. Andy Báez, el futbolista del Carmen de Paraná, y lo manda a callar el árbitro. El árbitro me parece que lo debe de, no sé, advertir más fuerte. También, bueno, en la entrada, están nerviosos los muchachos aquí, están muy nerviosos. Jiménez principalmente le pega a Jiménez. Se salva Carmen de Paraná, la pelota por encima del travesaño. Casi el primer tanto para el conjunto del presidente Franco y tarjeta amarilla para el arquero del Carmen de Paraná. Increíble lo nervioso que está aquí nuestro paisano, nerviosísimo el entrenador del Carmen de Paraná, Gustavo. Los dos entrenadores están así porque también aquí el entrenador de Franco también les pide, justamente ya está nervioso por el gol, porque sabe que Carmen para una oportunidad que puede marcar el gol, porque es muy corto de 0-0 y también se entiende, fútbol de salón es un ambiente, se vive así, mucho nervios también, y ahí también hay que ser sincero de que un equipo está marcando y es el otro superior, y en cualquier falta, cualquier roce, se va a alterar la situación. Sí, señor, te escucha, Tilio. Sí, vamos a estar un poco con la gente del Estado, Federación. ¿Qué tal para la audiencia de Caguazú? Buenas noches. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estamos? ¿Tu nombre? Diego. ¿Trabajando a full? Sí, estamos trabajando a full, estamos colaborando un poco con la Alto. Llegando la autoridad de a poco. Sí, de a poquito están llegando todos, está llenando lo que es el estadio. Gracias. A ver. ¿El mío? Sí. Juan Jiménez. ¿Trabajando a full como si? Sí, estamos trabajando full acá, mi nombre es Juan Jiménez y estamos trabajando full acá con el tema de la venta de entrada, porque hay algunos que quieren entrar en tesorería y habían comprado preferencia y todo así. Señorita, ¿tu nombre? Alma Nieva. Trabajando a full, Alma. Así es, estamos trabajando a full con la organización, recibiéndole a la gente, estamos encargados acá de recibir la están llegando también de a poco. ¿Al CIE de tu papá? Es mi papá. Pero he visto que está muy bien el otro, ¿eh? Sí, está guapísimo. Se nota el estado, ¿verdad? Muchos días internacionales. Así es, gracias a Dios está bien recuperado. Eso es lo más importante. He visto también que Juan estaba por acá también. Está toda la familia apoyando a la selección. Me alegró muchísimo ver a muy bien de salud. Así es, Atilio, está muy bien. Pudo recuperarse de ese trance tan grande que tuvo. Fuerte y acciones. Muchas gracias. Bien. ¿Qué tal, Antonia? Hola, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Trabajando a full o...? Acá estamos organizando bien, estamos esperando a las autoridades, pedirle a las autoridades para poder colocarle en sus respectivos lugares y está el estadio lleno. Lleno. Vengan. Acá. Oye, líder, a la audiencia de Radio Caguazú, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a la audiencia de Radio Caguazú y el equipo de Radio... No, ¿cómo? Radio Caguazú, Radio Centenario. Sí, así mismo. Un saludo para todo el equipo ahí. ¿Trabajando a full? Estamos a full con los muchachos, por suerte el tiempo se está aportando y ojalá salga todo bien el día de hoy. Bien, gracias. ¿Tu nombre, amigo? Vamos a tal. Ya, Pablo Ortiz. Trabajando a full. Bueno, hermosa vista, ¿verdad? Sí, hermosa vista. Le esperamos a toda la gente que venga. Muy bien. El que más está trabajando, dice, ¿qué tal la noche por la visa? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Y acá estamos trabajando a full, estamos programando el tema de la entrada y muchos aficionados por suerte están acompañando la ciudadanía obetense. Qué gusto ver que la gente venida con la familia, ¿verdad? Los niños, las niñas. Así mismo después muchos están acompañando otra vez la gente vivo para un buen objetivo para lograr el bicampeón. Dale, gracias. El staff, parte del staff de la Asociación de Fútbol de Salón Obetense. Excelente, Atilio, la nota ahí. Aquí el partido está 0-0, 0 para Franco, 0 para Carmen de Paraná, va dominando por ahí. Aparece el futbolista de Presidente Franco, retrocediendo por ahí Fernández. Aparece por ahí Marco Jiménez de vuelta tocando para Ariel Zárate. Va saliendo lentamente el conjunto del Presidente Franco. A ver, piden tiempo aquí. Vamos a ver qué pasa. La pelota está desinflada, Tuvimos justamente el problema, indicábamos justamente ese problema con una de las pelotas que está desinflada definitivamente. No sé si tiene algún pinchazo. Vamos a ver cuántas pelotas tenemos también para este evento muy importante, Va saliendo el equipo del Presidente Franco. Ahora sí se reanuda el espectáculo deportivo. Va jugando por ahí Almirón que juega para Zárate. Zárate de vuelta. Va tocando el conjunto del Presidente Franco. Dominando Zárate. Va saliendo el conjunto del Presidente Franco de vuelta al líbero Zárabe.
La tiene Zárate, jugando Zárate para Jiménez. Jiménez ganchando, metiéndose por el medio. Intenta por ahí el conjunto de Presidente Franco. Se equivoca Jiménez. Va recuperando Carmen Paraná. Engancha por ahí, metiéndose Pereira. No puede Pereira. Tampoco César Medina. Va recuperando el conjunto de Franco. A ver, está el primero, el remate. ¡Gol! ¡Gol! De Presidente Franco. Delfino le pegó Derlis Delfino. La pelota se desvía en un futbolista de Carmen del Paraná. El número 6, el número 14 entonces. Aquí, señoras y señores, el gol en contra del número 14 aquí. En esa humanidad del futbolista de Carmen del Paraná se desvió. Ese esférico lamentablemente para él. Pero toda la jugada previa lo hizo Delfino. Enganchó. Salió el arquero, remató cruzado, señoras y señores, y esa pelota desgraciadamente se desvía en los pies de Acosta y va al fondo de la red. Se salva aquí, de vuelta al conjunto. A ver, avanza Presidente Franco, el gol. 1-0 está ganando el conjunto del Presidente Franco, Gustavo. Sí, es lo que pasa, es que Carmen Paraná está totalmente a la defensiva. Una muy buena jugada justamente de Franco, que al querer despejarlo Brian Acosta, al querer su intención de despejar con la zurda, me imagino con la pierna de palo, porque le pegó tan mal que se metió en su propia portería para este 1-0 que estaba al caer, porque Franco es muy superior a Carmen Paraná, que solamente tiene un jugador desequilibrante, después el resto todos a marcar, y muy difícil ante un equipo donde tiene muchas variantes, muchas alternativas como Franco. Sí, señor, el primer tanto aquí del equipo del Presidente Franco. 1-0 está ganando Franco, Johnny. Sí, acá está llegando el presidente de la Junta Departamental, Rolly Gaona. Vamos a conversar también luego de a las autoridades que ya están presentes aquí en este lugar. Para las autoridades, presidente, un ratito, presidente, un saludo por la audiencia de Radio Caguazú, Rolly. Sí, muy buenas noches a la audiencia de Radio Caguazú aquí llegando, y realmente lo que se veía aquí en el estadio de Cerrito, una multitudinaria presencia pintado de blanco y rojo. Bien. Muchas gracias, éxito. Rolly Gaona, presidente de la Junta Departamental. Sí, señor, excelente la nota entonces con Rolando Gaona, presidente de la Junta Departamental, que mañana me imagino van a tener sesión, después de este gran partido que se va a jugar aquí en minutos nada más, en poco más de una hora justamente para que arranque el compromiso de Ovetense. Definitivamente mañana van a tener una sesión también extendida en la Concejalía Departamental, justamente el mandamás en el banco de los concejales, ahí el señor Rolando Gaona, un gran amigo Rolly Gaona, un saludo muy especial también para él, me imagino disfrutando con su familia ahí de este gran espectáculo deportivo. Sí, señor, te escucho. 21:45 aproximadamente es el partido de esta noche. Sí, señor. Bueno, falta bastante entonces para el partido de Ovetense, Y sí, un poco más de una hora. Tenemos 1:40 más o menos. Sí, te escucho. Sí, estamos aquí con el concejal departamental Romualdo para la provincia de Radio Caguazú y Radio Centenario. Buenas noches. Muy buenas noches, Atilio. Un saludo especial para vos y para toda la afición deportiva que nos están escuchando en este momento. Es muy bonito lo que están viendo, ¿verdad? La gente del Cerrito, seguramente sí, el universitario andarse con un deporte como... No, la verdad que esto es una fiesta. Estamos viviendo todos los ovetenses y tenemos que aprovechar lo máximo, tratar de disfrutar con nuestra y tratar de ver este tipo de partidos que no se ve tanto en nuestra ciudad, ¿verdad? Entonces, la dirigencia por el espectáculo que nos estamos. Vos acá con tu familia y por el otro lado está Isidro con tu mamá. Sí, estamos con toda la familia. La verdad que este tipo nos trae con mucha añoranza por mis hermanos, mi hermano que ya no está, que era salonista, César, mis hermanos fueron presidentes, nosotros estuvimos en el 2007 siendo campeón de la Interliga en Villa Hayes, la categoría 19, C19, y eso para nosotros es algo muy apasionante. Gracias, Atilio. Abogado fundamental. Sí, señor, aquí lateral que corresponde al conjunto del Carmen Paraná. El partido continúa aquí. Señoras y señores, vamos a ver.
Bueno, va a reiterarse el lateral. Se reitera el lateral justamente. Va jugando por ahí el futbolista Miranda, que va dominando el esférico. Juega Miranda para acá, aparezca por aquí Marno Pereira. Pereira que juega para Ramírez Fernández. Fernández vuelta para retrocede para Pereira. Pereira va traspasando medio centro del campo de juego. Remató Pereira. Intentó Magno Andy Báez, digo bien. El remate de sur. La pelota va pasando cerca del poste izquierdo, defendido por Eber Almirón. Va a haber salida que corresponde a Franco. Ramón. Julio Mendoza trabajando por la cultura de los jóvenes. Licenciado Julio Mendoza, Facultad de Ciencias Médicas, sigue formando profesionales para cuidar la salud de la ciudadanía. Jugando por ahí aparece Medina va dominando para el conjunto de Carmen Paraná. Engancha Medina, a ver el túnel que se come justamente López. A infracción de López de Delfino. Era el que cometía la infracción. Va a haber tiro libre que va a corresponder al conjunto de Carmen Paraná. El árbitro se toma con el entrenador de Carmen Paraná, tarjeta amarilla, uno de los colaboradores justamente del director técnico de Carmen Paraná. Te escucho. Vamos a estar aquí Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Oscar. ¿Cómo estás? Hola. Oscar Ovelar para Radio Caguazú, Radio Fiesta y Centenario. ¿Cómo estás, Oscar? Muy buenas noches para toda la audiencia y acá venimos a presenciar un espectáculo único del Nacional, así es que estamos muy contentos por estar acá. Como deportista hay que apoyar y venir a compartir todo esto, Oscar, ¿verdad? No, claro que sí. Llegar y aportar su entrada, ya colaborar con la asociación y más todavía apoyarle a tu selección. Eso sería la idea, ¿verdad? Y tiene que ser lo primordial para toda la gente ovetense y apoyar a nuestro equipo, que hoy va a empezar una difícil tarea en busca del título que estamos anhelando hace tanto tiempo. ¿En algún momento vestiste la casaca de fútbol salón, Oscar, verdad? Y tuve la suerte cada vez que estaba libre del fútbol de campo, siempre estuve por las selecciones mayores, jugué unos cuantos nacionales, integré también, jugué el campeonato que se disputó en el 2003, el nacional de acá, jugué en el equipo ovetense. Tuve la suerte, como te digo, porque es un privilegio vestir la camiseta de la selección, defender a tu selección siempre es un privilegio, así que soñando con el título siempre, ahora como hincha creo que tenemos que apoyar a esta selección. Bueno, vos eras un recio marcador, jugaba por los costados, fútbol salón también, pero vos venís siempre marcado, o sea que vivía en carne propia lo que hacía cuando jugaba, Oscar, ¿eh? Así mismo, esa es la realidad. Así es, gracias, Oscar, a disfrutar. No, hasta cuando señora, buenas noches, a disfrutar. Ahí está Oscar Ovelar, es integrante también del equipo de fútbol salón, en algún momento vistió también en la casaca de fútbol chico, Oscar. Excelente, Arly. Seguimos vendiendo, Ramón. Senador Mario Varela presente en el fútbol de salón. El gobernador del 5º departamento, Marcelo Soto, joven dinámico, trabajando en el departamento y hoy presente en la fiesta de futsal. Bueno, cayó el partido justamente en muchas interrupciones, por lo que veo, Gustavo, ¿eh? Sí, acaba de terminar el primer tiempo, resultado a favor del presidente Franco, yo creo que merecido. Fue el que intentó más, hizo el trabajo táctico también del equipo de Carmen Paraná. Pero antes quiso mover mucho con Magno Pereira y también el trabajo en este caso, de César Medina, el 7. Muy bueno César Medina, es el único que puede avanzar, tiene el jugador desequilibrante que tiene, por lo menos lo que pudimos ver, lo que pude ver en esta primera etapa. Y bueno, lo de Franco ni decir, dominó totalmente, el tiempo es lógico. Es el que tiene jugadores muy técnicos, lo de Marco Jiménez, López, Lu entró muy bien también como pivot, lo hizo bien. Él puede jugar otra posición, pero lo hizo muy bien. Los movimientos, las rotaciones de Franco, bastante interesantes. Antes lo marco 3, los movimientos de rotación interesantes. Principalmente lo de jugar con el pivot como distracción y jugar con los laterales. Todos tienen su posición, es claro, pero en las rotaciones marca mucha diferencia, principalmente cuando está el jugador Denis Delfino. Es el jugador que marca los tiempos en el equipo de Franco. También el buen trabajo de Brian Penayo. El de Carlos Alarcón que entró. Carlos Alarcón es un jugador mucho más polifuncional, pero es un jugador importante también. El problema que va a tener Carmen Paraná es que tiene que ser justo y preciso y demasiado certero para llegar, porque depende mucho de las pelotas largas que puede hacer en los balones de recuperación. Hizo 3 cambios. Ingresó Ángel López, Emanuel García y Brian Acosta, que fue el que desgraciadamente me la mandó a guardar
en propia portería, queriendo rechazar una pelota con la zurda, una pelota de elevación, que muy bien lo hizo el jugador Ronaldo López, que fue para mí uno de los mejores más destacados del primer tiempo, el presidente Franco. El resultado corto todavía, Cambia Paraná, me imagino que Gustavo Mareco, el técnico de Tensa, quiere ordenar su equipo, va a querer que no necesariamente salga a buscarlo más, porque abrirte con el equipo de Franco es complicado, porque tiene jugadores muy rápidos mentalmente también, técnicamente, y los movimientos tienen muchas más variaciones. Eso lo sabe Gustavo, que tiene mucha experiencia en esto, y sabe cuánto tu equipo tiene limitaciones y tiene fortaleza. ¿Dónde tiene la fortaleza? Cambia Paraná, lo físico, y también tiene jugadores que son peligrosos a la hora de la parte ofensiva. El arquero de Franco también está un poco dudoso, así que queda todavía toda una segunda etapa muy abierto para ambos equipos, y viendo el nivel que se está por este primer partido, va a ser muy interesante este campeonato si se mantiene esto. Muy buen nivel en este primer tiempo, muy intenso. Eso sí, hubo complicaciones en las lesiones arbitrales, eso siempre ocurre, por el salón es así, eso no va a cambiar más. También el desempeño de uno y otro equipo, cada uno con lo suyo. Interesante el primer tiempo, Oscar. Sí, señor, excelente, excelente. En la primera etapa la pasamos bastante bien, definitivamente, ¿eh? Mucho ataque de un arco al otro, justamente también, y más hacia el arco de Carmen Paraná, como bien lo decías vos, y la apreciación tuya, justamente, Gustavo. Muy superior el equipo del presidente Franco, definitivamente, muy superior. El conjunto Franco, el conjunto verde-amarelo, pero era de esperarse, como bien lo decía en tu apreciación, Gustavo, era de esperarse esta superioridad del equipo de presidente Franco, definitivamente, porque es el favorito. Incluso muchos no quieren escuchar, y tal vez muchos no van a estar de acuerdo conmigo, y obviamente tienen razón. Ojalá hubiera un pensamiento diferente. Franco es el candidato aquí claramente, incluso sobrepasando lo que puede hacer Ovetense. Pero nosotros, como bien pregona nuestro ciclo futbolístico, cada vez que sacamos esa bandera albirroja, se nos infla el pecho definitivamente, ¿eh? Y tenemos esa emoción diferente, y siempre pregonamos, el Ovetense Maratense no convence, pero vence. La garra ovetense que se tiene que hacer presente definitivamente, y desde hoy tiene que arrancar esa garra presente. Me imagino que tiene que hacerse presente ante esta multitud, esta hinchada que está aquí en el estadio El Cerrito, Gustavo, y sin lugar a dudas. Repito, reitero y recalco, presidente Franco es el gran el título, pero ¿por qué no? Nosotros estamos en nuestra casa y definitivamente tenemos que buscar ese título, Gustavo, ¿eh? Claro, y lo demostró ahora Franco también, se nota mucho en la presencia del público, sus jugadores también, es normal, es una ciudad que está, ciudad del fútbol de salón, como en su momento fue Mambay también en sus grandes épocas, como podía haber sido también otras ciudades. Paranaense también tuvo una época dorada también del fútbol de salón, y bueno, son equipos tradicionales, y nosotros tenemos que meternos ahí, justamente hoy, a ser presente, y que se haga sentir el público ovetense, que no venga solamente a hacer presencia, que se haga sentir también en las gradas para poder alentar al equipo. Ya lo mostró Franco con el equipo. El fútbol de salón se siente mucho la localía, principalmente demasiado por el público, cancha pequeña, si el público está muy cerca. Eso va a ser muy importante también demostrarlo hoy. Y repito, ¿cuánto tiempo vamos a esperar? Porque después de 18 años vuelve aquí, Oscar. Sí, señor, excelente, Ramón. Seguimos, Ramón. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Motor Repuestos, 8 de diciembre, venta de repuestos de todas las marcas. Atención a mayoristas y minoristas con el mejor precio y calidad. Teléfono 2052-70. Motor Repuestos, 8 de diciembre. Total Turbo, venta y reparación de turbos para camiones, máquinas agrícolas, automóviles y utilitarios. Ruta PI 02, kilómetro 130, celular 0983-521-449. Sí, señor, ese gritorío de la hinchada con esta música de fondo que estamos escuchando aquí en el estadio, en el Coliseo Abierto del Cerrito, definitivamente te da un pirí que no te imaginas, ¿eh? Una cosa de loco lo que se vive aquí, Ramón. Definitivamente como ovetenses nosotros, no sé, nos empezamos de vuelta a ilusionar. Tal vez sea la misma ilusión que tenemos muchas veces por Paraguay, ¿no? Por Paraguay, definitivamente. Más o menos estamos en ese nivel, ¿eh?
pero hoy puede ser que nos tapen la boca los muchachos, ¿eh? Se prepararon para eso y definitivamente nosotros no estamos para hacer pájaro de mal agüero, estamos aquí para apoyar al albirrojo ovetense, para apoyar de forma indefinida, así como corresponde, de forma indeclinable definitivamente. Radio Caguazú 640M, la dueña y señora del campo paraguayo, está presente viendo la fiesta del Deportivo Ramón. TVX Clip Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus y RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Sí, señor, albirrojo campeón, vamos Ovetense. En instantes se va a vivir el fútbol. Ovetense se viene enseguida. Señoras y señores, aquí estamos en el entretiempo entre el presidente Franco y el equipo de Carmen en Paraná. Está ganando presidente Franco en una jugada extraordinaria del futbolista Delfino, que remató, pero lamentablemente se desvía ese esférico que ya iba de cara al gol prácticamente. Iba ya a pegar la red sin lugar a dudas, pero intentó el desvío Brian Acosta y se equivocó definitivamente mandando el esférico hacia el fondo. Con ese gol está ganando el conjunto de presidente Franco al término de la primera etapa. Esperamos nosotros el retorno de los futbolistas dentro de la pista de juego. Ya en instantes se va a vivir el segundo tiempo aquí en el estadio Coliseo Abierto del Cerritos. Presidente Franco está ganando por 1-0. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos se llama Nativos Gastronomía. Nativos Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol de San apoyando a la selección ovetense. Vamos albirroja. Pantera te regala una moto 0 kilómetro el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de ventas más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. Sí, señor, y el mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia. Nativos, Y te recuerdo, Ramón, que Nativos tiene pizzas, tiene bocadito, por si la gente, por si nuestro director no sepa, le voy comentando, Ramón. Con mil gusto vamos a guardar a Nativos Gastronomía aquí por el Coliseo Municipal El Cerrito. Sí, señor, tiene gaseosita también y la rubia espumante, Ramón. Así es que tiene de todo Nativos, Así es que hay que acercarse ahí a Nativos. Se está riendo Roberto, no sé por qué. Está escuchando definitivamente lo que le estoy diciendo, Está mirando nomás a otro lado, pero tranquilo nomás, Nosotros solamente decimos que Nativo tiene absolutamente nada, todo, No decimos que no tenga nada, ni mucho menos, Decimos solamente que tiene absolutamente todo y entonces nosotros vamos a aguardar aquí pacientemente, ¿verdad, Ramón? Seguimos, Ramón. Sanatorio Velar SRL, velando por su salud las 24 horas. La Guaireña SRL, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Sí, señor, vuelven los futbolistas, los salonistas de Franco. Está ganando presidente Franco 1-0 al término de la primera etapa. Gran compromiso que estamos viviendo aquí a través de Radio Fiesta 102.9 Radio Caguazú 640M, la dueña y señora del campo paraguayo, el campeonato nacional de futsal que estamos viviendo aquí, por supuesto en la ciudad de Coronel Oviedo. Vuelven los protagonistas dentro de la pista de juego y Carmen en Paraná, que tiene que mejorar bastante para esta segunda etapa. Lo veo difícil, lo veo complicado porque fue definitivamente el equipo que se tiró atrás, como decía Gustavo en el comentario, pero bueno, hay muchas veces en donde un equipo te obliga justamente a tirarte atrás, Y esta es una de esas veces en donde el equipo del presidente Franco le robó la pelota definitivamente durante grandes pasajes del partido y fue totalmente superior, tuvo las mejores chances, tuvo las mejores oportunidades el equipo del presidente Franco y definitivamente esto obligó al equipo del Carmen Paraná a apostar a la contra. Una contra que muchas veces llegaba, un par de ocasiones ha tenido, de hecho remates de media distancia, más que nada, una jugada profunda, prácticamente no me acuerdo, una llegada profunda del equipo del Carmen de Paraná, pero esto también lo obliga al equipo del Carmen de Paraná ahora este resultado de salir un poco más, a buscar un poco más, por lo menos el empate y poder equiparar este compromiso, Gustavo. Sí, pero es un dato importante, el gol se hizo un gol en contra. El problema que tiene Franco es que son muy precisos fuera y no pueden entrar. La idea de Carmen para que no penetren fue un gol en contra, una jugada desafortunada. El trabajo estaba bien hecho hasta ahí, porque hay sincero, uno conoce sus limitaciones, sus virtudes cuando arranca el segundo tiempo, pero
El Carmen Paraná tiene un gol, tiene un empate, está a la vista y tiene flaqueza también el equipo de Franco. No es un equipo 100% tampoco perfecto, tiene su flaqueza. Así como son buenos en rotaciones también, tiene problemas a la hora de marcar, más todavía con el físico. Tiene buen físico la gente de Carmen Paraná. Si lo sabe aprovechar, muchas ocasiones Medina tenía la pelota, no, nadie lo marcaba, nadie lo abría. Le falta un poquito más de levantar un poco más la cabeza y ser un poquito más abiertos a llegar a este ataque y Carmen Paraná puede hacer partido. Sí, señor, arrancó la segunda etapa, segundo tiempo en marcha, Ramón. Farmacia Divino Niño Jesús con el mejor precio en medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús. Va saliendo el conjunto de Carmen Paraná, jugando por ahí Eduardo López. López que juega sobre el costado derecho, para acá, aparezca por aquí el futbolista Medina. Medina va dominando, jugándola para acá, aparezca Lovera. Lovera que intenta jugar el pase erróneo para Ramiro Fernández. La pelota se desvía en un futbolista del presidente Franco. Va a ver el lateral que corresponde al conjunto de Carmen Paraná, corriendo rápidamente Fernández por ahí. Fernández que juega para Medina, Medina de vuelta para Fernández. Otro lateral que corresponde a Carmen Paraná. JD Electrodomésticos para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles. Calidad y precios bajos con JD Electrodomésticos. Levanta el esférico arriba de forma errada. Justamente Eduardo López, el arquero de Carmen Paraná, regala el esférico para el equipo del presidente Franco. Va saliendo Franco. Almirón juega, corta para acá, aparezca por aquí el futbolista Derlis Delfino. Delfino de vuelta para Almirón, va saliendo del fondo para el conjunto del Carmen Paraná. Levanta Almirón en busca de Zárate. Se equivocó aquí Almirón, jugó mal, recupera Medina. Medina que se equivoca, va recuperando el conjunto de Franco. Va jugándola de forma triangular López. López que se equivoca. A ver, el mal pase justamente de López para Carlos Alarcón. La pelota se prende por el final. Lateral que corresponde al equipo de Carmen Paraná. Concejal Municipal Denis Coene, siempre trabajando para la comunidad ovetense. Concejal Municipal Denis Coene. Levanta el esférico aquí, la tiene Medina, remató de Medina, pifió Medina, de vuelta remate, el arquero. Está el empate, a ver, en dos ocasiones el arquero. Ever Almirón se queda con el esférico, tremendo remate del pelado Medina. Estuvo el empate para el equipo de Carmen Paraná. Se salva el conjunto de presidente Franco, Gustavo. Con su mejor jugador César Medina justamente, es un jugador peligroso, tácticamente muy bueno, pero a eso es lo que me refiero. Franco tiene muy buena técnica de rotación ahí arriba, pero a la marca le cuesta, no encuentra muchas veces las marcas, le cuesta porque no tiene un jugador, uno atrás, un base que pueda hacer una buena marca. Entonces por eso ahora lo va a incluir de vuelta el técnico de Franco, un jugador que puede por lo menos quedarse y servir de base al equipo porque se le viene encima a Carmen Paraná. A ver, juegan por ahí sobre el costado derecho, a ver, sacando por aquí hacia el lateral que va a corresponder al conjunto del Carmen Paraná. Casa San Isidro, artículos de ferretería, plomería, electricidad, herramientas para el amigo trabajador del campo. Con el mejor precio en Coronel Oviedo, frente a la municipalidad de Coronel Oviedo, Casa San Isidro. Lateral que corresponde a la cobra del equipo de Franco. Va Zárate para cobrar lateral, a 0 metros sobre el campo de juego. A ver, de la pista de juego, digo bien, jugando la Zárate, va saliendo el arquero Almirón. Almirón que juega, domina el conjunto del presidente Franco, intenta por ahí Delfino, se equivoca Delfino, pierde el esférico, recupera el conjunto del Carmen Paraná, mal pase de Pereira, Magno Pereira se equivoca aquí en el pase, la pelota va a haber salida que corresponde al conjunto a lo verde. Te escucho, Tilio, te escucho. Aquí está Clever Candia Recler, un ratito para la audiencia de Cabo Sur, Radio Centenario. Esto que estamos viviendo acá, como es el salonista, campeón del 78. Y trae gratos recuerdos de ese campeonato que hemos ganado. Muy emocionante fue para mí la invitación que recibí a la federación. ¿Están invitados especiales? Somos invitados especiales y tenemos un banquillo reservado a nuestro nombre. Brutal, Clever. Muchas gracias, un gusto. Clever Candia Roy, campeón del el seleccionado de fútbol de salón de Coronel Oviedo. Enriquito, para la audiencia de a ver, podemos conversar con las autoridades. Se aguarda la presencia del intendente municipal, del gobernador del 5º departamento del Caguazú, recordando de que después de este partido vamos a tener los actos protocolares. Riquito, esta fiesta deportiva que estamos viviendo, Riquito, para la audiencia de Caguazú, Radio Centenario. Sí, ¿qué tal, Tilio? ¿Cómo andamos? Saludos para los que te oyen.
Bueno, trabajaron muchísimo para ver este hermoso espectáculo. Sí, la verdad que sí, trabajó bastante, la verdad, y los grupos de jóvenes que dijeron sí también. Bueno, excelente, la gente viene de familia, creo que eso te va a alegrar muchísimo también. Así mismo es. Ojalá que sea una fiesta total. Los niños, las niñas. Sí, por suerte sí. Acudieron muchos niños, niñas también, y eso está bueno para Oviedo. Fuerza y a seguir trabajando. Muchas gracias. Enriquito Godoy, del equipo organizador también del Juego del Salón. Sí, señor, excelente, Atilio. Avanza el equipo de Presidente Franco. Remate cerca del poste derecho. Se salva Carmen de Paraná. Voló Eduardo López. Sin embargo, el remate, gracias a Dios, tocó poste externo. Justamente se desvía. Se salva el conjunto de Presidente Franco. La chance se salva el conjunto de Carmen de Paraná. Digo bien, la chance la tuvo el conjunto de Presidente Franco. Andrés Rivas, el número 11 que remató, está dentro de la pista de juego, Gustavo. Sí, buen remate de Andrés, le pegó bien a la pelota, se fue cerca del palo justamente del arquero López de Carmen de Paraná. El equipo de Franco ahora tiene algo a su favor, que la parte ofensiva, la parte corta, la marca. Lo que no tiene que hacer Carmen de Paraná es renunciar justamente un poco de adelantar, tiene que adelantar por resultado y también por lo que pueda ocurrir, y también darse cuenta de que tiene debilidad. Por eso ahora lo ingresa justamente Brian Penayo, es un base que va un poquito más atrás en Franco para cuidar justamente la marca de los relevos, porque está mucho mejor ahora Carmen Paraná por el resultado y por el segundo tiempo. Avanza el equipo del Presidente Franco. Intenta Presidente Franco marcar el segundo tanto en la noche. No puede el conjunto del Presidente Franco. Está saliendo un poquito más el equipo de Carmen de Paraná, presionando en la noche de hoy. Va dominando por ahí el esférico Zárate. Zárate va jugando para que aparezca por aquí Delfino de vuelta para Zárate. Domina Zárate, se equivoca Zárate. El pase muy largo. Está cayendo en imprecisiones el conjunto del Presidente Franco, Gustavo. Sí, eso está cayendo en precisiones porque ya también está notando, está mucho más arriba Carmen Paraná que en el primer tiempo, no estaba muy atrás, ahora está más adelante y eso le está costando la salida al Presidente Franco, porque la presión es constante del equipo y constantemente Gustavo Maneco cambia de hombre, cambia para refrescar el equipo y no dejar de presionar a Franco. Avanza el conjunto del Presidente Franco, va saliendo por ahí, aparece López jugándola para Zárate, Zárate que levanta de forma inoportuna, lo de Zárate regalando la pelota, Eduardo López va saliendo desde el fondo, Eduardo López para el equipo de Carmen de Paraná. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Electroovetense, electrodomésticos en general. Proponga su plan de pago. Si usted quiere, con Electroovetense puede. Esquina de la Gobernación. Dominando por ahí aparece el futbolista de Carmen de Paraná, dominando por ahí Pereira que pierde el esférico, va transportando por ahí Rivas, intenta Rivas, se tira con toda la marcación de Baez, laterales que corresponde al conjunto Presidente Franco, punta izquierda, zona ofensiva, retrocediendo para Zárate, va dominando el conjunto de Presidente Franco, dominando por ahí Jiménez va metiéndose por el medio, jugando de vuelta para Rivas de taco para Jiménez, va transportando el esférico, a ver, avanza, se fue la pelota, dijo, bueno, para mi gusto, estábamos enfrente de la jugada, Para mi gusto no, Para mi gusto no. No sé, lo de Reinaldo López me parece lícito. La jugada de López, el número 8 del conjunto del Presidente Franco, no sé si cobra otra cosa. Pero aquí indica la raya, Gustavo, Sí, lo que pasa en el fútbol de salón no es necesario que se haya toda la pelota de la raya, pero yo tengo entendido que sí se lo llevó bien. Aquí se ve perfectamente. Este tipo de cosas son lo que enervan a los equipos cuando los árbitros tienen una cosa que siempre se equivocan o por eso siempre hay dudas en el arbitraje del fútbol de salón, porque aquí se vio claramente que lo llevó bien la pelota. Sí, señor. Bueno, y te digo más, casi medio metro estaba dentro de ese esférico, Gustavo. ¿Qué quieres que te diga? Es que ni siquiera tocó la raya, lo llevó muy bien en este jugador Magno, llevó bien la pelota y cobró. Hay decisiones también extrañas que está tomando el arbitraje. No sorprende esto para nada lo del arbitraje en el fútbol de salón. Ojalá que esto no ocurra en contra de Ovetense en instantes, Gustavo. No ocurra, ojalá que no, pero sí va a ocurrir. Yo te puedo asegurar de que no va a ser nada de otro mundo que los arbitrajes se comportan en el Campeonato Nacional. Ya estamos acostumbrados, lamentablemente. El remate de Magno Pereira, desvía Almirón, la pelota hacia un costado. Lateral que corresponde al conjunto del Carmen Paraná. Se enoja por ahí Magno Pereira, de vuelta al arquero. Retrocediendo en la pelota López que remata por encima del trabajo de Almirón. Se salva el equipo del Presidente Franco. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto verde amarelo.
Farmacia María Auxiliadora, cuidando su salud las 24 horas. 2 locales frente al hospital y Avenida Mariscal Estigarribia en Coronel Oviedo. Farmacia María Auxiliadora. Lateral que corresponde al punto. Presidente Franco va jugando por ahí. Reinaldo López que retrocede para Ever Mirón. Va saliendo del fondo para el equipo del presidente Franco. Te escucho, Atilio. Sí, concejal. Ratito, concejal. Acá. ¿Qué tal, concejal Armando Rivero? Para la Vicerrea Caguazú, Radio Centenario. Muy buenas noches para Radio Centenario y Radio Caguazú. Realmente venimos a esta fiesta ovetense que nos regala el fútbol del salón, que hoy somos sede también a nivel nacional. Da gusto ver la gente así, ¿verdad? Realmente el público acá en familia están participando y esperemos que se desarrolle hasta el final así, Atilio. Que el deporte prime ante cualquier cosa. A disfrutar. Gracias, Atilio. Bueno, concejal Lilian, a la audiencia de Radio Caguazú Centenario, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí, como ven, venimos a participar de esta fiesta, nosotros los ovetenses por sobre todo, ¿verdad? Que es el número 53, ¿verdad? De este año que nos toca venir a disfrutar un poco también acá en nuestra sede. Buscando el segundo, el último fue en el 78, en Caguazú. Así mismo, emoción total, demasiado, aquí la gente se está aprendiendo, ahí están llegando de a poco y en las 20 y 30 horas creo que es la inauguración oficial. Gracias, concejal. Muchas gracias. Bien, el concejal Armando Rivero, concejal y concejal departamental, su señora esposa, la señora Lilian de Rivero. Sí, señor, decía justamente el horario de la inauguración, 20:30. No sé si llegamos para la 20:30 justamente para la inauguración. Mauro, no sé qué opinás al respecto, Mauro. No sé si llegamos. Tenemos prácticamente 12 minutos que faltan aquí y 15 minutos para 20:30, Mauro. Bueno, y siempre el fútbol del salón es así, hay que acostumbrarnos, se fija una hora y nunca se cumple, Oscar. Sí, señor, te escucho, Derlis. Le voy a molestar brevemente, ya está observando hace rato ya el encuentro. Está padre Eduardo, ¿verdad? Que para Radio Caguazú, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, muy bien, acá muy emotiva la celebración de la inaugural hoy. Ya, muy adentrado en lo que es el deporte también usted, padre. Claro que sí. Estoy acá compartiendo con la comunidad y la verdad que el adrenalina está bastante fuerte acá ahora. Siempre es bueno acompañar al deporte y más cuando la gente también viene a disfrutar de esto, padre. Por supuesto que sí, el deporte es sano y tenemos que acompañar todo a la familia que viene hoy a compartir, a encontrarse todos juntos aquí libremente. La bendición suya para que Oviedo salga campeón. Así será. Vamos a salir campeones hoy. Gracias, padre, a seguir disfrutando. Dale. Ahí está el padre Eduardo Velázquez, encargado de dar la bendición correspondiente a lo que va a ser dentro de la inauguración de este campeonato, Oscar. Excelente la nota ahí, Derlis. Avanza el equipo de Carmen Paraná. Va jugando de cabeza por ahí Andy Báez. Báez que se equivoca de vuelta lateral. Lateral que corresponde al conjunto del Carmen Paraná, punta derecha. Avanza el conjunto del Carmen Paraná en busca del empate. Está perdiendo 1-0 ante el equipo del presidente Franco. A ver, por aquí la tiene López. El arquero de Carmen Paraná levanta López. La pelota arriba, le cobraron justamente a López. También lateral, entonces, que va a corresponder al equipo del presidente Franco. Pinturería 12 de junio, siempre con el deporte. El Cerrito está pintado con Pinturería 12 de junio, esquina Plaza San Roque, Coronel Oviedo. Sí, señor, seguimos, Ramón. Agrícola Alto Paraná, Recob, apoyando el deporte. Concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el deporte. 11 minutos tenemos, a ver, va descendiendo el minutero. Aquí va avanzando el conjunto del presidente Franco, le pega al Mirón, muy fuerte. El remate al Mirón desde muy lejos, la pelota desviada de afuera. Va a haber salida que va a corresponder al conjunto del Carmen Paraná. Estación de servicios Petrosur Centro Godoy, sponsor del Albirroja Ovetense. Sí, señora, hay falta aquí, infracción. Va a haber tiro libre que corresponde al conjunto del Carmen Paraná. Falta. La falta fue cometida por Gustavo Lugo, que ya está dentro del terreno de juego para el conjunto verde amarelo. Avanza el conjunto de Carmen Paraná, la tiene Medina. Medina que juega para Fernández, se equivoca. Fernández aquí el remate tibio. Remate muy tibio del futbolista de presidente Franco, el futbolista Chávez. Carlos Chávez, que ya está dentro del terreno de juego. La pelota se queda en las manos de Eduardo López. Te escucho, compañero. Adiós, lugar, ratito con Ambur, ratito por la audiencia de Caguazú,
Radio Centenario, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, después de mucho trabajo, viendo, realmente le pone muy contento. Sí, así mismo, por suerte por un lado se portó el clima y está yendo la gente. A ver. Bueno, ustedes que están acostumbrados en lo familiar, contento todavía de ver aquí en familia, con los niños, niñas. Así como decir, familiares y amigos. Y muchos niños. Bueno, que esto es el título que estamos esperando. Es lo más deseado, dejar el título en la casa. Dale, suerte. Muy bien, ahí está también uno de los propietarios de Super Pavesa de Caguazú. Sí, señor, excelente, Atilio. Excelente aquí. Aquí los entrenadores van a estar justamente hablando con sus dirigidos en la noche de hoy. Bueno, vamos a ver lo que está aconteciendo aquí dentro de la pista de juego. Te escucho. Vamos a seguir con la nota también. Don Nelson. Siempre está brevemente. Hola, Nelson, ¿cómo estás? Para Radio Caguazú, Radio Centenario, buenas noches. Buenas noches, Radio Caguazú. Un abrazo a César, está por ahí, ¿verdad? César Chaparro, un abrazo grande. Muchas gracias por esta gigantesca cobertura que están realizando. Gracias a ustedes también, este gran trabajo conjunto que se realizó para que esto ya sea todo una realidad, Nelson. Así mismo, estuvimos muy ansiosos, ¿verdad? Queríamos que todo salga bien para transmitir lo que es organizar y bien organizado, como se dice, el evento. Y por lo menos, según la federación, recién estuve hablando con ellos, ya está siendo considerado, por lo menos en esta primera noche, uno de los eventos mejor organizados que ya hubo del campeonato de fútbol de salón. Y la presencia y la cantidad de gente, yo me hizo que habla justamente de eso, Nelson. Así mismo, y esto se va a llenar más todavía, ¿entendés? Y estamos solo comenzando. La euforia y el fanatismo y pasando las noches de competición va a ir aumentando. ¿Llegaremos alguna vez así con un partido de handball, por ejemplo? Claro que sí, el año que viene Coronel Oviedo es sede del Campeonato Nacional de Handball Mayores. Después de muchísimos, 15, 16 años también, el gobernador había establecido, ya que los deportes más populares del amateur tendrán sus campeonatos nacionales en este mandato que él está, en estos 5 años que él está. Los 3 campeonatos nacionales de mayores vamos a realizar en Coronel Oviedo. ¿Fútbol salón? Handball, básquetbol. Y básquetbol. Lo de handball totalmente confirmado. Handball confirmado. Yo ahora voy a pelear, ya voy a pasar un proyecto. No creo que con este tipo de organización alguna otra ciudad pueda sacar la Coronel Oviedo la sede. Gracias, don Nelson. Muchísimas Seguramente, gracias. de donde esté, y Moisés está compartiendo con nosotros. Y Moisés el que está comandando desde arriba. Entonces yo estoy haciendo todo y Moisés va alineando para que todo salga. Estamos viendo la pieza. Sí, amigo de César, Moisés, amiguísimo de César. Bueno, Gracias, don Nelson. Gracias a muy usted. amable. Gracias. Ahí está el señor Nelson Martínez, otro de los encargados también de esta organización. En la gradería Alta Hoja, seguramente pueden observar, ya prácticamente está llena alrededor del estadio, ya no hay prácticamente lugar y la gente sigue ingresando. Totalmente todo un éxito esta primera noche del fútbol de salón. Sí, señor. ¿Cuántas personas más o menos le calculabas vos, Derlis? Y mirando así más o menos hasta ahora seguramente tenemos unas 3.000, 3.500 personas. Sí, señor. ¿Cuántas personas le calculás, Atilio? Atilio. Bueno, a ver, avanza el equipo de Carmen Paraná, remate afuera. Afuera se salva el conjunto del presidente Franco. 4 minutos, va descendiendo el minutero en la tarde, en la noche de hoy, en este primer compromiso entre el presidente Franco y el conjunto de Carmen Paraná. Va dominando el conjunto del presidente Franco. 1-0 está ganando con gol en contra. Lamentablemente, sí señor, te escucho. Viene llegando una de las autoridades que se va a hacer presente, el señor intendente municipal, doctor Marcos Benítez. ¿Cómo está, Marcos? Bien. Buenas noches. Buenas noches, Erly. Un gusto saludarte. Mi saludo a todos quienes están siguiendo la programación. Bueno, llegó después de todo ese arduo trabajo, llegó el día, Marcos. Llegó el gran día, muy contento de tener este gran campeonato en nuestra ciudad. Desearle el mayor de los éxitos a todas las delegaciones y por supuesto dejar el campeonato aquí en Coronel Oviedo. Para coronar todo el trabajo, ¿verdad? Para coronar todo el trabajo.
Bueno, a disfrutar, Marco, ¿eh? Gracias, igualmente. Nos decía el señor Nelson que está confirmado el año que viene handball y si se puede también traer el nacional de mayores de básquetbol aquí a nuestra ciudad, ¿eh? Eso son actividades demasiado importantes. Imagínate todo lo que mueve un campeonato nacional de esos deportes. Por eso también nuestro interés como autoridades de que estas actividades puedan realizarse en nuestra ciudad, a fin de que también nosotros podamos demostrar nuestro potencial y demostrar lo que es Coronel Oviedo. Gracias, Marco, a disfrutar. A ustedes, muchas gracias. Ahí está el intendente municipal Marco Benítez, quien está llegando aquí al escenario desde la inauguración, Oscar. Excelente, Darly, cuando hay gol de Presidente Franco, gol de Presidente Franco, señores y señores. Apareció Gustavo Lugo para empujar ese esférico tras el rebote de Eduardo López, el arquero del Carmen Paraná. Presidente Franco marca el segundo tanto en la tarde, en la noche, digo bien, para el delirio de todo su público, para el delirio de toda la afición albiverde, verde amarela, que vino a acompañar aquí al conjunto de Presidente Franco por intermedio de Lugo, marcando el segundo tanto en la noche. Presidente de Franco 2, Carmen del Paraná 0. Gustavo. No, yo creo que esto ya es difícil remontar, porque empezó bien en el segundo tiempo el equipo de Carmen Paraná, pero ya el cansancio de los jugadores de estar tampoco no aprovecharon su momento. Después Salón, si tú tienes un momento de oportunidad, más todavía cuando le tocó esas dos primeras y no pudieron aprovechar, ya es muy difícil con un equipo de Franco que tiene demasiados cambios. Cada jugador que entra prácticamente hace el mismo trabajo, es muy complicado, y este 2-0 que ya muy difícil que lo pueda remontar Carmen. Sí, señor, está ganando 2-0 el equipo de Presidente Franco. Gol de Gustavo Lugo marcando el segundo tanto para el conjunto de Presidente Franco, que está de a poco definiendo las cosas a su favor, Ramón. La Guaireña SRL presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Sanatorio Velar SRL, velando por su salud las 24 horas. Oscar. Sí, señor, aquí va a haber tiro libre que va a corresponder al conjunto de Carmen en Paraná, señores y señores. Ya va a ser con barrera aquí. Tiro libre que corresponde al conjunto del Carmen Paraná. Faltan algunos minutos nada más para que se termine este espectáculo deportivo. Bueno, van a reiterarse justamente la jugada. Se va a reiterar aquí en la noche. Va jugando por ahí el futbolista Pereira. Pereira intenta aguantar Fernández por ahí. No puede Fernández. Le queda la pelota a Medina. Medina que va retrocediendo para López. Va saliendo López desde el fondo para el conjunto de Carmen Paraná. Levanta la pelota arriba López. Manetazo de Almirón. Va saliendo Almirón para el equipo del Presidente Franco. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio en medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Niño Jesús. Seguimos, Ramón. JD Electrodomésticos, para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos. JD Electrodomésticos. Avanza el conjunto del Presidente Franco, está ganando 2-0 con gol de Gustavo Lugo. El segundo tanto en la noche de hoy. A ver, le cobraron la falta también. Bueno, tienen que pasar el medio sector del campo de juego. Los segundos están siendo contados por los árbitros. Muy quisquillosos están los árbitros justamente. A ver, avanza el conjunto del Carmen Paraná. Recupera Medina, Medina por ahí retrocediendo para Báez. Báez, remate muy desviado de afuera. La pelota era el remate de Magno Pereira. La pelota por encima del travesaño. Va a haber salidas que va a corresponder al conjunto del Presidente Franco. TVEXA Clip Digital, Radio Caguazú, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, RB Producciones, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Sí, señor, aquí va a haber salida que corresponde al conjunto de Carmen Paraná. Va dominando por ahí el esférico Báez. Báez que levanta la pelota arriba en busca de Ramírez Fernández. No puede Fernández por ahí. Recuperando Marcos Jiménez. Se le escurre el esférico a Jiménez. Lateral que corresponde al conjunto del Carmen Paraná. Cobrando rápidamente por ahí Magno Pereira. Jugando para Medina. Medina de vuelta va jugando para Ramiro Fernández. Fernández para Medina. Medina que va dejando para Magno Pereira. Pereira para Medina. Intenta por ahí Medina. Engancha Medina. Va metiéndose en el área. A ver el remate. Cruzado de Andy Báez, que llegó por ahí la pelota cerca del poste derecho. Se salva el conjunto del Presidente Franco, Gustavo. Y eso es lo que le faltó justamente a Carmen Paraná, ser efectivo a la hora de marcar el gol, marcar la tenencia en el arco contrario, porque tuvo oportunidades pero siempre lo falló, y los goles vino por errores propios, uno gol en contra y otro error en la marca, cuando venían jugando bien en la marca. O sea,
Enfrentar a un equipo de Franco, eso es el problema, que no puedes darle una chance y vos tenés que aprovechar la que te toca. No pudo hacerlo Carmen de Paraná. Esta noche se les fue esquivo el gol, no fueron precisos a la hora de marcar el gol, por eso le está costando muy caro este partido. Avanza Carmen Paraná en busca del descuento en la noche. A ver el remate ahí. Aparece Baez de vuelta al arquero. La intervención de Eber Almirón. Lanzando el esférico hacia un costado. Va a haber córner. Tiro libre de esquina que va a corresponder al conjunto de Carmen Paraná. Aquí buscando el descuento en la noche. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativos Gastronomía. Nativos Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol de salón. Apoyando a la selección ovetense. Vamos albirroja. En Nativos hay pizza, vos sabés eso, Mauro, ¿eh? Sí. Hay chorizo picado, asadito. No sé si conocés Nativo, Mauro. No, pues te voy comentando nada más que hay picadas, en Nativo, Mauro. Después de este compromiso nos vamos todos. Sí, señor, excelente, Mauro, excelente lo de Mauro, Igual nuestro director se hizo, Sí, señor. Va a haber de salida que va a corresponder aquí al equipo del Carmen Paraná en busca del descuento. Señoras y señores, en instantes vamos a vivir todo lo que corresponde a la inauguración aquí en este estadio, el Coliseo Abierto del Cerrito. Después va a venirse Ovetense. Ovetense va a jugar esta noche, señoras y señores. Pantera te regala una moto 0 kilómetro el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de ventas más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. @PanteroPI. Sí, señor. Algunos se fueron a marcar hace rato. Se despidieron de la reunión con nuestro querido director César Chaparro. Se fueron a marcar y después vinieron con el bolsillo más grande, Ramón, No sé qué significa eso, Ramón, No sé, da mucho que pensar. Sí, señor, vinieron con el bolsillo abultado, Abultado aquí nuestro querido amigo Ramón, Así mismo, desde aquí ya nos vamos a Nativos entonces con Mauro Mendoza. Sí, señor, avanza por aquí, aparece el futbolista Magno Pereira, intenta Magno Pereira, se equivoca Magno Pereira, va recuperando Zárate, avanza Zárate para el conjunto del presidente Franco, no puede Zárate, la pelota se desvía en la manera de Zárate, inteligentemente la hace rebotar Magno Pereira ahí en zona defensiva, va a salir lateral que corre rápido para Medina va traspasando medio sector del campo de juego, le pega Medina al arco, la pelota se desvía en la manera de Zárate, va saliendo el conjunto del presidente Franco de vuelta, recuperando por ahí Reinaldo López que no puede, Medina recupera la pelota, falta de López, es lo que indica el árbitro principal del compromiso. Tiro libre que va a corresponder al equipo de Carmen Paraná en zona medular. Motor Repuestos 8 de diciembre, venta de repuestos de todas las marcas. Atención a mayoristas y minoristas con el mejor precio y calidad. Teléfono 205270. Motor Repuestos 8 de diciembre. Grita, salta el Corea. La hinchada verde amarela aquí en la noche en el estadio El Cerrito, Coliseo Abierto, toda esta hinchada que vino a apoyar al conjunto del presidente Franco. Está ganando el presidente Franco su primera participación de la noche, la primera fecha, el primer partido. Qué bueno y qué importante es arrancar con el pie derecho, definitivamente. Tiene mucha importancia siempre el primer partido, Gustavo. Arrancar con el pie derecho ganando el partido es muy importante, Gustavo. Claro, más todavía en una fase de grupos, donde cuentan los puntajes, diferencia de goles, cuentan los goles de enfrentamiento entre ambos, principalmente cuando hay igualdad de puntos, por ejemplo, en este caso se igualan puntos en fase de grupos, Franco con Carmen, se llevan en cuenta enfrentamientos entre ambos, así que tiene mucho que ver. En el debut importa el resultado, lo que importa, el rendimiento ya con el rodar del campeonato se consigue, por eso Franco hoy consigue las dos cosas, buen rendimiento y también el resultado, y Carmen Paraná que la frustración del autogol y después el error que le costó caro, va a costar en los días trabajar. Más todavía estos partidos que son de seguido, todos los días se va a jugar, así que la recuperación tiene que ser más mental que física. Sí, señor, minuto entonces para que los entrenadores puedan conversar con sus dirigidos, qué está bien, qué está mal. Sí, señor, los entrenadores están muy eufóricos en la noche de hoy, definitivamente están hablando con sus dirigidos, Ramón. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Abogado Gabriel Gauto García. Sí, señor, seguimos, Ramón. Total Turbo, venta y reparación de turbos para camiones, máquinas agrícolas, automóviles y utilitarios. Ruta BI 02, kilómetro 130, celular 0983-521-449. Sí, señor, están volviendo de vuelta en la pista de juego. Está ganando el equipo del presidente Franco 2-0.
con gol en contra de Brian Acosta en la primera etapa a los 7 minutos. Definitivamente también después el gol de Gustavo Lugo, justamente el segundo tanto para el equipo del presidente Franco. A los 12 minutos del compromiso, del 20 va descendiendo. Estamos en futsal, entonces 20 va descendiendo. Serían 8 minutos de la segunda etapa. Y a los 12 en el cronómetro definitivamente estaba marcando Gustavo Lugo el segundo tanto para el equipo del presidente Franco. Aquí desviando de afuera ese remate. Ever Almirón, te escucho. Sí, Martín Ota está llegando para la Villa de Caguazú. Contento, un saludo cordial a todos los caguaseños y especialmente los vetenses que son sede de esta hermosa fiesta deportiva que nos está brindando acá la autoridad. Sí, de entusiasmo, sí, realmente muy contento. Bueno, Gracias. Martín Ota, gerente, ¿verdad? Gerente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Está el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, señor Alarcón. Presidente, para la provincia de Caguazú, Radio Centenario, buenas noches. Presidente, un ratito, presidente, para la provincia de Caguazú, Radio Centenario. Mucho gusto, encantado de compartir con ustedes esta hermosa fiesta aquí. ¿Qué tal el ambiente? Espectacular. Bueno, este es el presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, el doctor Alarcón. También aquí al estadio. Comento que hay algunos que otros. Lastimosamente ya estamos comenzando con la pesada de la gente. Ya con algunos obetenses. Yo creo que acá la privada tiene que dividir allá el problema con los ya los está creando los obetenses lastimosamente. Sí, señor, inconvenientes ahí con los hinchas del presidente Franco. Vamos a seguir esa nota ahí. Ahí, si algunos de los compañeros están cerca ahí, Derlis. Bueno, muchos problemas ahí con los hinchas del presidente Franco. Vinieron los cascos azules ahí presentes de Derlis. Bueno, esperamos que esto no pase a mayores definitivamente, porque si no va a ensuciar esta fiesta que estamos viviendo aquí en la noche del Coliseo Departamental del Cerrito, Coliseo abierto. Definitivamente era una fiesta, está siendo una fiesta de hecho, y esto ojalá que no empañe todo esto en la noche de hoy. Ojalá que los hinchas del presidente Franco se tranquilicen, están ganando el partido. Fácil se podría decir, aquí puede estar el tercer tanto de Franco. A ver, engancha, metiéndose Lugo, retrocede el pase. A ver, el arquero López, de vuelta López, aparece para salvar. Para el conjunto del Carmen Paraná, se salva el conjunto del Carmen Paraná, el tercero de Franco, Gustavo. Sí, hizo una o dos de más. Lugo tenía para definir ya antes de la salida del arquero. No se confió como para pegarle por encima de la humanidad al arquero López. Decidió enganchar y perdía mucho tiempo. Ya este partido ya es muy difícil, ya está faltando 2 minutos y medio. Pero bien, Carmen Paraná hizo lo que pudo. 2 errores le costó caro, pero se ve que Franco tiene muchas variantes. Aquí hay que ver la lesión acá del jugador de Franco, que salió con una lesión de rodilla. Sabemos que hay que mirarlo con Franco porque debe ser el rival obetense. Hay que mirarlo de reojo también a estos dos. Avanza Medina, domina Medina para el equipo de Carmen Paraná, levanta la pelota arriba, sale Almirón con todo y gran personalidad. Almirón juega para López, engancha López, el remate, a ver, desfila el arquero, tremenda la tapada de Eduardo López, el arquero del conjunto de Carmen Paraná, cuando llegaba por ahí y estaba a cantarse ya prácticamente el tercer tanto definitivo para el equipo de presidente Franco. Carlos Chávez, el número 6 que remató. La pelota se desvió en la humanidad de un futbolista de Carmen Paraná. Iguala aún así los reflejos de Eduardo López desde el suelo, prácticamente desviando lo que podría haber sido el tercer tanto del equipo de presidente Franco, Gustavo. La tercera vez ya hizo en el primer tiempo también una así, tirando la mano para sacar esta vez. La segunda en el segundo tiempo. Muy buen portero López, la verdad. Excelente arquero. No pudo hacer nada de los 2 goles que le tocó a Carmen Paraná, pero muy buen portero el equipo de Carmeña. Avanza el conjunto de Carmen Paraná buscando el descuento en la noche, Ramón.
Estación de Servicios Petrosur Centro Godoy, sponsor de la Albirroja Ovetense. Concejal municipal Denis Coene, siempre trabajando para la comunidad ovetense. Oscar. Avanza el conjunto del presidente Franco aquí dominando por ahí el esférico de Lili Delfino. Delfino que juega para Zárate. Zárate que levanta la pelota a cualquier parte. La pelota se fue desviado y afuera. Va a haber salida. Saque lateral que corresponde al conjunto del Carmen Paraná jugándola por ahí Medina. La tiene Medina. Sobre el centro del campo de juego la tiene Medina. Engancha Medina. A ver la finta de Medina metiéndose por el medio jugando corta para que aparezca por aquí el futbolista Magno Pereira. Remató Pereira. Gol. Gol de Pereira. Descuenta para el equipo de Carmen Paraná. Faltando 23 segundos. Gol de Magno Pereira. Remató. Superó la intervención de Ever Almirón. Golazo de Carmen Paraná. El partido está 2-1. Gustavo. Sabemos que Magno le pega muy bien a la pelota. Es un jugador muy conocido por eso también en el fútbol de salón. Fíjate que el arquero, yo decía que el arquero muy flojo del equipo de Franco estaba muy nervioso y esta vez le pasó factura porque por su palo entró el gol. Y esto queda todavía. El fútbol de salón, 1 minuto, 2 minutos es mucho. Sí, señor, avanza el equipo de presidente Franco. A ver, 57 segundos es lo que sobra por lo que veo, Gustavo. Sí, son segundos vitales porque 1 o 2 jugadas mínimo va a tener el equipo de Carmen Paraná si lo sabe aprovechar porque Franco ya está también con este resultado y va a defender a muerte. Señor, avanza Medina, se defiende el presidente Franco, final de película que estamos viendo aquí en el estadio, el Coliseo Abierto, el Cerrito, lateral que corresponde al equipo de Carmen Paraná que va en busca del empate en la noche de hoy. Sale por ahí Zárate, va dominando Zárate, retrocede para el Mirón de vuelta, se equivoca Zárate, amarilla, tarjeta amarilla para el número 11 de Carmen Paraná, el señor Fernández, Ramiro Fernández, que se gana la tarjeta amarilla. Va a haber salida, saque lateral que va a corresponder. Amarilla y posterior tarjeta azul para el jugador número 11. Tarjeta azul entonces para el número 11. Bueno, va a haber salida que va a corresponder al conjunto de Franco. Vamos. Facultad de Ciencias Médicas sigue formando profesionales para cuidar la salud de la ciudadanía. Senador Mario Varela presente en el fútbol de salón. Avanza presidente Franco de vuelta, intentando marcar el tercer tanto tranquilizador en la noche. A ver, engancha por ahí, lateral que va a corresponder a Franco. Concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el fútbol de salón. 17 segundos que sobran, levanta la pelota arriba, el miró, la pelota afuera, va saliendo rápido el arquero de Carmen Paraná, tienen que pegarle al arco, tienen que traspasar de campo de juego y pegarle al arco. A ver, avanza por aquí Magno Pereira, el pase muy fuerte, la pelota que queda en las manos de Ever Almirón, va a ganar presidente Franco, quedan 2 segundos prácticamente, lanzaron del esférico hacia el costado lateral que corresponderá al equipo del Carmen Paraná. La Guaireña SRL presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Ganó presidente Franco. 2-1 victoria de presidente Franco. El primer compromiso aquí en la noche. Presidente Franco ganó 2-1, señoras y señores. Y aquí hay problemas, Los futbolistas de Carmen Paraná con los futbolistas del presidente Franco. Esto no se tiene que empañar de esta forma, Esto no se tiene que empañar de esta forma. Estaba haciendo una fiesta lamentable, bochornoso todo esto, Bochornoso. López que le pega un pelotazo. A ver, le pegan a Iván. Qué lástima definitivamente que el fútbol se empañe de esta forma, Es una lástima todo esto. Los cascos de azules que van ingresando. Es una pena todo esto, señoras y señores. A ver, los cascos de azules que intentan retroceder a los futbolistas de Carmen Paraná, pero los futbolistas del presidente Franco sobraron la situación, Hay que ser precisos y categóricos en los comentarios. Los futbolistas del presidente Franco sobraron la situación. El arquero le gritó al oído del futbolista de Carmen Paraná. Eso empezó, lamentablemente, todo esto que estamos viendo, Gustavo. Sí, que yo te dije, hay una pica hace mucho tiempo entre Carmen Paraná y presidente Franco. Pues es necesario los futbolistas. Esto es un espectáculo lamentable. Después, ¿cómo vas a pedir al público que se tranquilice si los propios futbolistas hacen este tipo de cosas? Es necesario. Franco hizo un gran partido. Hizo un gran partido también Carmen Paraná. Es totalmente innecesario, así que es una pena empezar así el campeonato nacional, pero esto, Oscar, es muy normal en el fútbol de salón. Se vio en las eliminatorias, partidos suspendidos,
partidos con jugadores heridos, con público herido también. Así que no me sorprende que en el Nacional hagan esto. Si en la propia eliminatoria no se controló, ahora también es así. Sí, señor, lamentable. Está López sentido en el medio sector de la pista de juego. El arquero de Carmen Paraná que recibió una patada. Recibió una patada y una trompada. Justamente López, Eduardo López de atrás, de forma cobarde. Le dieron una patada, le dieron una trompada. Está sentido dentro de la pista de juego. No se puede recuperar. Eduardo López, el arquero de Carmen de Paraná, Gustavo. Sí, porque la policía tuvo que actuar también. Ellos se lo buscaron también. No se queje cuando la policía viene a increpar, ahí viene de vuelta el arquero, viene a increpar. Esto es un descalabro y la policía nacional tiene que actuar, las autoridades rápido. La autoridad del fútbol salón donde están, tiene que actuar rápido porque esto se va a descontrolar aquí, en la cancha y afuera también. Una lástima definitivamente lo que se está viviendo aquí en el campeonato del futsal en Oviedo. Patada de aquí para allá, una pelea lamentable que se vivió aquí. Después del partido Franco ganó 2-1, pero es lamentable definitivamente todo lo que se vivió aquí. López todavía sigue buscando a los futbolistas de Presidente Franco, el arquero de Carmen Paraná, que sigue buscando, sigue en la pelea justamente. López quedó muy sentido, López. Patada cobarde recibió López, y trompada cobarde atrás de parte de los futbolistas de Presidente Franco. Entre 4 se pusieron por López también. Bueno, y lo de el futbolista de Presidente Franco, el señor Reinaldo López también. Una lástima, gritar así en la cara del arquero. Eso fue lo que provocó el descontento de los futbolistas de Carmen Paraná para reaccionar de esta forma y poder terminar de manera bochornosa el primer compromiso de la noche entre el Carmen Paraná y el equipo del Presidente Franco en este campeonato nacional de futsal aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Una lástima, una pena, todavía no arranca la inauguración oficial del campeonato nacional de futsal y ya en el primer partido triunfo del Presidente Franco 2-1 ante el equipo de Carmen Paraná. Ocurre esta lamentable ocasión justamente de pelea entre el equipo del Presidente Franco y el conjunto de Carmen Paraná. Una lástima definitivamente todo esto, Ramón, una lástima, Ramón. Asimismo, Oscar, la verdad que es bochornosa la situación que se presenta post partido. Felizmente se ha previsto en la parte de seguridad los cascos azules. Vemos siguen los problemas, Te escucho, Derlis. Señor, este partido ya está terminado, me dijo el árbitro que está en la sexta, ya no se ocurre, Gustavo. Sí, el arquero, ellos provocó desde un comienzo, dos características de ellos, sinceramente, una lástima lo que vamos a hacer. Nosotros tampoco somos robots, si le toca a nuestro compañero tenemos que reaccionar, tenemos que cuidar, no le podemos dejar solo. No es normal, Franco. En los primeros momentos parecía que el árbitro también dejó mucha que desear. Sí, esto yo le dije, ellos no necesitan, practican casi todo el año, tiene toda la infraestructura necesaria y no necesitan la ayuda del árbitro. Pero lastimosamente perdimos y erramos bastantes situaciones de gol, pero el triunfo no se merece, se hacen los goles, pero muy contento con lo que hicieron los muchachos. Lo más especial de esto son amigos, ¿no? Y se sale así. Y sí, esto característico de salón, pero tiene que terminar, si no, cada partido va a ser muy duro esto, pero ¿qué vamos a hacer? Dale. Ahí está el técnico, en este caso, tiene una hematoma impresionante el arquero López. En este momento ya se retira Oscar. Sí, señor, una lástima todo esto, Herminio. Excelente la nota entonces con el entrenador de Carmen Paraná. Lamentable, continúa todavía por aquí, por ese sector, justamente también los roces entre los futbolistas de Carmen Paraná y el equipo del Presidente Franco. Una pelea de nunca acabar. Están los policías también presentes aquí en la noche. Una lástima. Atilio, te escucho. ¿No se escucha nada? No, se está escuchando. Está saliendo, Atilio. Está saliendo. Sí, señor. ¿Se le escucha a Bonia? Bueno. Ahí está, señoras y señores. Continúa el problema aquí. Lamentable todo esto. Ojalá que se solucione definitivamente todo esto. Ojalá que se solucione todo esto por el bien del fútbol. Por el bien del fútbol, les digo bien. Ojalá que se solucione todo esto, porque es
algo bochornoso para el fútbol paraguayo de vuelta, más todavía fue el futsal, en donde se vive definitivamente de una forma diferente el futsal, lo sabemos eso, pero esto no debe acabar siempre en violencia. La violencia se tiene que evitar la violencia dentro del campo de juego, dentro de la pista de juego en esta oportunidad. Llegaron los cascos azules, son aproximadamente 10 cascos azules, 10 a 12 cascos azules. Me imagino que van a ir llegando más efectivos policiales en la noche para poder cubrir todo esto de forma de buena forma. 10 a 12 cascos azules tenemos, pero me imagino que van a seguir llegando más cascos azules, más seguridad en la noche para evitar cualquier tipo de otro roce, otra batalla campal como que se vivió al final del compromiso entre el presidente Franco y el equipo de Carmen de Paraná. Grita el público betense, vive el fútbol, el público betense. En instantes se viene aquí el gran partido, en instantes se viene la inauguración a través de la Radio Fiesta 102.9 FM, a través de Radio Caguazú 640M, en la producción de RB Producciones, en la gran producción de CCH, del grupo CCH, de Digital Comunicaciones. Todo el fútbol lo vas a vivir, por supuesto, de este campeonato 2024 Ciudad de Coronel Oviedo Futsal. Lo vas a vivir a través de la Radio Caguazú 640M. Vamos a dar el timón lentamente, nosotros despidiéndonos también del trabajo en la noche de hoy, pero prácticamente ya no se escucha. Muchísimo ruido del parlante aquí, que está prácticamente enfrente nuestro, entonces se hace muy difícil todo esto, el trabajo. Hay mucho ruido, Ramón, casi imposible. Estamos saturando la garganta, te digo, no solamente se está saturando el sonido, la garganta estamos destruyendo acá, líder. Es imposible trabajar de esta forma, una locura. Vamos a escuchar el sonido ambiente, líder.
damos la bienvenida y decimos ¡dale albirroja! Siempre nos une a todos en este bendito Paraguay. Es por ello que le damos la más cordial bienvenida en esta tierra de don Ramón Mendoza, en esta tierra de Manuel Romero Villasanti. ¿Se dan cuenta que Dios es ovetense? Aquí esta es la noche ovetensemente bella. Para mi Oviedo, tierra querida, mi más florida, cuna de sol, mi pueblecito muy pintoresco, donde la aurora pone de ver, y la mañana mojada al beso de los rocíos de muy mover. Señoras, señores, compatriotas de cualquier parte del país, tengan ustedes la mejor de las bienvenidas. Bienvenidos a Coronel Oviedo. Esta es una tierra de paz, esta es una tierra de trabajo que les recibe con los brazos abiertos a cada uno de ustedes. Bienvenidos a todos en esta capital nacional del fútbol de salón. Este estadio se terminó de construir prácticamente en menos de un mes, allá por 1977. Les damos ese dato a los ilustres visitantes que tenemos. Saludo grande a todas las autoridades presentes, autoridades nacionales, autoridades del deporte. Muchísimas gracias por esa presencia. Oviedo, la última vez que ha obtenido un título fue en 1978, ganándole esa vez al equipo de Amambay por 1-0. En 1978 Oviedo conquistaba el título. 46 años han pasado de eso, y ¿qué les parece si podemos gritar esta vez con el esfuerzo de los atletas, del cuerpo técnico, de los dirigentes y de cada uno de los ovetenses, de vuelta Oviedo campeón? Desde que nací, soy albirrojo, mi corazón es blanco y rojo, nunca jugué, cada correr, soy guaraní, soy valentero, dale, 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 dale. Este deporte tiene algo especial. El fútbol de salón es el único deporte que nos ha dado
6 títulos mundiales. 6 títulos tiene Paraguay en el fútbol de salón. Por ello, este campeonato es con el lema homenaje a los campeones mundiales del 2003. Veo el rostro del presidente Amir Gosen saludando a las autoridades presentes. Veo al señor intendente municipal, el doctor Marcos Benítez, con mucho esfuerzo para poner todo esto en condiciones. Lo vemos al señor gobernador, al doctor Marcelo Soto. El otro estadio, el que tenemos aquí, el estadio El Coliseo Cerrado Departamental, en buenísimas condiciones también para la práctica del deporte. Es la unión, sin ismos, sin istas. Juntos se puede. Vamos, vamos Oviedo, a alentar y ganar si es posible, pero si no se puede, pongamos todo en la cancha y salgamos con la frente en alto. La albirroja está en juego y esto ya se va llenando de a poco. En un rato empieza ya todo esto con el desfile de los equipos que participan en esta sede de Coronel Oviedo. Francisco Sena. Un gran gusto, Blas Antonio. Buenas noches. Vamos a destacar que no solamente en la capital del 5º departamento del Caaguazú se va a vivir intensamente la fiesta del salonismo paraguayo. Oviedo, la capital departamental, será la sede principal y aquí en nuestra ciudad estarán participando los equipos de San Juan Nepomuceno, Carmen del Paraná, Presidente Franco y Villa Ayes. Igualmente en la capital de la Madera, señores, en la ciudad de Caaguazú, que era subsede de este certamen nacional, con la participación en dicha ciudad, lógicamente del equipo anfitrión Caaguazú, Encarnación, Falcón, Amambay, San Pedro del Icuá, Mandillú. No solamente se reduce en la capital de la Madera, esto va extendiéndose aún más dentro del departamento del Caaguazú. Igualmente será subsede, repatriación con la participación de los equipos Ipacaraí, Ayolas, Concepción, Coronel Martínez. Con esa brillante idea de los organizadores y muy especialmente del gobernador del 5º departamento del Caaguazú, Marcelo Soto Pavón. Bueno, gran parte del departamento, señores, no termina en repatriación. También abarcará como subsede Juan Manuel Frutos, con la participación en dicha ciudad de Pastoreo, Villeta Paranaense, Itacurubí de la Cordillera y Caacupé. La gran fiesta del salonismo nacional, con sede principal aquí en la capital del 5º departamento del Caaguazú, ciudad Coronel Florentino Oviedo. Vamos a ir llamando ya a los equipos que conforman la Serie A, con la sede principal aquí en la ciudad de Coronel Oviedo, destacándose que ya se había disputado el primer partido de esta llave, de este grupo, entre el equipo de Carmen del Paraná y Presidente Franco, alzándose con su primera victoria el elenco franqueño. Señoras y señores, damos la bienvenida a las delegaciones presentes y empezamos convocando a la Federación Nepomucena de Fútbol de Salón. Señoras y señores, de esta manera damos la bienvenida a la Federación Nepomucena de Fútbol de Salón. Fuertes los aplausos, damas y caballeros.
fue fundado el 26 de junio de 1996. Campeonatos nacionales, segunda participación en el 2021, año 2024. Cordial bienvenida a esta delegación deportiva, presidida por Amado Emanuel Enciso Roa, vicepresidente Ever Eliseo Cardoso, secretario Richard Acosta, tesorera Domitilda Meleles, tesorera Celsa Riveros. Señoras y señores, como anfitriones vamos a aplaudir a esta delegación deportiva que hoy celebra con nosotros la 53ª edición del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Convocamos igualmente a los integrantes de la Federación Carmeña de Fútbol de Salón. Federación Carmeña de Fútbol de Salón. Reseña histórica. La Federación Carmeña, que fue fundada el 7 de marzo de 1987, el lema del equipo: humildad, garra y corazón. Actual comisión directiva: presidente Luis Claca, vicepresidente Flavio González, secretaria Nancy Smolinski, prosecretaria Roxana Benítez, tesorera Norma Sabrodic, protesorera Caterín Báez, integrantes de la actual comisión directiva de la Federación Carmeña de Fútbol. Señoras, señores, se inicia así, aquí en la sede principal del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, la edición número 53. Ahora se convoca a la siguiente delegación. Damas y caballeros, en esta edición número 53 se presenta la Federación Villayense de Fútbol de Salón. La Federación Villayense de Fútbol de Salón fue fundado el 1 de diciembre del año 1976, refundado el 25 de enero del año 2012. Cuenta con 3 campeonatos nacionales en 1988, 2006, 2017. Campeón de Supercopas de Campeones en el año 2002. Comisión directiva: presidente Alicia Acuña Jara, secretaria Jessica Medina, tesorera Amada Pereira. Damas y caballeros, 53ª edición Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Bienvenidos a la capital del 5º departamento del Caguazú, Coronel Oviedo. Le damos la más cordial bienvenida a la Federación Villayense de Fútbol de Salón. Y comienza el gran desafío para el pueblo ovetense. Demostremos ser buenos anfitriones, queridos conciudadanos. Vamos a recibir con respeto y con una gran algarabía al equipo más laureado hasta ahora del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Federación Presidente Franco de Fútbol de Salón. Fundado el 7 de septiembre de 1980, cuenta con 11 campeonatos nacionales obtenidos, logrados en los años 1993, 1999, 2001, 2002, 2005, 2008, 2011, 2012, 2018, 2020 y el último campeón 2023.
actual comisión directiva, presidente Milner Peña, vicepresidente Luis Bogado, vicepresidente segundo Lucas Fernández, secretario Germán Colmán, foro secretario Aurelio Dávalos, tesorero Juan Molinas, protesorero Gustavo Duarte, presidenta del departamento de selección Alba Rosa González de Bogado. Señoras, señores, como les decíamos, venimos con un sueño del segundo título para Coronel Oviedo. Esa querida albirroja que busca un nuevo título después de 46 años. En algún lugar están los campeones del 78. Vamos a rendirle un homenaje a cada uno de ellos. Vamos a recordar, y seguro estamos que en algún sitio preferencial del cielo estará mirando el presidente campeón en 1978. Juan Ángel Benítez, el apreciado Chiquito. Ustedes saben que este equipo en el 78 concentraba en la Casa de la Amistad. Clasificó para la final después de disputar en penales y le ganó a Amambay, el equipo que allá por 1962 fue el primer campeón de los campeonatos nacionales de fútbol de salón. Recibimos con ese caluroso aplauso y de pie al equipo ovetense. Daniel Benítez, Diego Riveros, Rodolfo Román, Julio Coronel, Gabriel González, Marcelo Jiménez. Vamos, Fabio, director técnico de esta albirroja querida. Rubén Ledesma, el asistente técnico. Vamos, Ajito. Una corrida, Ajito, hasta la preferencia, Ajito. Una corrida, Ajito. Este es Ajito, señor.
Señoras, señores, apreciada concurrencia, el deporte siempre brinda la oportunidad de las revanchas. Y por ello debemos de tomar siempre, como dice la sabia máxima, ganador sin soberbia, derrotado sin amargura. Y aquí se va a practicar el deporte, la religión de los hombres buenos. Así estamos en Coronel Oviedo con los brazos abiertos para recibirles a cada uno de ustedes. Nunca van a recibir una piedra de los ovetenses, eso sepan. Aquí estamos para darles a ustedes la mejor de las bienvenidas. Es por ello, con este aplauso, recibimos a todas las delegaciones. ¡Fuerza, hinchada ovetense! Desde que nací, soy albirrojo, mi corazón es blanco y rojo, nunca hay cuenca, soy guaraní, soy valiente. En 1967 se realiza un torneo experimental en la ciudad de Coronel Oviedo, en nuestro emblemático Cristo Rey, para luego ser fundada como federación en el año 1968, participando en su primer nacional en la ciudad de Misiones. 10 años después se consagra campeón nacional de fútbol de salón. Luego se cambia de denominación en el año 2006 como Asociación de Fútbol de Salón Ovetense. Cuenta con un campeonato nacional año 1978. Presidente actual de la Asociación de Fútbol de Salón Ovetense, Amir Augusto Gosen Valdés, y toda una pléyade de jóvenes dirigentes que apoyan. No le nombramos a todos para no olvidarnos de nadie. Estos jóvenes que apoyan a la asociación, presidentes de clubes, miembros de los mismos, siendo hoy en día los principales colaboradores y gestores el señor Enrique Godoy y el señor Juancito Torres, gerentes deportivos. Señoras, señores, dando continuidad a esta inauguración, convocamos al joven ovetense Tiago Moisés Garay Melgarejo, de 13 años de edad, alumno del Centro Cristiano Educacional Betel, ganador del Festival del Tacuareé 2022 como solista de canto masculino menor, ganador del programa de talentos de Telefuturo, ganador del Festival del Meyú 2023, ha lanzado su primer material discográfico con el apoyo de Fondet, que lleva el nombre de Cerro Corá. Este joven, 13 años, ovetense, Tiago Moisés Garay Melgarejo, con la entonación del himno nacional paraguayo.
soberbia surgiendo. Basta, dijo, y el cetro rompió. Nuestros padres lidiando grandioso ilustraron su gloria marcial y trozada la augusta diadema enalzaron el gorro triunfal y trozada la augusta diadema enalzaron el gorro triunfal. Paraguayos, república, muerte, nuestro brillo nos dio libertad. Ni opresores y siervos se alentan, donde reina unión e igualdad. Ni opresores y siervos se alentan, donde reina unión e igualdad. Unión e igualdad, unión e igualdad. Gracias, joven. Fuerte el aplauso para Tiago Moisés Garay Melgarejo, un joven excelente. Me imagino cómo estarán los familiares felices al tenerle de esta manera a un joven tan excelente. La entonación del himno nacional paraguayo. Convocamos, por favor, al señor presidente de la Asociación de Fútbol de Salón Ovetense, Amir Gosen, y al presidente de la Federación Paraguaya, al señor Rolando Alarcón, por favor, si pueden hacerse presente en este lugar para un momento muy especial de entrega de la documentación respectiva, primeramente por parte del gobierno departamental. Para ello convocamos al presidente de la Junta Departamental, Rolly Gaona, y al concejal Romualdo Bogado para la entrega respectiva de la declaración de interés departamental al presidente de la Federación Ovetense de Fútbol de Salón. Allí van a entregar el respectivo documento al titular de la Asociación de Fútbol de Salón de Coronel Oviedo. Muy buenas noches, en representación de la Junta Departamental del Caguazú. Este órgano legislativo, por resolución número 61/24, la parte resolutiva dice: artículo 1, declarar de interés departamental el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón 2024 que se realizará del 11 al 20 de abril. Artículo 2, anotar, registrar, comunicar a quienes corresponda y cumplido archivar. Esta es la entrega que queremos hacer al señor presidente de parte de la Junta Departamental, y sean todos bienvenidos, y que sea un verdadero de hacer el deporte sin violencia. Eso es lo que nosotros queremos aquí, que realmente gocemos de esto que tenemos en el departamento. Muchas felicidades. Muchas gracias al presidente de la Junta, al doctor Rolly Gaona, a Romualdo Bogado, muchas gracias en representación de la Junta Departamental. Este señor que está acá es un gran responsable para que Paraguay tenga nada más y nada menos que 6 títulos mundiales en este deporte. Es don Rolando Alarcón. Se merece nuestro aplauso.
Convocamos al hacedor de que se declare en Cámara de Diputados de interés, por favor, doctor Edgar Olmedo Silva, diputado nacional, para entregar al doctor Rolando Alarcón el documento respectivo. Se acerca el doctor, va a leer la parte resolutiva para entregar posteriormente el documento. Adelante, doctor Edgar. Muchas gracias. Muy buenas noches para todos. En nombre de la Cámara de Diputados de la Nación, quiero hacer entrega de esta resolución que declara de interés nacional el evento deportivo 53 Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, homenaje a los campeones mundiales 2023. Artículo primero. La Honorable Cámara de Diputados declara de interés nacional el evento deportivo 53 Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, homenaje a los campeones mundiales 2023, organizado por la Federación Paraguaya de Fútbol, a realizarse en 4 ciudades del departamento de Caguazú: Coronel Oviedo, Caguazú, Repatriación, Juan del Fruto, teniendo como sede central la ciudad de Coronel Oviedo, con la participación de 20 equipos de 11 departamentos de la República, a disputarse desde el 11 al 20 de abril del año 2024. Comunicar a quienes correspondan y cumplir o archivar, dada la sala de sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a los 10 días del mes de abril del año 2024, firmado por el presidente de la Honorable Cámara de Diputados, Raúl Luis Latorre Martínez. Presidente, le hago entrega a esta resolución de la Cámara de Diputados. Allí recibe don Rolando Alarcón. Muchas gracias, señor diputado. Muchas gracias, señor Rolando Alarcón. El titular más laureado en el deporte paraguayo. Mundiales de aquí para allá. Eso no es fácil. Seguidamente, nuestro intendente municipal, Erlor Mayor, dará la bienvenida a los asistentes a este campeonato nacional. Palabras del señor intendente municipal, doctor Marcos Antonio Benítez. A pedido de la afición deportiva, porque esa ceba lo vitales en la selección ganaron. ¡Fuerza, Ovetense! Muy buenas noches para todos. Con los brazos abiertos, en nombre del pueblo ovetense le recibimos a todas las delegaciones presentes. Queremos desearle el mayor de los éxitos en esta campaña. Estamos muy contentos de ser la sede principal. Muchas gracias al presidente de la Federación de Fútbol de Salón Paraguayo por hacer posible esto. Mis felicitaciones a todas las autoridades. Bienvenido a Coronel Oviedo. Un fuerte abrazo para todos y que Dios Todopoderoso nos acompañe en estos días. Muchas gracias. Gracias, intendente. Palabras del intendente municipal de la ciudad de Coronel Oviedo, Marcos Benítez. A continuación convocamos al señor gobernador del 5º departamento del Caguazú. Las palabras de bienvenida y de circunstancia a cargo del doctor Marcelo Soto Pavón. Muy buenas noches, gente de Betea. Seamos poquitas de lo que ya jugamos. Fuerza los muchachos. Agradecimiento a todas las autoridades, a la ciudadanía. Esto era lo que queríamos ver, que el deporte vuelva a vestir sus mejores galas en nuestro departamento Caguazú. Y que la capital Coronel Oviedo vuelva a brillar y vuelva a brillar fuerte en todo el Paraguay. Me siento muy feliz de poder haber colaborado importantemente para que se concrete el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón 2024 aquí en el departamento. 20 selecciones, las mejores del Paraguay, pero sin temor a que se pongan celosos, el título se tiene que quedar en casa. Llévalo, mira. El título se tiene que quedar en casa. Muchas gracias, doctor Alarcón, presidente campeón del mundo. Gracias por hacer posible esto, a Juan, a todo el equipo de la federación
A la organización, muchas gracias al presidente Amir, al querido amigo Enriquito Godoy, a Juancito, a Nelson Martínez y a todo el gran equipo de trabajo que hace realidad esto. Que pasen bien, que tengan una linda estadía en estos 10 días de competencia, que viva el departamento Caguazú y que viva el salonismo paraguayo. Muchas gracias. Palabras del gobernador del 5º departamento del Caguazú, Marcelo Soto Pavón. Te cuento que me dijo así, y que gane Cerro Porteño también, dijo. Así el gobernador. Señoras, señores, convocamos seguidamente al presidente de la Asociación de Fútbol de Salón Ovetense. Por favor, apláudanle fuerte. Merece, que mucho ya sufrió. Amir Gosen. Muy buenas noches, querido pueblo ovetense. Primeramente quiero saludarle y agradecerle de corazón que gracias al señor gobernador esto fue posible. Desde el primer día que nos fuimos junto a él en su despacho, antes que asuma la gobernación de Caguazú, él ya nos dio el sí para traer el campeonato nacional. Agradecerle al señor intendente por el apoyo constante. Gracias, señor intendente. A los amigos Enriquito, Nelson, Juancito, por el apoyo de siempre. A los compañeros del staff, a los compañeros de la AXO, agradecerle de corazón por el acompañamiento. Desearle a todos los equipos éxito, pero que Oviedo salga campeón, señores. Muchas gracias. Palabras del presidente de la Asociación de Fútbol de Salón Ovetense, Amir Gosen. Fuerza, presidente. Convocamos seguidamente al presidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón, máxima autoridad de este deporte. A continuación, las palabras del señor Rolando Alarcón. Muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo muy cordial al señor gobernador del departamento por su brillante gestión para que este espectáculo que hoy ustedes están viviendo sea posible. Al señor intendente, a todos los que colaboraron, porque esta es una empresa grande, no se hace del día a la noche, requiere mucho sacrificio, ingentes gastos y también toda una estructura para recibir dentro del departamento a 20 federaciones deportivas. Por eso es que este campeonato hacemos en 4 ciudades, porque es prácticamente imposible decir que vamos a tener 20 federaciones en una sola ciudad. Ese es el fútbol de salón paraguayo. Ese es el fruto del trabajo de la dirigencia salonística de todo el Paraguay. Por eso es el deporte más laureado de nuestro país y por eso tenemos este arrastre extraordinario. Yo quiero cambiar un poquito aquí el tema del campeón. Todos vienen para ser campeones. Y yo como presidente de la federación, lo único que deseo es que salga campeón el mejor y que por sobre todas las cosas salga triunfante en nuestro deporte, el fútbol de salón. Muchísimas gracias a todos, un abrazo fraterno a Marcelo por su trabajo extraordinario, muchas gracias y mucha suerte para los dos equipos que se van a enfrentar esta noche.
Palabras del presidente, múltiple campeón mundial, Rolando Alarcón, de la Asociación Paraguaya de Fútbol de Salón. Señoras y señores, a continuación convocamos para el juramento de atleta al capitán de la selección ovetense, Diego Albino Riveros Recalde. ¿Juran ustedes cumplir fielmente las normas y los reglamentos establecidos para este evento deportivo que hoy inauguramos y por el honor de cada una de nuestras ciudades, siendo consecuente con el más puro ideal deportivo y mostrando respeto y caballerosidad por los rivales y árbitros, así como participar con honestidad y dar el mejor esfuerzo físico en pos de la victoria? O por el contrario, aceptar con gallardía la derrota dentro del marco del respeto que debemos a nuestros semejantes. Sí, lo juramos. Juramento de atletas a cargo de Diego Albino Riveros Recalde, capitán de la selección ovetense. Llega un momento solemne, un momento donde todos tenemos que agradecer a ese supremo hacedor por poder compartir en esta noche tan bella que nos regala. Bendición del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, edición número 53. Para ello, convocamos la presencia del reverendo padre Eduardo Velázquez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, fuente y origen de todas las cosas, de quien nos vienen todos los bienes, esté ahora y siempre con todos ustedes. Dios nos ha dado las fuerzas para que sirvamos con alegría, ayudemos a los hermanos y nuestro cuerpo sujeto a la ley de Dios esté dispuesto para toda obra buena. Por tanto, Dios en esta noche aprueba que dediquemos un tiempo al descanso, al espíritu y al ejercicio corporal que nos ayuden a mantener el equilibrio interior y comportarnos hoy fraternalmente, amistosamente en este encuentro fraternal. Lectura del apóstol San Pablo a los cristianos de Corintios. Hermanos, sabéis que el estadio, todos corremos, cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio. Corred así para ganar, pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita, nosotros en cambio una corona que no se marchita. Por eso corro yo, pero no al azar, boxeo, pero no contra el aire. Mis golpes van a mi cuerpo o lo tengo a mi servicio, no sea que después de predicar a los otros me descalifiquen a mí. Palabra del Señor. Queridos hermanos, invoquemos a Dios Padre Todopoderoso, que escuche nuestras súplicas fervientes en esta noche, para que así, renovado con su gracia, podamos alcanzar lo que esperamos de Él. A cada intención vamos a responder: escúchanos, Señor. Señor Jesús, tú que eres la vida de todos los que redimiste con tu sangre, consérvanos y protégenos en esta noche, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Tú que eres la fortaleza de los débiles y el premio de los fuertes, fortifica, Señor, nuestro cuerpo, nuestra alma, para que podamos divertirnos sanamente, roguemos al Señor. Tú que pasaste haciendo el bien y curando a todo, atrae a todos hacia ti, roguemos al Señor.
tú que escuchas nuestras súplicas para que nuestra alegría sea completa, haz que hoy compartamos dignamente entre hermanos, roguemos al Señor. Escucha, Padre de bondad, todas nuestras súplicas que te dirigimos con confianza, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Señor Dios, te alabamos sin cesar, porque todo lo dispone de modo admirable y moderas con sabiduría el trabajo y las ocupaciones de los hombres. Concédenos a nosotros un tiempo de honesta diversión en esta noche, para el reposo de nuestros cuerpos, alivio de nuestras mentes. Imploremos, Señor, que te digne bendecir estos hijos tuyos, para que este lugar cumpla debidamente su misión, favorezca el ocio y el recreo del espíritu y asegure la salud del cuerpo y de la mente, y de modo que los que aquí acuden hoy para compartir se enriquezcan mutuamente con un trato fraterno. Juntos te alabamos a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer la tentación, y líbranos del mal. Amén. El Señor esté con ustedes. Descienda sobre ustedes la bendición de Dios Todopoderoso. Haga brillar su rostro paternal sobre ustedes en esta noche. Compartan fraternalmente y amistosamente. Amén. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y acompañe para siempre. Amén. Queridos hermanos, queridos hijos, les dejo con este mensaje. Como dice Jeremías, ya ye divertí la icatumía. Y como dice Jehová, a niña de Tarobati, me catuminte. Bien, padre. El reverendo padre Eduardo Velázquez. A continuación, desconcentración de las delegaciones. Bueno, ya enseguida arranca todo este Gustavo. El partido ovetense, ya se van los muchachos para comenzar a moverse, porque viene el partido más importante para nosotros, el albirroja ovetense. Gustavo. Sí, una ceremonia inaugural conmemorativa justamente a este nacional, con sede de Coronel Oviedo, sede principal. Y bueno, un orgullo para ovetense, para el pueblo de Coronel Oviedo, tener un campeonato nacional después de 18 años que tenemos el privilegio de tener un campeonato nacional de mayores, y ver también tanto público presente, enfervorizado, ya con ansia de ver al equipo ovetense, que ahora hace la desconcentración. Los equipos ya deberán calentar de vuelta, ya estaban como para entrar, pero ahora el calentamiento previo a la emoción de este campeonato nacional, y esperemos que ovetense sea protagonista, Mauro. Bueno, y la música ya no es necesario en este caso, porque se están retirando casi todo, y esto prosigue aquí. Muchísima gente hoy, esta noche. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Víctor. Sí. Muy buenas noches, Mauro, y a toda la gran audiencia. Muchas gracias. Federación Villayense de Fútbol de Salón. Y el crédito local, la Asociación Ovetense de Futsal. Permítanos darle la bienvenida también a los periodistas de todo el país. Que pasen bien, compañeros, sabemos del esfuerzo que realizan. Fuerza en el trabajo a cada uno de los comunicadores. Y a un grupo que, si hace bien su trabajo, nadie se acuerda de ellos. Cualquier error y se arma un desastre. Al grupo de los árbitros
el mayor de los éxitos, señores jueces. Fuerza, mucha fuerza. A continuación, el show artístico, señor Álvaro. Sí, señor, hoy es un día de fiesta en Coronel Oviedo, por eso empezamos el show artístico a cargo del Conservatorio de Danza de la ciudad de Coronel Oviedo, Dance Forever, de la profesora superior de danza Sandra García. Le damos entonces la más cordial bienvenida al show de la gente de Dance Forever, que de esta manera traen todo un despliegue, Blas Antonio, para deleitar al público, a la gente, a los amigos, por supuesto, quienes hoy disfrutan de esta 53ª edición del campeonato del fútbol de salón ovetense. Señoras y señores, momento del show, y con el aplauso de todos ustedes, aquí en la inauguración oficial del campeonato del fútbol de salón, el show artístico de Dance Forever.
Fuerte esos aplausos, el show artístico del... ¿Te animás? ¿Ya así, Álvaro? ¿Te animás? Te quiero hacer subir ahí arriba, Blas Antonio. ¡Felicidades, Dance Forever! Fuerte los aplausos. ¡Felicitaciones! Gracias, profesora superior de danza Sandra García, por este aporte de Dance Forever. Ahora el show artístico a cargo del elenco de danza municipal de la ciudad de Coronel Oviedo, señor. Sí, señor, presentamos entonces una selección de polcas de la mejor música del mundo, la música paraguaya. ¡Fuerza Navarra! Bueno, en este preciso momento, Gustavo, el baile de los muchachos, ¿eh? Sí, es un zapateo muy argentino, muy uruguayo y paraguayo también. Antes en el sur, de muy rioplatense, este baile del zapateo que siempre hacen los caballeros. Esto viene mucho de España, pero en Sudamérica se fue cambiando. Por eso el poco ruido, pero ahora se viene la danza paraguaya. Bueno, el show que se vive aquí en el Estadio Municipal Cerrito, la inauguración del fútbol de salón. El juego de fondo, lo más importante para nosotros, entre Ovetense y el equipo de San Juan Nepomuceno. Ya enseguida vamos a arrancar de todos para este compromiso entre Ovetense y San Juan Nepomuceno. Mientras seguimos observando la fiesta, el baile, aquí la inauguración en el Estadio Municipal El Cerrito. Y hoy queremos gritar el gol, más que nunca el gol de Ovetense. Ojalá que ganemos y ganemos bien hoy, Gustavo. Ojalá que sí, porque ya vimos el poderío de Franco, que es un equipo, no tiene como equipo años anteriores, pero tiene su poderío. Vimos también cambiar el Paraná, el equipo duro, fuerte. Lamentable los incidentes, ¿verdad? Pero futbolísticamente hablando, sonolísticamente hablando, se ve que hace un grupo muy complicado, muy difícil. Si Ovetense pierde la línea o comete algún error, le va a costar muy caro. Así que esperemos también que, bueno, esto es muy difícil el pedido que voy a hacer porque los árbitros también estén a la altura. Sabemos que este tipo de campeonatos nacionales se gana con mucho coraje, mucha garra y principalmente de local siempre hay una presión extra y ojalá que la presión lo sienta el rival, no Ovetense. Bueno, y por algo también San Juan Nepomuceno está en los clasificados. Sí, también eso ya hay que decir de que todos los que están en Villa Ayes, campeón nacional, Franco también campeón nacional, Juan Nepomuceno que viene levantando, Carmen Paraná tiene campeones mundiales en su club, o sea, todo viene reforzado, todo tiene buen equipo y Oviedo está en el grupo de la muerte, así de fácil, es un grupo muy difícil. Yo creo que de este grupo sale el campeón nacional, Mauro. Bueno, y esto del show, tu calificación, Gustavo. Yo estoy muy contento de ver feliz, porque yo también hacía esto de la danza paraguaya, porque hemos pedido un tiempo esto. Y yo creo que viendo que los grupos de jóvenes les gusta más la música paraguaya que la música que pasó anteriormente. Eso me enorgullece como artista y como también como alguna vez perteneció a un elenco de baile. Decir que esto es orgullo y ojalá que nunca perdamos nuestra nacionalidad y nuestro patriotismo. Ojalá que les enseñemos a nuestros hijos que la música paraguaya se quiere en el mundo. Y esto a mí me da pie de gallina ver la música paraguaya en esta clase de eventos.
Y estos son la música paraguaya, la polka, pero a mí siempre no me gusta, Gustavo, cuando se bailan de otro país, como la música den, todas esas cosas, a mí por lo menos personalmente no me gusta, Gustavo. Yo siento respeto por todo esto, yo creo que se puede hacer las dos cosas. Hay campo para todos, pero la música paraguaya no hay que perderlo. Yo siempre le digo a los medios de comunicación que pongan música paraguaya, porque a mí me tocó ir al extranjero muchos años y lo único que buscas es música paraguaya. Lo único que se busca, la añoranza de la música paraguaya, y ver a estos chicos jóvenes que están, prácticamente tienen todos 15, 14, 12 años, algunos tienen 20, me enorgullece y ojalá que esto siga y que eduquemos a nuestros hijos por la cultura. Es lo mejor que tiene el ser humano, y cuando uno pierde la cultura, pierde la educación, la nobleza de la educación. Así que orgulloso por estos jóvenes y porque se abran más escuelas y más academias de música de arte aquí en nuestra ciudad. Bueno, gracias, Gustavo. Mientras estamos observando el show de los bailarines y las bailarinas, esperando el juego del fondo, esperando que Ovetense gane esta noche aquí en el Estadio Municipal Cerrito. Sigue el show, la inauguración del fútbol de salón aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Recordamos que el presidente Franco ganó, ¿cuánto? ¿2-0 ganó o 2-1? 2-1, logró descontar Carmen de Paraná, faltando 2 minutos, logró descontar, no le dio más el tiempo. Lastimosamente para Carmen de Paraná, 2 errores le costó caro, un gol en contra y un error defensivo, porque después hizo bien el trabajo Carmen de Paraná, porque en el fútbol no siempre uno puede atacar. Hizo bien el trabajo de contención, lamentablemente 2 errores le costó caro y al final descontó, porque Franco ataca bien, pero no defiende y no tiene un arquero un poco dudoso. Un arquero muy seguro esta noche lo de Franco, y lastimosamente para el equipo de Gustavo Marecos, un compolano nuestro, no quiso ser, pero va a dar batalla a Carmen de Paraná. Por eso te digo, hoy Ovetense tiene que hacer el primer paso, porque si no le va a ser muy difícil contra todos los equipos. ¿Alguien llamó? Mientras el show artístico en la pista, dentro del tinglado del Coliseo Departamental, trabaja el equipo ovetense, trabaja el equipo de Juan de Ponuceno, ya esperando lo que va a ser seguramente en minutos más este partido. Voy a tratar de molestarlo al técnico ovetense, profesor Rivaldi. Profe, ¿te puedo molestar un segundito? ¿Cómo está? Buenas noches para Radio Caguazú, Radio Centenario, aquí del departamento. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Buenas noches, muy amable. Antes que nada, saludos para vos, para todos los que están prendidos a la radio y ya nada, emocionado aquí por nuestro debut y pensando en solamente ganar el partido. Antes que nada, ¿qué fiesta y cómo acompaña esta noche? Por supuesto, por verle a este equipo, el público ovetense, profe. Así mismo, realmente fue muy emocionante entrar a mirar un poquitito cuando venía entrando la hinchada de Oviedo, porque realmente en estos 2 meses que vinimos trabajando pensamos realmente que la gente nos iba a acompañar, pero hoy nos llevamos una linda sorpresa, que es un acompañamiento importante. Me tocó a mí hace un par de años atrás estar aquí en el último nacional que se hizo en Coronel Oviedo, estuve con otra selección y realmente cuando eso pude ver realmente la magnitud de lo que es la hinchada de Oviedo. Hoy lo volví a sentir en este partido inaugural y solamente nos queda a nosotros reituar eso con una buena actuación, ganando el partido y dejando todo lo que teníamos que dejar en la cancha. ¿Pero es una motivación o es una presión? Para los dos, aquí yo creo que depende cómo nosotros lo manejemos, eso es la parte psicológica. Es importante, muchas veces es una presión linda y otras veces de repente puede ser negativo, ¿verdad? Pero nosotros creemos que estamos
y estamos convencidos de lo que vinimos haciendo, trabajamos para ser campeones, soñamos con ser campeones y vamos a ser campeones. ¿Cómo está el plantel antes de ingresar? El plantel está muy bien, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de recuperar dos jugadores demasiado importantes para nosotros. La verdad que uno fue por lesión y el otro golpe psicológico muy importante que sufrió nuestros jugadores, de que ya que ayer recibimos la triste noticia del fallecimiento de su señor padre. Me tocó llevarlo a Asunción porque tenía que estar por allá, ¿verdad? Y acompañarlo a él en todo momento. Terminó todo el sepelio y tuve que traerlo de vuelta. Por eso de repente estamos llegando ya prácticamente cuando inició el partido de Franco, pero estamos bien. Tuve conversación con los profes, están muy motivados, ya están ansiosos y ojalá que podamos calmar un poquitito eso, de encontrar un gol en los primeros 5 minutos va a ser más importante para tranquilizar, porque eso sí, el partido de debut siempre para todo el equipo implica mucha presión, no precisamente del público, sino de lo que conlleva ganar el primer partido. Esto recién empieza, profe, así que sea con éxito y a partir de ahora somos todo Oviedo. Amén, amén. Este es un partido, una carrera de resistencia, como les suelo decir a los muchachos, y seguramente va a ganar quien mejor preparado esté, el que mejor aproveche las condiciones. Seguiremos conversando. Gracias, profe. Muchas gracias, cuando guste. Ahí está el técnico albirrojo, el señor Ariel Rivaldi, quien ya tiene quinteto inicial confirmado, Mauro. Derlis, ya viene enseguida la selección ovetense, están en plena calentamiento, mi querido Derlis. Están en trabajo físico en estos momentos, tanto Oviedo como el Nepomuceno, y te decía que Oviedo ya tiene quinteto confirmado. Imposible del show de este grupo. Seguramente tenemos que termine bien para comenzar, Gustavo. Entendible el trabajo que estamos haciendo. Sí, son grandes amigos, los conozco hace muchos años, compartí mucho con ellos también, así que un orgullo ovetense también, porque uno de los pocos grupos nacionales ovetenses que triunfa son ellos, y siempre la están batallando, porque en la música no hay mucho dinero, uno tiene que batallar todos los días, ir a lugares donde no quiere ir, pero estos siempre nos representan bien. Y orgulloso también de ellos porque son ovetenses, Mauro. Bueno, únicamente tenemos que dejar. Ya esto va a terminar y después para entrar con todos.
aquí presente con ustedes. Seguimos con el show, Upe. Muchas gracias por contar con nosotros. Seguimos con más canciones de KND. Esto suena, dice, cantamos. Y las palmas arriba, 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 quiero ver. Esperando la selección, se dice. Mirando las estrellas, con tu rostro, tu cabelleras, pasando loco cuando te tengo cerca. No lo entiendo, los días nos quedan más cerca. Sé lo que estás aquí conmigo, quiero tus besos. Tú dices, tu carita a mí me vuelve loco de nada, ni tu corazón. Suena, suena. No puedo mirarte sin querer tocarte, dame todo tu amor. ¿Qué? Me sorprendí cuando te vi el día que te conocí. El destino a mí me dijo que tú eras para mí. Me pintaste de colores todo lo que era gris. Feliz de contento, tan solo me sentí. Quiero recorrer tu cuerpo, el momento es perfecto. Tú lo que sé sin querer dos abrazos. Tu carita a mí me vuelve loco de nada, ni tu corazón, tu corazón. No puedo mirarte sin querer tocarte, dame todo tu amor. Arriba, arriba, arriba. Y la palma quiero ver. El grito de toda la gente de Coronel Oviedo. ¡Viva, viva, viva! La selección está ultimando la parte física para ingresar en un rato. El show es de KND. Y los aplausos para ustedes, por favor. Muchas gracias. Tenemos todavía tiempo. Vamos a recordar algunos covers. Yo quiero saber una cosa, Upe. ¿Qué pasó? ¿Hay gente obetense esta noche? A ver, Blasito, Plaza Antonio Sánchez Larín, ¿se escucha o no se escucha gente obetense esta noche? Claro que sí, por favor, Tony, vamos. ¿Hay gente obetense esta noche? Oh, leleo, 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 leleo. Oh, leleo, 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 leleo. Así me gusta. Y seguimos, Hugo. ¿Cómo suena esa guitarra? Alberto.
nos lleve al estrellato y ustedes pueden llevarnos a la luna. Claro que sí. A ver, KND sigue porque ya ingresa la selección en un ratito. Vamos a cantar este tema, pero si la gente de Coronel Oviedo canta con nosotros. A ver, ¿cómo dice? ¡Cantamos! Siento que eres tú. ¿Qué? La única que no le roba nuestro mundo. ¡Cantamos fuerte! Siento que eres tú. KND. También quiero invitar al doctor Juan Gamarra, vicepresidente de la Federación, para acompañarnos en este momento. Impecable está el Cerrito Blas Antonio. Hay que felicitar, por supuesto, a la gente que ha trabajado día y noche en Blas Antonio para que el Cerrito tenga este brillo a servicio general en metalúrgica de nuestro querido amigo Néstor Duarte. Muchas gracias, KND, felicitaciones. Brillante, brillante Hugo Pereira, Tony Candia, Carlitos Pereira. Así unidos, todos, nuestras autoridades, las autoridades del deporte nacional. Está don Martín Ota, este es un dirigente de Añares en el futsal también. El presidente, el vicepresidente de la Federación Paraguaya de Fútbol de Salón. Está el gerente deportivo del Ovetense, también el apreciado amigo Enrique Godoy. El árbitro baja la pelota en el círculo central. Momento muy especial. Puntapié inicial para dar inicio a que Oviedo juegue. Sí, señores, señoras y señores, edición número 53 del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Blas Antonio Sachelavidi. Allí Rolando Alarcón, al gobernador, hace piruetas y convierte el gol. Pero la gente está... El sábado vamos a ver si en serio hace lo mismo. Vamos a ver qué pasa. Gracias. Muchas gracias. Hacia este sector está la prensa, por favor. Señores, autoridades, ustedes. Muchas gracias a la presidenta amigo Nelson Alfaro, Martínez Alfaro también. Sí, Nelson.
¿Y quién no le va a recordar a su hermano querido que tanto ha hecho por el deporte? Al amigo Moisés. Estará mirando desde una grada celestial. Saludos de donde se encuentre. Gracias, autoridades. Gracias a ustedes. Carlitos, ponenos el Dale Oviedo. Bueno, ahí justamente se da... Gracias, Dios mío, ahí se da justamente la... Acá está acabando la inauguración del campeonato ovetense, el campeonato nacional de fútbol de salón, que acaba de concluir justamente la parte inaugural. Ahora a esperar que ingresen los equipos. Ya está Ovetense, ya está San Juan de Nepomuceno también ingresando, haciendo el calentamiento previo y bueno, ya una fiesta que se vivió aquí, ya lo que es, lo que corresponde justamente a una fiesta del balompié ovetense, lo que corresponde a este campeonato nacional. Así que bueno, la inauguración hecha, ahora esperar nada más el partido. Ya está confirmado, obviamente los dos equipos ya están presentes, está el calentamiento previo. Una inauguración acorde a lo que es este espectáculo, con todas las autoridades presentes, el gobernador Marcelo Soto también, Marcos Antonio Benítez, el intendente, también autoridades como Alarcón, como OTA, grandes presidentes, multicampeones nacionales de fútbol de salón, el representante Riquito Godoy, que es el gerente deportivo de esta organización, y muchos más que hicieron posible esto. Repito, no es fácil traer un campeonato nacional. Después de 18 años, vuelve a nuestra ciudad este acontecimiento único aquí en la ciudad de Coronel Oviedo. Justamente, Mauro, una inauguración que ya acabó, pero ahora a esperar este partido trascendental. Hay que ganar como sea hoy. Muy bien, ya está el equipo de San Juan de Nepomuceno dentro del campo de juego. Víctor, comenzamos a vender contigo, Víctor. Abogado Gabriel Causo García, desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Total Turbo, 20 reparación de turbos para camiones, máquinas agrícolas, automóviles y utilitarios. Ruta PI 02 kilómetros 130, celular 0983, Grintos 21 449. Cada cosa que ocurre, Gustavo, no hay posibilidad de trabajar bien, Gustavo. Sí, así es. Yo creo que hoy es un día importante, es un día trascendental para nuestro fútbol. Y también es importante recordar de que Ovetense tiene un solo título en este campeonato nacional. Debería dejar aquí, como dijo el gobernador Marcelo Soto, dejar el campeonato aquí, dejar el título para que se pueda conseguir otro más todavía de local, y ante un muy buen equipo que se preparó hace 3 meses, que viene preparándose, y hay que demostrar esta noche. Bueno, señoras y señores, el quinteto de Ovetense: Norberto Trinidad, Adán Román, Daniel Benítez, Diego Rivero, Marcelo Jiménez Vitora. Votos de puestos, hoy y siempre, 20 años puestos de todas las marcas. Atención a mayoristas y minoristas con el mejor precio y calidad. Teléfono 0521 2052 70. Votos de puestos, 8 de diciembre. El quinteto de San Juan Nepomuceno: 12 Justo Espínola, 11 Ángel Amarilla, 10 Fernando Espínola, 3 Axel Arce, 14 Pedro Larramendia Victoria. Sanatorio Velares Cervele, velando por su salud las 24 horas. La Guairilla Cervele presente con el Campeonato de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Mucho esperamos. Hasta ahora está guardando al equipo ovetense, Gustavo. Sí, mucho tiempo, la inauguración bastante larga que se hizo, que es normal en este tipo de inauguraciones. Pero ahora vamos a ver por fin al equipo albirrojo, el movimiento. En los partidos amistosos se lo veo muy bien. Un equipo sólido, un equipo rápido, un equipo muy efectivo, y esperemos que esta noche luzca ante un San Juan de Nepomuceno que tiene buen equipo también, que se reforzó por algo, está donde está. Y vamos a ver principalmente qué propone Ovetense. Sale a jugar y hay que ser exacto, hay que marcar los goles rápido, porque es tiempo de 20 minutos por el cronometrado y bastante largo, y hay que aprovechar también ganar hoy para tener reto físico al final. Larramendia, el número 14, y el portero Justo Espínola. Qué grandote, Gustavo. Sí, se vio ya también en el equipo de Carmen Paraná mucho físico. Así que Ovetense va a tener que compensar con fútbol esto. Sabemos de que acá también hay mucho físico, mucho
el estado físico, el estado mental gana en fútbol de salón. Cada segundo, cada minuto es importante, así que Ovetense a mentalizarse de que hace un campeonato difícil, duro. Me quiero ver cómo están los refuerzos, principalmente que teníamos los dos que están anunciados, son campeones mundiales, Mauro. Tanto Adam Rolón como Daniel Benítez, campeones mundiales, reforzando al equipo albirrojo para este campeonato. Vamos a la información. Y la información es presentada por Itacura Ganadera. Derlis, ¿qué tenemos en tu sector, Derlis, caballero? Bueno, te confirmo los árbitros en cancha. Luis Ramírez y Ariel González. Estarán en la mesa Federico Jiménez y Edison Agüero. Muchas gracias, Derlis. Luis Ramírez, Ariel González en la cancha, Federico Jiménez y Edison Agüero en la mesa, Víctor. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio en medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús. Cota de electrodomésticos para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y buenos precios. Voy a llevar la hora, Derlis. Derlis. Sí, vamos a estar cerca del control, Mauro. Espectacular en el control, Derlis. Caballero. Entonces no vamos a mirarlo arriba. Vamos a mirar el arco adversario nomás, Gustavo. Claro que sí, el tiempo también juega en esta clase de partidos. Lo importante para Ovetense es que el primer tiempo lo tenga controlado, porque el segundo tiempo, si Ovetense no está con un marcador bueno, va a ser muy complicado. Así que Ovetense hay que en el primer tiempo ya marcar la diferencia para no sufrir en la segunda etapa, porque el tiempo siempre es enemigo del que va ganando. Dale, muchas gracias, Gustavo. Vamos a seguir vendiendo contigo, Víctor. Farmacia María Auxiliadora, cuidando su salud las 24 horas. Farmacia María Auxiliadora, Pinturería 12 de junio, siempre con el deporte. El cerrito está pintado por Pinturería 12 de junio, esquina de la Plaza San Roque. Herminio Aquino, ¿qué tenemos en tu sector, Herminio? Herminio. Bueno, vamos a seguir vendiendo, Víctor. Electrobetense, electrodomésticos. En general, ponga su plan de pago y elija lo mejor. Si usted quiere con Electrobetense, puede. Esquina de la Gobernación, Agrícola Alto Paraná, Recot, apoyando el deporte. Norberto Trinidad tendrá la camiseta número 19. El concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el deporte. Camiseta número 8, Adán Román. Estación de servicios Petrosur, Centro Godoy, sponsor del albirrojo ovetense. 9, Daniel Benítez. Concejal municipal Denis Joene, siempre trabajando para la comunidad ovetense. 10, Diego Rivero, capitán del equipo. Julio Mendoza, trabajando por la cultura de los jóvenes, licenciado Julio Mendoza. 20, Marcelo Mone Jiménez. Facultad de Ciencias Médicas sigue formando profesionales para cuidar la salud de la ciudadanía. Bueno, señoras y señores, el equipo de Ovetense ya dentro del campo de juego, esperando una victoria esta noche, Gustavo. Es lo que esperamos todos, que Ovetense pueda ganar, pueda sacar la primera ventaja, porque es importante en la fase de grupos sacar ventaja y por muchos goles. Ojalá que pueda hacerlo, va a ser difícil porque está jugando como usted no juega bien, pero Ovetense tiene que marcar la diferencia, marcar territorio esta noche, para poder estar más tranquilo en los próximos partidos contra Franco principalmente y contra Carmen Paraná, que son bastante buenos. El sueño está aquí en el Estadio Municipal Cerrito después de mucho tiempo. Ovetense puede lograr el campeonato. Es un inicio, pero somos local y tenemos mucha esperanza, Víctor. Senador Mario Varela presente con el fútbol de salón. El gobernador del quinto departamento, Marcelo Soto, joven dinámico, trabajando en el departamento, hoy presente en la fiesta de futsal. Bueno, el técnico de Ovetense, Ariel Rivaldi, ya al costado también para dar indicaciones. Ahí está el saludo de los jugadores ovetense. Esto va a comenzar en minuto, Víctor.
Doctor Antonio Busarqui, diputado nacional, siempre con su obetense querido. Este es Radio Difusora Caguazú Deporte 19, 55 años contigo, Viutora. Pantera te regala una moto 0 kilómetros el 30 de abril. Encontrala tu espadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales Pantera Paraguay. Cara a cara el quinteto del equipo de San Juan Nepomuceno y Ovetense, y va a venir al saludo y este arranca en cualquier momento, Gustavo. Sí, ya se viene el partido, justamente el saludo a los capitanes, Diego Rivero por parte del equipo, el capitán de Ovetense, y el número 11, Ángel Amarilla, capitán de San Juan Nepomuceno, para este partido. Vamos a ver, una oportunidad para Ovetense de dejar el campeonato aquí en local. Julio que está ya ambiente de sobra. Si este ambiente no te motiva, Mauro, no se motiva a otros jugadores. Mucho. Tilio. Sí, Mauro, seguimos atentos por aquí. Bueno, dale, por acá, Mauro, atento para cualquier cosa. Bueno, Atilio, muchas gracias. Bueno, atentos los muchachos, gracias, Atilio. Señoras y señores, va a arrancar este compromiso. Ahí está el sorteo del árbitro. A ver hacia dónde va este arco y poniente, ¿verdad? Sí, arco y bueno, ahí está el saludo de los jugadores Ovetense y San Juan Nepomuceno. Arranca en cualquier momento, Victoria. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Nativo Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol de Salón apoyando a la selección ovetense. ¡Vamos a la Virroja! Gracias, Víctor. Acá me corrige Ramón. Este y oeste. Hacia Ciudad del Este y hacia Asunción. Este y oeste. Ahí están bien las cosas. Yo le dije a Gustavo, le pregunté a Gustavo, sí, me dijo, ¿verdad? Sin saber bien también, Gustavo. Sí, y el Coliseo es norte y sur. El Coliseo norte-sur y este y oeste es el Cerrito Abierto. Señoras y señores, ahí está Diego Rivero rezando para que Oviedo gane esta noche. Ahí está el número 8, Adam Román. Es uno de los refuerzos, Daniel Benítez, el Pitu, Diego Rivero, nuestro conocido, y Marcelo Mone Jiménez, nuestro conocido también, Vitora. De Exactly Digital, Radio Caguazú, RB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Abogado Gabriel Gauto García, desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón, Coronel Oviedo 2024. Araca y Colonia Penuta de este partido. El árbitro dando todas las indicaciones, todos los detalles, cuidando para el comienzo de este compromiso, Gustavo. Ojalá que gane Ovetense, porque si se hizo tardar mucho este partido y perdemos de vuelta, el público no viene más. Demasiado se tardó, muy larga el protocolo en la inauguración. Yo entiendo, se entiende que tiene que ser un protocolo, pero las ansias y ojalá que valga la pena la espera, Mauro. Sí, señor, seguimos vendiendo, Víctor. Total Turbo, venta y reparación de turbo para camiones, máquinas agrícolas, automóviles y utilitarios. Ruta PI 02 kilómetros 130, celular 0983 521 449. Motos repuestos 8 de diciembre, venta de repuestos de todas las marcas. Atención a mayoristas y minoristas con el mejor precio y calidad. Teléfono 0521 2052 70. Motos repuestos 8 de diciembre. Todo listo para el arranque de este compromiso. Derlis Caballero está en el control de tiempo. Atención, suena el silbato. Arrancó este compromiso, Víctor. Relata Mauro Mendoza. Sí, señor, toca por el medio. El remate fuerte de Mone. Pega por el medio lateral que favorece al equipo de San Juan Nepomuceno. Farmacia María Auxiliadora, cuidando su salud las 24 horas. Farmacia María Auxiliadora. Sale justo Espínola, el portero, tocando muy bien. Recupera Adán Román. Toca para Diego Rivero, para Adán. Adán va en el fondo, pierde la pelota. Corre el remate fuerte, llegó San Juan Nepomuceno. Hay que tener cuidado con esas pelotas filtradas. No dejar, no errar, no dejar la pelota perdida. Esta vez Román quiso habilitar, le dio mal, recuperó el rival y de contragolpe peligroso San Juan Nepomuceno. Aparentemente, además Norberto Trinidad Sentido se está recuperando y va a seguir este compromiso. Electrometense, electrodomésticos en general. Ponga su plata. Aparece Diego Rivero. A ver, Diego tiró cerca del palo, llegó Ovetense, Gustavo.
Bien lo de Diego Rivero habilitando, tirando el pase al ras. Cerca de la portería no llegó nadie para empujar, pero Ovetense se acerca. Mucho mejor Ovetense porque tiene la rotación, está haciendo correctamente. Baja por el medio para Román, levanta por el medio, sale el portero Espínola, rechazando en cualquier forma, en cualquier parte. Hay lateral que favorece al equipo de Ovetense. Ovetense, electrodomésticos e integral. Para Benítez, va Diego Rivero, cae el jugador ovetense, infracción, tiro libre que juega Ovetense. Tiro libre de Recota, empresa Ovetense apoyando siempre el deporte. Agrícola Alto Paraná, Recota apoyando el deporte. Concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el fútbol de salón. Estación de servicio Petrosur Centro Godoy, sponsor oficial del Albirrojo Ovetense. Ahí está Dan Román, de derecha va a entrar tiro libre que favorece al equipo de Ovetense. Román de derecha, toca para quien es el número 9, era Benítez, toca para el jugador Mone. Jiménez dejando más atrás para Román. Román toca más adelante. El jugador Daniel Benítez. Es fuerte el jugador de San Juan de Ponuceno. Pierde por el medio. Va Mone. Mone limpia el camino. Remata fuerte. Muy mal el remate. La pelota acá por línea final. A ver qué dice el árbitro. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan de Ponuceno. Concejal municipal Dérico N. Siempre trabajando para la comunidad ovetense. Licenciado Julio Mendoza trabajando por la cultura de los jóvenes. Licenciado Julio Mendoza. Es córner, dice el árbitro. Va Diego Rivero para cumplir. Se recupera el jugador totalmente, Marcelo Mone Jiménez. Vamos Ovetense, vamos Diego. A ver Diego, va a levantar la pelota. Ahí está Román. Ahí está Daniel Benítez también. Baja de cabeza para Diego Rivero. Otra vez tocó el mal. Sale Pedro, el jugador de San Juan de Ponuceno, cae. Era la Ramendia que dice el árbitro. Infracción, tiro libre que favorece al equipo de San Juan de Ponuceno. Facultad de Ciencias Médicas sigue formando profesionales para cuidar la salud de la ciudadanía. Senador Mario Varela presente con el fútbol de salón. Pedro va tocando para el número 10, Fernando Espínola, dejando más atrás para el arquero, sale el número 10, rápidamente va a tirar, tiró cerquita del palo, se salva Ovetense, Gustavo. Preocupante Ovetense en la zona media, porque no hay mucha marca, no salen a enfrentar, a trancar juntamente en la marca, por decirlo de una forma, por eso siempre queda entre líneas. La primera defensa, los primeros dos, pierden la marca y se quedan en el medio solo y rematan al arco peligroso cuando el bombo se no. A ver, saliendo justo Espínola, tocando, pero pierde. A ver, Diego Rivero, levanta de zurda, ahí está bajando para Román, quiere llevar a la fuerza, Román limpia el camino, va a tirar, tocó por el medio, tiró, golazo, 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 golazo. ¡Gol! Ovetense, Ovetense. Adán Román limpió el camino, le dejó a 1, a 2,
y en el ángulo, lejos de Justo Espínola. Gol de Ovetense, gol de Coronel Oviedo, golpea primero el jugador Adán Román para Ovetense, sí, minuto de tiempo de Erlis. El gol se produjo a los 3 minutos 30 segundos, Mauro. El gol en el ángulo, el primero para Ovetense, mi querido Gustavo. Apareció nomás el campeón mundial, apareció el campeón del mundo para marcar el gol. Román, buena ejecución de remate, esquivó a 1-2 y tiró en el ángulo, imposible para el arquero Espínola de Nepomuceno. Impresionante en el ángulo. En el ángulo clavó Adán Román. En donde teje la araña, como se dice, ¿verdad? Sí, como se decía antiguamente, se teje la araña, pero importante, ya se hizo el gol, ya tenemos el gol, ya está el debut del gol. Ahora Ovetense a manejar el partido y a seguir buscando el segundo. Sí, le pegó el jugador Román al jugador de San Juan Nepomuceno. Ahí protesta generalizado ahí los jugadores ovetenses. Ahí está Ledesma también. Ledesma que nunca controla también. Hay que controlar la temperatura, todas esas cosas. Es una pena por cuando era... Él siempre es un gran profesional, pero siempre pide la gana. Pero tiene razón Ovetense en la protesta, pero a estos árbitros, fútbol de salón, el arbitraje te puede hacer cualquier cosa. Así que tener mucho cuidado con eso. Ya tenemos una tarjeta, 3 faltas en contra, así que mucho cuidado. Se recupera Fernando Espínola. Él mismo se va a encargar del tiro libre que favorece al equipo de San Juan. Va el número 10. Amaga, toca más atrás. Recuperando el jugador de San Juan, dejando para Espínola. Espínola domina, perseguido por el jugador Benítez de Coronel Oviedo. Ahí está Benítez, sigue Benítez, marca la pelota que va por línea final. Va a salir San Juan Nepomuceno. Saliendo el portero Espínola, tocando rápidamente en el círculo central. Recupera Mone Jiménez. Mone tocando para Diego, para Román. ¡Qué toque de Ovetense para Mone! La pelota que va por línea final, que dice el árbitro que hay lateral que favorece al equipo de San Juan. El gobernador del quinto departamento, Marcelo Soto, joven dinámico, trabajando en el departamento y hoy presente en la pista de futsal. Doctor Antonio Musarqui, diputado nacional, siempre con su Ovetense querido. Este es el juego de los machos. No, acá no hay que llorar. Acá el que llora pierde, definitivamente. El fútbol del salón se juega así. Y el arbitraje se comporta así. Así que hay que ambientarse, no pidamos justicia, este tipo de cosas, porque el fútbol del salón paraguayo en el interior se vive de esta forma, hay que bancársela. Va Espínola, marca el jugador Benítez de 10 Rivero. De taco la pelota que por línea final. Lateral que favorece al equipo de San Juan. Va a poner en circulación la pelota arriba, salta Niño Trinidad, recuperando Daniel Benítez para Ovetense, tocando para Mone. Ahí está Marcelo Jiménez, quiere irse Marcelo, marca Espínola, la pelota Capolino, viene al Vitória. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio de medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús. Baja la pelota, remata fuerte, pasó cerquita del portero Justo Espínola. Hay lateral para San Juan. Conta de electrodomésticos para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos. La Guaireña CRL presente en el campeonato de fútbol de salón Coronel Oviedo 2024. Se encontraron los zurdos Fernando Espínola y Diego, en este caso Marcelo Mone Jiménez. Recuperando Diego, toca para Román, para el portero Norberto Trinidad, que va a salir, va a probar, remata fuerte la pelota que va por línea final. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Votos los puestos 8 de diciembre, 20 de los puestos de todas las marcas. Atención a mayoristas y minoristas con el mejor precio y calidad. Teléfono 0521 2052 70. Votos los puestos 8 de diciembre. Estaba cerca Juan Cabrera, se salva Oviedo. Ahí está Román, toca para Trinidad. Ahí está el portero Ovetense saliendo, pelota dominada, tocando para Román, aguanta Román. Ahí está Román, tocando para Benítez. Daniel va en el círculo central, dejando más atrás para Román. Domina el jugador de Ovetense, vamos viendo todavía la pelota acá por línea final. Que no salió, tocó para Diego Rivero. Ahora Benítez para Diego Rivero, tira al arco. Lo que sabe Diego Rivero, Gustavo. Sí, lo que sabe Diego, lo que sabe también
En este caso el jugador Román, que sabe pivotear bastante bien. Ahora se vienen los cambios novetenses, es necesario también para refrescar un poco, mucha presión en el primer tiempo. El equipo de Nepomuceno es peligroso, Mauro, porque juega sin presión prácticamente. Entonces es un equipo peligroso, cualquier oportunidad lo van a aprovechar. Pelota arriba, salió Diego Rivero, entró el jugador Julio Coronel. Él mismo se va a encargar al lateral. Pelota arriba, baja por el medio. Pelota que domina. Ahí está Benítez para Julio. Julio Coronel para Román. Román tira al arco. Tocó el número 6. Juan Cabrera, la pelota acá por línea final. Hay córner para Oviedo. Total Turbo, 20 reparaciones turbo para camiones, máquinas agrícolas, automóviles y utilitarios. Ruta PI 02 kilómetros 130, celular 0983 521 449. Total Turbo. Ahí está López, toca para Michel Saucedo. Ahí está López, domina Ezequiel, dejando para Román. Román toca muy bien para el jugador Saucedo, toca muy bien para Julio, tira al arco. Probando de cualquier parte, Julio Coronel. Ahora sí va el 11, tira al arco, pelota que va por línea final. ¿Qué dice el árbitro? Hay córner para San Juan. Rápidamente va a cumplir el córner. Va el número 14. Es el jugador Larramendia. ¿Qué dice el árbitro? Que hay lateral que favorece al equipo de San Juan. Sale Román para marcar. Es el jugador número 3. Axel Arce, va el 7, va a tirar. Tocó por el medio, tiró. ¡Golazo! Ezequiel López, tocó para Dan Román, mira, controló, enviando hacia el fondo del arco, momento de gol de Erlis. Se aprovechó a los 7 minutos con 13 segundos. El segundo golpe para Coronel Oviedo, Adán Román para Ovetense, Gustavo. Toda la tranquilidad del campeón del mundo, se nota el nivel que tiene la jerarquía, la tranquilidad va a venir en un ángulo muy difícil colocado, gran jugada de ese también para marcar el gol para Ovetense, 2-0 y ahora Ovetense tiene que dominar el partido y marcar, seguir buscando más goles. Julio de Taco tocó para quién, es el jugador López, marca y quita. Me gusta este López rápido, Gustavo. Sí, no, ese es muy bueno. Lamentablemente sucedió lo de su padre, una pérdida muy importante, pero está demostrando su jerarquía y el amor por la camiseta al jugar un momento como este. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan. Pantera te regala una moto 0 kilómetros el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales. @Pantera Paraguay. Ahora sí está saliendo el equipo de San Juan de Nepomuceno. Toca, pierde, es rápido. Sí te escucho. Y atención que la cuarta falta a favor contra Oviedo. Bueno, gracias Derlis. Ahí está el jugador Julio Coronel dejando para el jugador Ezequiel López. Para Román, domina Román, tocando para Ezequiel López. López dejando para Trinidad, saliendo. Pelota arriba para Román, toca para el jugador. Gol. Gol de Ovetense, gol de Coronel Oviedo. Gol de Coronel Oviedo. Gol Ovetense. Ezequiel López. En el segundo gol, Ezequiel era que le daba el balón a Dan Román. Esta vez a Dan Román, con toda la experiencia, le envió, le tocó a Ezequiel López. Envía la pelota hacia el fondo del arco. El tercero para Coronel Oviedo. Momento de gol de Erlis. 10 minutos, 30 segundos. Es rápido, me gustaba Ezequiel López. El tercero, Gustavo. Hay que darle mérito a Norberto Trinidad. Gran pase de Norberto Trinidad para Román. Y Román de primera. Parece que los tres protagonistas de este golazo ovetense.
Sí, señor. Ahora sí, recuperando por el medio. Saliendo el equipo de San Juan. Es el número 8 que está saliendo, Nicolás Benítez. Nicolás tocó mal, la pelota queda por línea final. Y habrá lateral que favorece al equipo de Ovetense. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Nativo Gastronomía se suman a la gran pista del fútbol del salón apoyando a la selección ovetense. Vamos a la Birroca. Divisa Clip Digital, Radio Caguazú, RP Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus. Presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. Saludo a toda la afición deportiva de Radio Caguazú y Radio Fiesta. Prendidísima mucha gente escuchando los trabajos profesionales que estamos haciendo aquí en el Estadio Municipal Cerrito, Víctor. Sanatorio Velar SRL, velando por la salud las 24 horas. La Guairiña SRL presente en el Campeonato de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Sí, señor, Oviedo está jugando bien y ganando 3 tantos contra 0, Gustavo. Claro, yo te dije, cuando ven el primer gol van a venir más porque Nepomuceno es un equipo que no está mucho preparado para este tipo de partido porque por la forma que está jugando también es un equipo peligroso si le da oportunidad, pero Ovetense ya con esto es cuestión de marcar goles. Si darle el mérito de vuelta al tercer gol, una jugada preparada, bien lo de Norberto, lo de Román, ni quiere hablar de la definición de López también. Y aquí Ovetense mueve también un poco la banca ya también con un 3-0 para ellos dosificar un poco. Ahí está Gabriel González también para ingresar. Ya ingresó de nuevo Diego Rivero. Sí, señor, ya está dentro del campo de juego. Ahí está López. Marca López, la pelota para Justo Espínola, va a salir, va a probar de zurda, remata fuerte, recupera, es el número 8, Nicolás Benítez que pierde, habrá salida que favorece al equipo de Ovetense, Víctor. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio y medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús, J de electrodomésticos para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos. Minuto de 3, Gustavo. Lo que podés decir. Y nosotros le ponemos aquí al flaquito alto. Es zurdo, viene por acá para meterse por aquí. Nosotros hacemos una presión alta siempre con nuestra Y. El que corta es este. Si nos corta salimos. También al arquero. Nosotros le vamos a oficiar este primer tiempo. Nosotros en este primer tiempo nosotros tenemos que sacar la diferencia. Nosotros acá tenemos que hacer. Esto es fútbol. Entonces aprovechemos la oportunidad que tenemos. Palabra del técnico rival de Oviedo. Gracias, Derlis, parte baja, controlando todos los detalles, Derlis. Sí, lo que hasta ahora podemos decir este 3-0, Gustavo. Y bueno, un 3-0 contundente, un 3-0 donde demostró Ovetense que el primer gol era lo que faltaba, mucha presión, muy bueno futbolista, hay que decirlo de Román, sabemos su capacidad. Ella jugó en el Mundial, el campeón del mundo también, demostró su capacidad. Lo es también un jugador muy conocido, un jugador que tiene su capacidad, lo de Diego Rivero. Muy bien Mone Jiménez la presión, ni hablar lo de oportunidad. La cantidad de niños para colocar esa pelota para Román, no es fácil colocar esa pelota en fútbol de salón. La precisión también de Román, la definición de ese para marcar el tercer gol. Ovetense contundente, rápido, veloz, muy bien en los movimientos y una banca también que responde porque los jugadores que están hasta ahora están respondiendo todo a favor de Ovetense. El público, el resultado y este debut son auspiciosos también. Gracias, Gustavo. Atención, toca Nicolás Benítez para San Juan Nepomuceno, dejando pasar atrás para Justo Espínola, el portero va a probar de zurda, tira al arco, a la nube, pelota arriba, Víctor. Farmacia María Auxiliadora, cuidando su salud las 24 horas, 2 locales frente al hospital y Avenida Marijala Segarribia. Electroovetense, electrodomésticos en general, proponga su plan de pago y elige lo mejor. Si usted quiere, con Electroovetense puede. Es rápido López. A casa del vecino la pelota, Mauro. ¿Sí? ¿Cómo? A la casa del vecino. Sí, señor. A las nubes. Sí, señor. Y así ya tenemos de todo para Derlis. O si no bombero. No, y ahí Yacaré también. Sí, señor. Sí, señor. Va a seguir ese compromiso. Pelota arriba. Ahí está Saucedo. Michel. La pelota acá por línea final. Toca rápidamente Ángel Amarilla, pero pierde. Tiró. El remate fuerte de Julio Coronel. La pelota pega por el jugador de San Juan. La pelota acá por línea final. Hay córner que favorece al equipo de Ovetense buscando el cuarto. Ahí va el jugador Julio Coronel. Saucedo, Michel, baja la pelota bajo mal.
recupera Nicolás, toca rápidamente, puede venir. Y qué bueno, Norberto Trinidad, salvó la plata, Gustavo. Muy bien, Niño también tiene que participar, tiene que jugar, porque Nepomuceno no se va a entregar, porque es un equipo que está jugando sin presión y también sabe que está jugando contra el local. Entonces este partido para ellos es una prueba de fuego para lo que viene. Entonces cualquier cosa va a hacer Nepomuceno también para incomodar a Ovetense, porque todavía queda un segundo tiempo. Ahí está Niño Trinidad, levanta la pelota buscando para quién, para Julio. La pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan. Pinturería 12 de junio, siempre con el deporte. El cebito está pintado por Pinturería 12 de junio, esquina de la Plaza José, de la Plaza San Roque. Alexis Delgado ya está también dentro del campo de juego. También Gabriel González. La pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan. Buscando el descuento. Va a levantar la pelota. Dejando más atrás para Justo Espínola. Espínola de zurda va a probar. Tocó por el medio para el 10. Ahí está Espínola. Hacia la izquierda trabajando rápidamente para Quintana. Quiere ir por el medio, marca. Viene el contragolpe. Vamos, Gaby. Tocó mal Gaby. Recupera Espínola. Es el zurdo. La pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Ovetense. Agrícola Alto Paraná. Recot apoyando el deporte. Concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el fútbol de salón. Ahí está Trinidad saliendo para el equipo ovetense, tocando, tocó mal, recupera. Ahí está Espínola, el número 10. Tocó bien, levanta la pelota. Qué dulce para Niño Trinidad. Lentamente, sí, la pelota. Ahí está González, domina López. López toca para Michel Saucedo. Saucedo tocó por el medio. A ver, cae el jugador ovetense. Era Alexis Delgado. Tiro libre para Ovetense. Tiro libre del Recot, una empresa ovetense apoyando siempre el deporte. Estación de servicio Petrosur, Sintrago y sponsor del Albirrojo Ovetense. Concejal municipal Dérico N, siempre trabajando para la comunidad ovetense. Dieguito Rivero. Contra, falta para Oviedo. Gracias, Derlis. Ahí está Diego. Toca para el jugador Michel. El jugador Gabriel González. Gaby. Toca de nuevo. Saliendo Ovetense. Tocó mal la pelota por línea final. Era Alexi. Tocó mal. Lateral. Cumple rápidamente dejando para Espínola. Otro Espínola es el arquero. Fernando Espínola al 10. Ahí está de zurda. Prueba de muy lejos. La única cosa que está haciendo el portero hasta ahora. Porque Oviedo está marcando bien, cualquiera que está entrando. Este es el equipo, no están los titulares, igual entran los que están en la banca. Están respondiendo muy bien Ovetense, muy sólido su juego. Ahí está el remate fuerte. Era de Diego Rivero. De primera arriba, Víctor. Licenciado Julio Mendoza, trabajando por la cultura de los jóvenes. Licenciado Julio Mendoza, Facultad de Ciencias Médicas, sigue formando profesionales para cuidar la salud de la ciudadanía. Sale Diego Rivero para Gaby, tiro. Gol. Ovetense, Gaby, gol. Gaby González Gabriel. El jugador, el goleador de Ovetense. De siempre el cuarto. ¡Qué golazo de derecha! No perdona Gaby, gol. Y el cuarto para Ovetense. Momento de gol de Erlis. 14 minutos con 5 segundos. No perdona Gabriel González, Gustavo. Gran pase de Diego Rivero, la habilitación de Dieguito, que aprovechó el tiempo, lo midió y le dio la pelota justa para el pie de Gaby para poder definir derecha cruzado. Imposible para Espínola y así marcar justamente el cuarto gol, la golea de Ovetense. Saliendo arriba Diego, levantando la pelota. Ahí está, marca, quita, sale Espínola. Pelota que domina. Cabrera cae. ¿Qué dice el árbitro? Que hay infracción o lateral. A ver. Sí, señor. Tiro libre. Quinta falta para San Juan. Gracias, Derlis. Sí, Víctor. El gobernador del departamento, Marcelo Soto, joven dinámico, trabajando en el departamento.
y hoy presente en la fiesta de futsal. Espínola para otro Espínola, el número 10, el portero es también Juan Espínola, tocando para Cabrera, tocando rápidamente, es el jugador Vázquez, la pelota cae por línea final, habrá salida que favorece al equipo de Ovetense. Senador Mario Varela, presente en el fútbol de salón, doctor Antonio Busarquis, diputado nacional, siempre con su Ovetense querido. Cayó Gaby de zurda, remató, ahora sí sale Espínola, toca para Cabrera, va el jugador de San Juan, tira, ¡qué remate! Norberto Trinidad, muy seguro el portero ovetense, qué interesante Niño Trinidad. No, demuestra toda su categoría, hace años que está en el fútbol de salón, en el fútbol de campo también lo demuestra, es un arquero que si está enfocado, está en su mente, si está enfocado, es un arquerazo. Sí, señor, ahí es momento de... Sí, vamos a escuchar. Ellos ya salen con su arquero, vamos a iniciarle con ataque. Entonces acá necesito que se cierren bien. El arquero va a salir acá, nosotros nuestro rombo. Cuando la pelota sale acá es fundamental que este salga y este haga la cobertura y este se funda. El pivot siempre, el pivot es el que va a hacer el pivot. Le robamos y le hacemos daño. Le robamos y le hacemos daño. ¿Dónde, profe? Palabra del técnico Rivaldi. Gracias, Derlis. La palabra entonces Adriel Rivaldi, técnico de Ovetense Vitora. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio y medicamentos en Cordelovino. Farmacia Divino Niño Jesús. Sanatorio Velar CRL, velando por su salud las 24 horas. Atilio, ¿por dónde estás? ¿Cómo recibiste los goles ovetense, Atilio? Sí, aquí entre el público muy cerca de la batucada de Ovetense. Batucada que... Bueno, acá hay 3 batucadas. Los 3 se unieron para este campeonato nacional, Mauro. Bueno, gracias, Tilio. Ahí está justo Espínola. Saliendo el portero de San Juan por un seno de zurda. Va a probar. Pelota arriba. Pegó el balonazo por el jugador Ezequiel López. Casi gol. Sí, está muy nervioso. Nepomuceno no puede hacer nada, no le sale nada. Entonces está muy rápido, muy fuerte físicamente. Están también muy rápidos. Sé que está el trabajo físico impecable de Ovetense, por lo menos en este partido. Porque la presión también nos deja recuperar la pelota y sigue buscando. Hay que buscar más goles, Mauro, porque es importante la fase de grupo, la puntuación final. Derlis, controlamos el tiempo contigo, Derlis. Señor, falta 14 minutos con 15 segundos para que termine la primera etapa. Gracias, Derlis. Ahí está el jugador Ricardo Velázquez. Que va Vázquez cumpliendo el lateral, dejando para Justo Espínola. Sale San Juan Nepomuceno. Ahí está Justo Espínola. De zurda, remata fuerte, pega por el jugador ovetense. La pelota Capolina final, Vitor. La Guairiña SRL presente con el campeonato de fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. JD Electrodomésticos para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos. Ahí está Espínola, toca más adelante. A ver, domina Espínola, va a tirar muy arriba la pelota. Habrá salida que favorece al equipo de Ovetense. Pantera te regala una moto 0 kilómetros 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. La seguridad de Niño Trinidad, Gustavo. Sí, yo creo que aparte de lo que está diciendo nuestro entrenador, de que Rivera le está diciendo a los jugadores que sigan insistiendo, que no bajen los brazos, que sigan buscando más el orden, porque usted se está perdiendo el orden. Se le está perdiendo los jugadores a Juan Nepomuceno, por eso le piden orden el entrenador al equipo ovetense. Y bueno, estoy viendo muy bien también a este número 10 de San Juan Nepomuceno, el jugador Fernando Espínola. Sí, Fernando Espínola, él ya jugó en la capital también, estuvo por Olimpia en un momento, un tiempo, así que es un gran jugador, es un joven todavía, tiene mucha experiencia pero bastante joven, así que Nepomuceno tiene buen equipo, solamente que Ovetense está mucho mejor y entró también con los goles que le dolió a la Nepomuceno. Ahí está el contragolpe de Saucedo, tocó mal, pierde la pelota, viene el contragolpe del equipo de San Juan, quiere irse el número 8, era el jugador Nicolás Benítez, la pelota acá por línea final, hay lateral que favorece al equipo de Ovetense. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Nativo Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol de salón apoyando a la selección ovetense. Vamos a la Bitoca.
TV Exaclit Digital, Radio Caguazú, RB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024, con la extraordinaria cobertura. Ovetense está ganando 4-0. Total Turbo, 20 reparación de turbo para camiones, máquinas agrícolas, automóviles y utilitarios. Ruta BI 02 kilómetros 130, celular 0983 521 449. Total Turbo. Este es Radio Difusora Caguazú y Radio Fiesta Victoria. Motos de puestos, 8 y siempre venta de puestos de todas las marcas. Atención a mayoristas y minoristas con el mejor precio y calidad. Teléfono 0521 20 52 70. Motos de puestos, 8 de diciembre. Se cumple el lateral rápidamente, dejando más atrás para el Justo Espínola, portero del equipo San Juan. Ahí está, domina Espínola. Espínola quiere irse, perseguido por López. Ahí está López. Ezequiel puede ganar. Marca. ¿Qué dice el árbitro? Que ya salió o comete infracción o lateral. Lateral que favorece al equipo ovetense. Sigue 4-0 a favor de Ovetense Victoria. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Ahí está Niño Trinidad. Toca, pero tocó mal. Recupera rápidamente. Va el jugador Ángel Amarilla. Pierde. ¿Qué dice el árbitro? Hay cambio. Ingresó de nuevo Juan Cabrera para el equipo de San Juan de Ponuceno. Sigue 4-0 a favor de Ovetense. Electroovetense, electrodomésticos y muebles en general. Proponga su plan de pago y elige lo mejor. Si usted quiere contra Electroovetense, puede. Ahí está López. Limpia el camino, sale el jugador ovetense. Qué bien, tocando rápidamente para Adán Cabrera. Tira al arco. Pega por el jugador, el número 3. Axel Arce, la pelota acá por línea final, lateral que favorece al equipo ovetense. Farmacia María Auxiliadora, cuidando su salud las 24 horas, 2 locales frente del hospital y la avenida Mariscal Estigarribia. Ezequiel López sale para Ovetense. Ahí está Ezequiel, qué bien toca para Saucedo. Tira al arco cerquita. Qué violento remate, Gustavo. Muy bien, Michel, con ese remate potente que tuvo que responder Espínola, sacar la pelota bien, también lo que alternativa Mauro, entraron todos y por más que en algún momento se pierde, pero Nepomuceno tiene un equipo joven, un equipo que está haciendo su primera arma en el nacional, se nota, pero es un equipo con entusiasmo y no hay que bajar la guardia, por eso es importante que la banca también tenga mucha presencia y lo hagan bien. Impresionante de zurda el jugador Mone Jiménez, qué bárbaro el zurdo. Arriba, salva la situación junto a Espínola. Muy bien, Mone, y que los suplentes también jueguen bien. Alienta a los titulares a decir con cuidado, que los suplentes jueguen bien, con alternativa. El jugador de fútbol de campo, fútbol de salón principalmente, cualquiera puede ser titular y rota al equipo. Ahí está Mone, tira al arco Mone, pega para el jugador, sale el jugador Arce, dejando más atrás para el jugador Pedro. Ahí está, es el jugador Amarilla, la pelota acá por línea final. Ahí lateral, cumple rápidamente, pega de cabeza el jugador ovetense, la pelota acá por línea final, sí. Últimos 50 segundos. 50 segundos va el compromiso de su primer tiempo, tiró cerquita. Adán Román presionó a Justo Espínola, pegó por el jugador ovetense, casi el quinto. Es la tercera vez que Espínola regala la pelota ahí en el medio, pero es que no tiene otra cosa en Nepomuceno porque usted se le está quitando también el espacio para crear. No tiene muchos movimientos ni rotación el equipo visitante. Arce, la pelota acá arriba para el jugador. Era el jugador Román. Ahí lateral que favorece al equipo de San Juan Victoria. Concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el fútbol del salón. Toca por el medio. Es el jugador Juan Cabrera que va. Toca para el jugador Pedro Larramendia. Tocó mal, muy fuerte la pelota acá por línea final. Habrá salida que favorece al equipo de Ovetense. Pinturía 12 de junio, siempre con el deporte del Cerrito. Está pintado por Pinturía 12 de junio, esquina de la Plaza San Roque. Derlis, en cualquier momento del primer tiempo, ¿verdad? Faltas. Terminó. Sí, gracias Derli. Vamos contigo Derli, parte baja. Termina la primera etapa, victoria parcial del equipo albirrojo por 4 tantos contra 0.
Gracias, Derli, señoras y señores. Está ganando el equipo de Ovetense 4-0. Este primer tiempo, goleando la albirroja Ovetense Viutora. Estación de servicios Petro Sur, Centro Godoy, sponsor del albirroja Ovetense. Agrícola Alto Paraná, Racota, apoyando el deporte. Licenciado Julio Mendoza, trabajando por la cultura de los jóvenes. Licenciado Julio Mendoza. Ahí está Charlie y Fran también con nosotros. Sí, señor, Charlie Isfran es un gran profesional también que está acompañando la noche. Realmente la cobertura deportiva de todos los muchachos. Señoras y señores, vamos a presentar el mini comentario de Gustavo Alarcón en una presentación de Electro Ovetense. Gustavo. Bueno, así se fue la primera etapa. Ovetense está goleando el partido 4-0. 2 goles de Román, uno de Eche López y otro también de Gabriel González, de Gaby, para marcar el 4-0. Contundente Ovetense porque decíamos de que este partido es primordial. Iniciar ganando, más todavía de la forma que está jugando Ovetense. La iniciativa que tuvo de un comienzo, la presión alta, el no dejar una pelota por perdida y al recuperarlo tratar de jugar. Y lo tiene. Se nota la calidad de Román. Román es un campeón mundial, campeón del mundo, selección paraguaya. La de Daniel Benítez, pero la Román tiene otra cosa. La jerarquía, el nivel, la precisión con que juega. Y mucho más todavía con lo tiene a Diego, lo tiene a Mone Jiménez que está jugando muy bien. Y rescato también los jugadores de alternativa de Ovetense. Bien Julio Coronel, bien lo de Mitchell. Ingresó bien a Daisy Delgado también. Gaby González que ya marcó un gol. Y eso alienta a un equipo que se nota que está bien trabajado. Hay que decir, por lo menos en esta primera etapa. Hay que ver cómo termina el partido. Pues en este primer tiempo las conclusiones que uno puede sacar de que se ve un equipo trabajado. Se ve un equipo con buenos movimientos principalmente. Todos rotan y todos tienen una función específica, pero a la hora de recuperar la pelota, todos van, prácticamente 2 contra 1. 2 van por un jugador y eso es importante de marcar eso también. Y se nota que hay jerarquía en el plantel, porque lo tenés a Diego Rivero que tiene mucha experiencia nacional, fue de salón. También Mone Jiménez que ya tiene lo suyo. Mínimamente ha participado de 2 campeonatos nacionales. Y también ahí lo de Román y hablar lo que puede hacer también Daniel Benítez en un equipo. Y rescato a Trinidad, un gran primer tiempo, 2 pelotas atajadas y el pase para el tercer gol magistral. La verdad, porque es muy complicado dar un pase al 100 fue de salón. Una pelota por elevación y la jerarquía de Román. Punta izquierda al arco aquí del Cerrito. De primera, la habilitación para Exe López para marcar el tercer gol justamente. Un Ovetense muy bueno, principalmente lo veo rápido, lo veo con buenas ideas y un equipo que sabe lo que quiere, sabe a lo que juega y eso es importante en el fútbol de salón, porque en el fútbol de salón no hay tiempo para pensar rápido, para pensar en corto, digamos. Hay que ser rápidos, hay que ser precisos, hay que ser resolutivos y eso fue Ovetense, muy resolutivo. Muy rápido a la hora de recuperar la pelota, el esfuerzo de cada uno. Y vuelvo a reiterar esto, el concepto de que la banca respondió también. Los jugadores que ingresaron también lo hicieron al mismo toque y eso alienta al quinteto inicial a seguir. Sabemos que el fútbol de salón es como un deporte colectivo de 5 jugadores, un deporte de pista que todos juegan prácticamente. Todos tienen que estar al 100, el que está en la banca tiene que estar al 100. Al 110% inclusive, más que lo que entra en el quinteto inicial, tiene que estar alerta. Eso va a ser en este equipo. Y Rivera tiene un equipo completo, tiene un equipo rápido, un equipo técnicamente bueno, un equipo que sabe lo que juega y tiene jerarquía. Eso hay que saber dosificarlo. Un momento la pasó un poco mal, ese 0-0 obviamente el debut y querer hacer el gol. También hubo un poco la ansiedad, una mala pasada, que es normal. Un partido cuando un campeonato inicia, uno quiere iniciar con el pie derecho y marcar el gol rápido para ir trabajando. Y cuando llegó el gol de Román, una jugada excepcional, logró pasar de 2, encontró el ángulo y lo metió ahí en un ángulo imposible para el arquero Justo Espínola del equipo de Nepomucena, que abrió el marcador justamente aquí. El segundo gol, otra vez Román. Una gran jugada de Exe López que lo dejó habilitado prácticamente. Con una tranquilidad pasmosa dentro del área chica para definir un ángulo un poco cerrado. Prácticamente desguaneció, digamos, porque estaba Espínola, pero lo definió de vuelta arriba, tranquilo. El segundo gol, el tercero de Exe, una gran jugada, ya dijimos, de Norberto Trinidad para
A Román de primera, definición de Exe de vuelta, una triangulación perfecta y el cuarto gol de Gaby González, una gran jugada de Diego Rivero que está haciendo un gran partido. Y se vio muy bien, se lo ve bien físicamente, que no es fácil. Es un trabajo de hace más de 2 meses, casi 3 meses de trabajo y se ve justamente la preparación previa. Y la motivación también que el público, con este público maravilloso que se portó hoy, tantas convocatorias multitudinarias que tuvo Ovetense por esta noche, hay que decir que el público se portó de 10 justamente para alentar en lo previo y durante el partido, durante el transcurso de esto. Y esto alienta también a un equipo a poder ganar, porque es importante ganar el primer partido, porque va a haber rivales que van a patear otro tipo de partidos. De Nepomucena estaba un poco nervioso, es prácticamente un debut de campeonato nacional, se nota a nivel de jerarquía, pero igual a los rivales hay que respetarlo, hay que seguir. En el segundo tiempo de Ovetense hay que seguir buscando más goles, porque la fase de grupos tiene eso, diferencia de goles en algún tanto, hay que seguir moviendo al equipo. Por eso me gusta mucho cuando el entrenador le dice hay que seguir, porque el partido aún no termina, hay que seguir marcando más goles y marcando diferencia y marcando tendencia justamente en el marcador, que eso va a ser lo que le va a dar mayor apoyo a un equipo ovetense. Hablando tácticamente, Ovetense es un equipo muy rotativo. A la hora de marcar son 2-2 para moverse. Arranca con Diego, el equipo del quinteto inicial. Diego Rivero es quien mueve el equipo que está ahí en el fondo. Rota con Román y arriba siempre está la presencia ahí de Benítez y Marcelo Mone Jiménez que está por izquierda. Es el movimiento que tiene Ovetense. Pueden variar, pero es el movimiento inicial que tiene. Rota permanentemente cuando ingresa Julio Coronel en el equipo, cuando ingresa Michel. También aporta mucho a la hora de los movimientos y mantienen el mismo esquema, eso es importante. Tiene variantes y tiene jugador puesto por puesto prácticamente. Cada uno tendrá su jerarquía, su movimiento, pero muy bien Ovetense en este primer tiempo, marcando diferencia. Hay que seguir. Un 4-0 contundente, pero hay que seguir porque, reitero, no tiene nada que perder el equipo rival, va a seguir a buscar, esto estoy seguro. Me gustó mucho el trabajo del número 10, de Fernando Espínola, muy buen jugador. Y del movimiento de Amarilla, el capitán de equipo, que mientras estuvo lo hizo bastante bien. Hay que cuidar mucho la falta también Ovetense porque la presión está bien presionar para recuperar la pelota, pero Ovetense llegó a la 5ª falta en el primer tiempo y esto lo podía haber costado en un partido un poco más parejo. Hay que tener en cuenta también el tema de las faltas, pero está muy bien Ovetense, contundente, es también una fiesta, un campeonato social. 18 años después, Ovetense recibe un campeonato nacional de fútbol de salón. Entusiasma al equipo en este primer tiempo. Vamos a ver cómo está en el segundo, porque repito, fase de grupos, hay que hacer goles, hay que marcar diferencia para no después mirando la calculadora. Pero me gustó. También otra cosa que quiero destacar en el equipo es la solidaridad a la hora de marcar y hacer responsabilidades. No hay solo una responsabilidad en 1 o 2 jugadores, sino que todos se nota. Cuando sale, por ejemplo, Diego Rivero, le pasó la capitanía a Julio Coronel. Cuando sale Julio Coronel, le pasó a Alexis Delgado. Y eso también marca de que hay varios que pueden ser líderes en este equipo y marca tendencia también en un campeonato nacional, en un equipo unido y sólido. Tiene que haber varios que son líderes y varios también que pueden ser protagonistas en un equipo. Así que el segundo tiempo ya se viene, ya están llamando los equipos a estar presentes ya cuando esté despejado la pista. Van a ir ingresando justamente los protagonistas. Vamos a ver si Oviedo ingresa con el quinteto inicial, que arrancó con Trinidad en la portería. An Román, Daniel Benítez, Diego Rivero y también Marcelo Jiménez. Vamos a ver cómo arranca porque fue rotando el equipo. Está muy bien también porque es un campeonato corto porque van a jugar partidos seguidos. Ovetense recién está libre el lunes. Ovetense juega mañana viernes, juega de vuelta el sábado y va a jugar otra vez el domingo. Así que rotar el plantel va a ser importante, más todavía con un marcador que está muy a favor del equipo de Ovetense. Ya está. El Nepomucena obviamente es el equipo necesitado, el equipo que quiere salir a buscar más. Ovetense se está haciendo esperar justamente para salir al campo de juego. Reitero, vamos a ver si arranca el quinteto inicial o cómo lo hace Ovetense. 4-0 contundente. Hay que seguir manteniendo esto, seguir equilibrando y seguir buscando justamente más goles en esta fase de grupos. Ovetense que está en el grupo A justamente porque hay otras sedes. También está la sede de Caguazú, está la sede también de Juan Manuel Frutos y la sede también de Repatriación. Así que son 4 sedes donde Ovetense también es sede principal de este campeonato. Justamente ya está regresando, lo mismo Diego Rivero,
Evidentemente hay un cambio en el arco, ¿eh? Va a ingresar otro experimentado, Ronnie Vera. Gran arquero también. Le pongo el salete de capitán, así lo te escucho. Gaby, qué importante este primer tiempo con este resultado, ¿eh? Sí, buenísimo. Y es importante, así como dijiste, es también lo que nos pidió el técnico. Sabes que nos preparamos muchísimo, ¿no?, para esto, ¿verdad? En la parte física, y esa es la idea, ¿verdad? De apretar al máximo y de tratar de meter los goles para tratar de seguir jugando tranquilamente el segundo tiempo, pero así como dice el profe, también es el primer tiempo recién y bueno, ahora el segundo tiempo y entrar con todo. ¿Cómo ya te conoce el público, Gaby? Sí, creo que el gol es fundamental, ¿verdad? Para un pivot, para uno que está ahí arriba esperando para el pase de gol, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios se vino el gol y ojalá que se venga mucho más. Gracias, Gaby. Dale. Está Gaby González, autor de uno de los goles en estos 4-0. Bueno, ya va a arrancar el segundo tiempo, ya aquí Ovetense gana 4-0. Parcialmente el resultado, ya va a arrancar la segunda etapa aquí en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón. Sí, señor, va a arrancar el segundo tiempo, Víctor. El senador Mario Varela, presente del fútbol del salón. El gobernador del departamento, Marcelo Soto, joven dinámico, trabajando en el departamento y hoy presente en la fiesta de futsal. Vamos a ver el equipo de San Juan Nepomuceno. Ahí está cerquita el jugador Martín Medina. Arranca Espínola, tocó para Medina, dejando más atrás para Espínola. Arrancó este segundo tiempo, Víctor. Y siguen los relatos de Mauro Mendoza para la 640 Radio Caguazú, 102.9 Radio Fiesta y la 99.5 Radio Centenario. A ver qué pasó. Cobró infracción el árbitro al jugador número 9, Daniel Benítez. Hay tiro libre que favorece al equipo de San Juan. Tiro libre de Racoto, una empresa ovetense apoyando siempre el deporte. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio en medicamentos en Cordelovino. Farmacia Divino Niño Jesús. El toque muy bien, cruzó totalmente, se salva Ovetense, Gustavo. Sí, ingresó bien el equipo de San Juan Nepomuceno, te dije, es un equipo que no tiene mucho que perder, un 4-0, va a seguir buscando por lo menos el descuento. El fútbol de salón es así porque los minutos corren y cada minuto es valioso en el deporte. Sí, señor. Pelota arriba, el cabezazo por el medio. Baja el jugador ovetense López. López toca para el jugador Diego Rivero. Va Diego Rivero, va al número 20. Marcelo Jiménez pierde la pelota, queda por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Ovetense o córner. Va a levantar la pelota, va a poner en circulación. Pelota arriba, ¿para quién? Baja López, dejando más atrás para el jugador Vera, es el portero. Ahora sí, Espino la tiró. Ronnie Vera, salva la situación, Gustavo. Tranquilidad con Ronnie Vera. Norberto Trinidad ya se pasó el primer tiempo. Entró Ronnie Vera como capitán de equipo, gran arquero también. Mucha experiencia para él, muchos campeonatos nacionales. Experiencia le sobra a este equipo. Entró Ronnie Vera y sacó una pelota providencial justamente en Nepomuceno. Ahora sí toca, pierde la pelota y López va al contragolpe Ovetense tocando para quien. Remate fuerte, la pelota que pega por el medio, la pelota que por línea final. Habrá salida que favorece el equipo de San Juan. Sanatorio Velar CRL, velando por su salud las 24 horas. Cota de electrodomésticos para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos. De media volea Benítez. Es el jugador Daniel Benítez, la pelota que va al córner, va a cumplir rápidamente el jugador de la selección ovetense, va a poner en marcha la circulación arriba, el cabezazo por el medio lateral, Diego Rivero va a cumplir, hay lateral que favorece al equipo de ovetense. La Guairilla CRL presente en el campeonato de fútbol de salón Coronel Oviedo 2024. Ronnie Vera, toca muy bien para el jugador, aparece López, domina López, quiere irse López. ¡Qué rápido! Me gusta la velocidad de López. Pierde la pelota. Recupera el jugador de San Juan. La pelota acá por línea final. Marcó muy bien Diego Rivero. La pelota por línea final. Lateral que favorece al equipo de San Juan. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Por fin justo Espínola al portero. Acertó. El violento remate, salva la situación Ronnie Vera, sale el contragolpe, ahí está Mone, tocó muy fuerte, era para el jugador Daniel Benítez,
Tocó muy fuerte Money, se salva la de San Juan. Era antes el pase Mauro, tenía que haber dado antes, tardó un poquito y ahí ya se ordenó también el Pomucena y se le nubló un poco más la expectativa justamente del pase para de Monet. Hay lateral que va a cumplir Martín Medina, Víctor. Votos de puestos, 8 de diciembre, 20 repuestos de todas las marcas. Atención a mayoristas y minoristas con el mejor precio y calidad. Teléfono 0521 2052 70. Votos de puestos, 8 de diciembre. Tocó bien Mircea de Benítez. Mircea de Benítez de nuevo. Domina el jugador de San Juan. Quiere irse, quiere limpiar el camino para irse. Marcación de Benítez. Marca Daniel Benítez. Ahora sí va Espínola. De zurda, quiere irse, es rápido el flaco, dejando más atrás para el jugador Nicolás Benítez, domina Nicolás, va Nicolás, tocó mal la pelota acá por línea final, habrá salida que favorece al equipo de Betense. Total Turbo, 20 reparaciones turbo para camiones, máquinas agrícolas, automóviles y utilitarios, ruta PI 02 kilómetro 130 00983 521 449, Total Turbo. Tocó Diego Riveros, el capitán del equipo, muy fuerte, no llegó Money, pero sí llegó el equipo de Betense. Ahora sí Cabrera, sale el jugador Cabrera, Martín levanta para Espínola, arriba el pelotazo, marca muy bien López la pelota acá por la final, hay córner que favorece al equipo de San Juan, Martín Medina va a cumplir rápidamente, va a levantar la pelota arriba, marca Diego Rivero la pelota acá por línea final, habrá salida o lateral que favorece al equipo de Betense. Pantera te regala una moto 0 kilómetros 30 de abril, encontrada raspadita en la caja del preservativo Pantera, tu punto de venta más cercano. ¡Gol! ¡Obetense, Obetense, Obetense! El quinto Diego Rivero en el palo derecha, lejos del portero justo Espínola, y el quinto momento de gol de Erlis. El gol se produjo a los 3 minutos con 40 segundos. Daniel Benítez, casaca 9. Este sí ya es goleada. El gol de Diego Rivero, Gustavo. Sí, un golazo, una pelota cruzada. Potencia muy rápido a la hora de jugar. Muy preciso también el toque. Viene el pase a la habilitación de Benítez. También lo de Mone, la triangulación, Betense lo hace muy bien. Triangula muy bien el equipo, lo encontró a Diego Rivero, que solamente ya tuvo que disparar la pelota, se le escurre un poco la pelota a Espínola, pero es el quinto, y Betense suma y sigue, Mauro. Sí señor, el quinto, Diego Rivero, toca para el jugador Cabrera, de puntín tocó, marca y quita el jugador Diego Rivero. Mauro. Lateral que sí te escucho. Daniel Benítez, anotado como el autor del gol. Repetime, Derlis. Daniel Benítez, casaca 9, autor del gol. Bueno, gracias. A ver, va a salir el portero Ronny Vera. Marca López. La pelota acá por línea final es córner. Sí señor, para San Juan. Va a cumplir rápidamente la pelota para Espínola. El portero justo Espínola. Pierde San Juan por goleada 5-0. Ahora sí toca para el jugador Arce, pierde el contragolpe, viene Obetense, cae el jugador Daniel Benítez, la pelota acá saliendo para el equipo de San Juan, sigue goleando Obetense 5-0, el remate fuerte era del jugador Pedro Larramendia, pelota por línea final, habrá salida que favorece al equipo de Obetense. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Nativo Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol del salón, apoyando a la selección obetense. Vamos a la Birroca. De Mensa Clip Digital, Radio Caguazú, TV Producciones y Radio Fiesta. Radio Centenario Plus, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol del Salón Coronel O'Neill 2024, con la extraordinaria cobertura. El toque de Michel Saucedo. Aparece ahí el jugador de la selección obetense, Money Jiménez, cae el número 9, el jugador de la selección obetense, Daniel Benítez, sentido, sí señor, va a proseguir este compromiso en cualquier momento, Victoria. Electrobetense, electrodomésticos y muebles en general, proponga su plan de pago y elige lo mejor. Si usted quiere con Electrobetense, puede, esquina de la Gobernación.
Farmacia María Auxiliadora, cuidando su salud las 24 horas. 2 locales frente del hospital y en la avenida Mariscal Estigarribia. Ahí está, sale Ronnie. Ronnie saliendo para el equipo de Ovetense. Tocó para Julio Coronel, levanta Julio Coronel. Sale el portero Justo Espínola. Va a salir para San Juan. Ahora sí, tocó muy mal. Ronnie Vera recupera. El lateral que dice el árbitro. Sí, señor, hay lateral para Ovetense. Julio Coronel para cumplir. Lateral. A ver, levanta la pelota arriba, marca la pelota acá por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan. Pintoría 12 de junio, siempre con el deporte. El Cerrito está pintado por Pintoría 12 de junio, esquina de la Plaza San Roque. Agrícola Alto Paraná, Recota, apoyando el deporte. El concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el fútbol de salón. Saliendo el equipo de San Juan, domina, pierde la pelota, pero sí recupera de nuevo. Es el jugador Ángel Amarilla que toca más atrás. Larramendi sale para el equipo, es el número 4. Atención Pedro Larramendi, la pelota cae por línea final. Recupera rápidamente, dejando más atrás. Era el jugador Ricardo Vázquez. Toca para Espínola, saliendo el portero para el equipo de San Juan. Ahora sí, limpia el camino, tocó mal. Habrá salida que favorece el equipo de Ovetense. Estación de servicio Petrosur, Centro Godoy, sponsor del Albirroja Ovetense. El concejal municipal Dérico N, siempre trabajando para la comunidad ovetense. Bueno, sin ninguna preocupación, por lo menos para el técnico ovetense. Sí, importante. Yo creo que el equipo está muy bien. Se lo ve principalmente cada jugador que entra, está aportando lo suyo. Eso alienta justamente al técnico ovetense, que ya se lo ve un poco más tranquilo que en el primer tiempo. Y también hay que ir rotando jugadores para no evitar la lesión, por ejemplo, lo que le pasó a Benítez. Hay que rotar el equipo y dosificar porque hay partidos seguidos, Mauro. Sí, señor. Sale Espínola, recupera Julio Coronel, tocó mal. Sale por el medio, recupera Julio, levanta Ronnie. Mal la pelota que por línea final. Lateral que favorece al equipo de San Juan de Ponuceno. Licenciado Julio Mendoza, trabajando por la cultura de la joven. Licenciado Julio Mendoza, Facultad de Ciencias Médicas, sigue formando profesionales para cuidar la salud de la ciudadanía. Senador Mario Varela presente en el fútbol del salón. Pone el pecho y todo, Ronnie Vera salva la situación, la pelota acá por línea final. Cumple rápidamente, dejando más atrás para el jugador Justo Espínola, el portero. Ahora sí Espínola, el número 10, toca hacia la derecha, va, remata fuerte Ronnie seguro. El portero ovetense, la pelota acá por línea final. Atención, va a levantar la pelota, cumple rápidamente, dejando, es el jugador Espínola. Toca, no alcanzó el jugador Ángel Amarilla. La pelota que va por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de Ovetense. El gobernador del quinto departamento, Marcelo Soto, joven dinámico trabajando en el departamento. Hoy presente en la pista de futsal. Ronnie Vera tocó fuerte. Hay lateral para el equipo de San Juan. Dejando más atrás el jugador amarillo. Dejando más atrás para Justo Espínola. Tocando más adelante para Axel Arce. La pelota que por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan. Doctor Antonio Musal, que diputado nacional. Siempre con su ovetense querido. Arce dejando para Espínola. Tocando para Espínola, quiere irse. Marca el jugador ovetense. A ver, remata fuerte, pega por el medio, va a probar de primera. Pega otra vez el jugador ovetense, Ronnie. Impresionante Ronnie Vera. ¿Cómo salva la situación de Gustavo? No, Ronnie tiene mucha categoría, excelente arquero. Uno de los mejores del interior del país, sin duda, Ronnie. Y es ovetense. Así que valorarlo, igual que Niño Trinidad. Gran trabajo de Ronnie Vera, demostrando que también está a la altura de jugar titular. Sí, señor. Va a levantar la pelota, levanta fuerte el de cabeza. Saucedo toca. ¿Qué dice el árbitro? Que hay lateral que favorece a nuestra querida selección ovetense, Víctor. La Guaireña SRL presente con el campeonato de fútbol del Salón Coronel Oviedo 2024. Sanatorio Velar SRL velando por su salud las 24 horas. Salva Ronnie. Gol. Hay gol de San Juan Nepomuceno. Descuenta el jugador Ángel Amarilla. Sí, señor, ovetense 5,
San Juan Nepomuceno 1. Momento de gol de Erlis. Sí, señor, se produjo a los 9 minutos con 40 segundos. Sí, señor. Muchas gracias, Erlis. El descuento para San Juan, Gustavo. Bueno, llegó el descuento de San Juan Nepomuceno. Les dije que no se va a entregar. Un equipo también. Hay diferencia de jerarquía, es cierto, pero un equipo que no se va a entregar. El fútbol de salón también tiene sus minutos. Si uno cuando va desperdiciando momentos puede contar cualquier momento y se puede acercar. Así que usted se tiene que seguir presionando y seguir marcando goles, o si no le puede costar caro. Sí, señor. Atención. Descuenta el equipo de San Juan aquí en el Estadio Municipal del Cerrito. Campeonato Nacional de Mayores que se juega aquí en el Estadio del Cerrito de nuestra querida ciudad de Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús con el mejor precio de medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús. Cota de electrodomésticos para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos. Sí, señor. Momento que vamos a escuchar al técnico de Ovetense, de Erlis. Hay cambio, Mauro, cambio se está produciendo ahora. Sí, sí. Bueno, va a seguir este compromiso ahí lateral que favorece al equipo de Ovetense. Atención, señoras y señores. Sigue ganando el equipo de Ovetense. Levanta la pelota Benítez de primera. Ahora sí tocó. Atención, López se acerca a ver si gana. Va el jugador de Ovetense, López. Triunfa el jugador de San Juan. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan de Nepomuceno, Victoria. Pantera te regala una moto 0 kilómetros el 30 de abril. Encontrá la raspadita en la caja de preservativos Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales, @Pantera Paraguay. Recibe la tarjeta el jugador de San Juan, el número 7, Cristian Zamudio. Hay tiro libre que favorece a Ovetense. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Nativo Gastronomía se suma a la gran pista del fútbol de salón apoyando a la selección ovetense. Vamos a la Villoca de Bexa Clip Digital, Radio Caguazú, RB Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus, presente en el Campeonato Nacional de Fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. Remate fuerte de Daniel Benítez. Habrá salida que favorece al equipo de San Juan, rápidamente cumpliendo para Justo Espínola. De zurda levanta la pelota Rodney, cae bien Rodney. Ahora sí toque de Benítez. Va el contragolpe de Ovetense. López rápido, va López, cae López. El jugador de Ovetense era Ezequiel. Pierde la pelota y habrá salida que favorece al equipo de San Juan. Rápidamente va a salir buscando el descuento. A ver, el jugador Justo, el portero toca mal, pero sí, aguantó, alcanzó el jugador de San Juan. Va a salir dominando la pelota. Es el jugador Juan Cabrera. Cabrera que toca rápidamente para el equipo de San Juan. Saliendo en el círculo central. Marcación de Ezequiel López. Ahora sí continúa, limpia el camino. Cuidado, que dice el árbitro que hay infracción. Hay tiro libre para el equipo de San Juan. Total Turbo, 20 para 7 turbo para camiones, máquinas agrícolas, automóviles y utilitarios. Tutapay 02 kilómetros 130, celular 0983 521 449. Total Turbo. Recibe la tarjeta también Julio Coronel. Hay tiro libre Juan Cabrera para cumplir al equipo de San Juan. Lo importante que la gente de Coronel Oviedo no se retira. Quiere ver más goles. Ahora sí, le van el pelotazo arriba. La pelota que va por línea final, digo bien. Habrá salida que favorece el equipo de Ovetense. Votos repuestos, 8 de diciembre, 20 repuestos de todas las marcas. Atención a mayoristas y minoristas con el mejor precio y calidad. Teléfono 0521 2052 70. Votos repuestos, 8 de diciembre. Sí, señor. Martín Medina. Sale Martín. Domina Martín. Toca para el jugador. A ver, Matías Rolón. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el árbitro? Que hay lateral que favorece al equipo. Hay una tarjeta también para Niño Trinidad. También para Dan Román por protestar la tarjeta amarilla. Sí, hay otra tarjeta también de Ruiz. Sí, ahora para Norberto Trinidad. Ahora para Norberto. Sigue protestando la banca de Oviedo.
Norberto Trinidad y Adán Román fueron los amonestados. Bueno, estas cosas lo que es increíble. Ganando bien, protestando los jugadores ovetenses y recibiendo la tarjeta amarilla. Necesario, quedó fuera del partido, con una tarjeta azul te queda fuera. Así que bueno, innecesario la verdad. Eso es lo que te digo, que hay que mantener la calma siempre. Hay que demostrar jerarquía en esta clase de partidos y no irte contra el arbitraje porque es al santo cohete, porque el arbitraje de fútbol de salón es así, para un lado para el otro. Así que yo creo que Ovetense tiene que permanecer en lo suyo, ganando el partido, jugamos de local, estar tranquilos y no dejarse llevar por las emociones. Bueno, cambio generalizado en el equipo, en la cuadra del equipo de San Juan. De nuevo está dentro del campo del juego Fernando Espínola. También el número 11, Ángel Amarilla. A ver, habrá salida que favorece al equipo de San Juan, Victoria. El abogado Gabriel Gauto García desea éxitos a todos los participantes del Campeonato Nacional de Fútbol del Salón Coronel Oviedo 2024. Impresionante. La fuerza. Va a recibir la tarjeta amarilla también Pedro Larramendia. Sí, señor. Hay tiro libre que favorece a Ovetense. Va a cumplir Marcelo Mone Jiménez para el equipo de Ovetense, Victoria. Electroovetense, electrodomésticos y muebles en general. Si usted quiere con Electroovetense puede. Julio Coronel domina para Ovetense, para Mone, para Julio. Va muy fuerte el balón. Sale el portero. Atención, puede perder ahí. Es lo que pasa. A ver, lateral, si cumple rápidamente Benítez. Benítez toca por el medio. A ver, la pelota Capelini final. Hay córner que favorece al equipo de Ovetense. Farmacia María Auxiliadora, cuidando sus saludos 24 horas, dos locales frente del hospital y en la avenida Mariscal de Bolivia. Bajando la pelota el jugador Daniel Benítez, dejando más atrás para Ronnie Vera. Ronnie toca, pierde la pelota. Saucedo, pero ese era López. Sí, señor, López dejando más atrás para Espínola, sale para San Juan. San Juan de Ponuceno. Ahora sigue buscando más el descuento. Ahora sí va, marca el jugador ovetense, continúa. Era el número 7, Cristian Zamudio, que domina para el equipo de San Juan. Es Espínola. Ahora sí va el jugador Ángel Amarilla. Amarilla toca, marca el jugador López Ezequiel. La pelota que por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan. Pintoría 12 de junio, siempre con el deporte. El servicio está pintado por Pintoría 12 de junio, esquina de la Plaza San Roque. Sí, señor. Va a salir Ronnie Vera para Ovetense. Ovetense que está ganando 5-1. Aprovechamos el tiempo. Derli en la mesa. Está ahí Derli. Momento de juego, mi querido amigo. Señor, se llevan jugado 13 minutos con 59 segundos. Sí, Derlis. Atención, Ronnie Vera. Sale para Ovetense tocando rápidamente para el jugador López. Va López, tocó bien. Ahí está Mone. Mone remata fuerte. Salva la situación. Justo Espínola. Ahí cerquita. Arce enviando la pelota hacia el córner. Hay córner para Ovetense. Agrícola Alto Paraná, Racota, apoyando el deporte, el concejal departamental Randy Soto, ahora y siempre apoyando el fútbol del salón. Casi el sexto. No alcanzó el jugador Ezequiel López. Hay otro lateral que favorece al equipo de Ovetense. Pidiólo el número 14, cambio, Pedro Larramendia. Ahora sí, va a seguir este compromiso. El sexto buscando Ovetense de zurda. ¡Qué remate fuerte del jugador Mone! Lo que sabe de zurda. Sí, bueno, bien para Mone también, que está intentando hacer su gol también. Y Ovetense está en un proceso de espera también. Y matar un gol más va a matar totalmente el partido. Así que Ovetense tiene que seguir insistiendo porque los goles son importantes para la puntuación final. Ahora sí pone el cuerpo el jugador de San Juan. Tira al arco. Va a venir el contragolpe. Ahora sí, Ronnie tocando para López. Pierde la pelota. La pelota que por línea final. Lateral que va a cumplir para el equipo de San Juan de Ponuceno. Dejando para su portero. Saliendo Espínola. Espínola tocando rápidamente para Arce. Remata fuerte. Voló Ronnie. La pelota va muy cerca. Habrá salida que favorece al equipo de Ovetense.
Estación de servicios Petrosur Centro Godoy, sponsor de la Albirroja Ovetense. El concejal municipal Dénico N, siempre trabajando para la comunidad ovetense. Bueno, tu experiencia, Gustavo, ¿qué tiene que hacer Ovetense? ¿Le tiene que tranquilizar o tiene que buscar el sexto gol, Gustavo? No, hay que buscar más. Ovetense puede buscar más porque va a ser muy importante para la puntuación final si de repente hay una paridad. Hay que seguir buscando. Aparte hay que aprovechar también para mover el equipo, ver la capacidad total que tiene. Ya sé que hay que cuidar también el físico porque hay muchos partidos más, pero principalmente hay que seguir moviendo la pelota. Se puede ganar tranquilamente y buscar más goles. No hace falta roce físico. Ahí está saliendo justo Espínola, el portero de San Juan. Va buscando rápidamente el número 6, Ovetense, Alexis Bogado. Recupera el jugador de San Juan. Cuidado López rápido. Sale Zamudio, el jugador Espínola. Rápidamente pierde Saucedo. La pelota sí alcanza a Espínola, dejando más atrás. Ahora va el jugador de Ovetense, tocó. Puede ser. López pega por el jugador de San Juan. Hay lateral que va a cumplir rápidamente. Buscando el centro Ovetense. Dejando más atrás para Ronnie Vera. A ver, Ronnie. Toca para Money Jiménez. Ahí está Money. Toca para Saucedo, para López. Es el jugador ovetense. Bogado. Michel Saucedo dejando para Vera. Mauro. Levanta, sí te escucho. Y faltando 5 minutos, el público ovetense empieza a retirarse. Así mismo, Derlis, estamos observando, se están retirando la visión deportiva, pero con gusto tiene que ser, ¿verdad, Derlis? Fue toda una fiesta, Mauro. Aquellos que vinieron temprano vivieron una total fiesta el día de hoy con la inauguración del Campeonato Nacional de Fútbol Salón. ¿Sí, Gustavo? No, yo quería decir nada más de que, bueno, quedan 4 minutos 40. Hay que seguir diciendo muy bien está Ovetense, 5-1, ganando bien, efectivamente. Lo que sí tengo que valorar también a los jugadores, reitero, otra vez, los jugadores de alternativa, que están demostrando también su capacidad. Todos en Ovetense está a un nivel alto, todos, absolutamente todos, y eso es valorable en el equipo, y arranca muy bien Ovetense en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Víctor. Licenciado Julio Mendoza, trabajando por la cultura de los jóvenes. Licenciado Julio Mendoza, Facultad de Ciencias Médicas, sigue formando profesionales para cuidar la salud de la ciudadanía. Ahí está Michel Saucedo, tocó mal. Puede venir el segundo, marca Ronnie. Ahí está el contragolpe ovetense, ahí está Money, qué rápido Money. Tocó, pega por el jugador, gol. ¡Gol! El sexto gol, Gabriel Gaby gol, Gabriel González de derecha, de puntín abajo, el sexto para Ovetense aquí en el Estadio Municipal del Cerrito. 6 para Ovetense, 1 para San Juan de Ponuceno. Momento de gol de Erlis. A los 16 minutos de la segunda etapa. El sexto para Coronel Oviedo, para Ovetense, Gustavo. Bueno, ya se da un resultado tenístico aquí, 6-1. Efectivamente Gaby González, pero la gran tapada de Ronnie Vera antes. De ahí nace la jugada, una jugada donde Money Jiménez recupera la pelota, pero la tapada de Ronnie inició toda la jugada, un rebote, donde estaba Gaby en 2 oportunidades. La primera no pudo, en la segunda la mandó a guardar Gaby González, marca su segundo gol, junto con Román, los dos, que marcaron 2 goles para Ovetense. No perdona Gabriel González, Gaby gol, el 16 del equipo ovetense, el sexto para el equipo de Ovetense, Víctor. Senador Mario Varela, presente en el fútbol de salón. El gobernador del quinto departamento, Marcelo Soto, joven dinámico, trabajando en el departamento. Hoy presente en la pista de futsal. Sí, señor, toca el jugador Marcelo Jiménez. Va el jugador ovetense. Va el contragolpe, toca con toda la fuerza la pelota de Gasparini final. ¿Qué dice el árbitro? Que hay lateral que favorece al equipo de Ovetense. Doctor Antonio Musarquis, diputado nacional, siempre con su Ovetense querido. El cabezazo por el medio. Hay córner
que favorece al equipo de Ovetense, Víctor. Cota de electrodomésticos para equipar su casa con los mejores electrodomésticos y muebles, calidad y precios bajos. Cada vez más se acerca al gran final. Atención, Ovetense está ganando, goleando este compromiso, Gustavo. Bueno, ya va cerrándose el telón también aquí. Yo creo que Ovetense demostró toda su jerarquía hoy. Es un Ovetense que te puede hacer ilusionar. Emociona e ilusiona a este equipo de Ovetense por la forma que juega. Es cierto, Nepomuceno es un rival que a lo mejor no estuvo muy a la altura hoy, pero hay que jugar los partidos y por algo están aquí todos los clasificados. Y Ovetense demostró jerarquía, rebeldía y en su momento muy oportuno los goles y un nivel muy bueno en este primer partido. Atención, Derlis, controlamos el tiempo de juego, Derlis. Señor, faltan 2 minutos con 15 segundos para que se vaya este partido. Falta muy poco, 2 minutos y segundos para que vaya el compromiso entre Ovetense y San Juan Nepomuceno, Víctor. Farmacia Divino Niño Jesús, con el mejor precio en medicamentos en Coronel Oviedo. Farmacia Divino Niño Jesús, Sanatorio Velar CRL, velando por su salud las 24 horas. Ahí está saliendo el equipo de San Juan. Marca Julio Coronel. La pelota que por línea final. Hay lateral que favorece al equipo de San Juan, Víctor. La Guairilla CRL presente con el campeonato de fútbol de Salón Coronel Oviedo 2024. Julio Coronel probó, como se dice, tirando de chanfle. No bajó la pelota, pero lo importante es probar. Ya sabemos las mujeres y el arco. Sí, señor. Vamos a seguir vendiendo contigo, Víctor. Pantera te regala una moto 0 kilómetros 30 de abril. Encontrala a tu espadita en la caja de preservativo Pantera en tu punto de venta más cercano. Entérate más en nuestras redes sociales @Pantera Paraguay. Marca la pelota Michel, desvía de cabeza. Hay córner para San Juan, cumple rápidamente Julio. De nuevo en cualquier parte. La pelota que va hacia el fondo. Córner que favorece al equipo de San Juan. Va a terminar en cualquier momento este compromiso. Atención, va a cumplir Cabrera. Levanta la pelota Cabrera, dejando muy lejos para su portero. El portero Justo Espínola, de zurda. Toca arriba, marca de cabeza. Va bien. Gaby, gol, probó casi la pelota que va hacia el fondo. Atención, córner para Ovetense, pero puede venir el séptimo. Atención, córner para Ovetense, Víctor. El mejor lugar para compartir y disfrutar con la familia y amigos es Nativo Gastronomía. Nativo Gastronomía se suma a la gran fiesta del fútbol del salón, apoyando a la selección ovetense. Vamos a la Mitroca, Tevenza, Clip Digital, Radio Caguazú TV Producciones, Radio Fiesta, Radio Centenario Plus. Presente en el Campeonato Nacional de Fútbol del Salón Coronel Oviedo 2024 con la extraordinaria cobertura. ¿Cuánto falta, Derlis? 50 segundos, Mauro. Gracias, Derlis. 50 segundos y va este compromiso. La victoria contundente de Ovetense, Gustavo. Sí, contundente, jerarquía, muchas cosas podemos dar, muchos adjetivos para un equipo que demostró estar a la altura e ilusiona. Este equipo si juega así de todas las maneras. Sabemos que hay partidos más difíciles, mucho más complicados, rivales más fuertes, pero por lo menos este inicio ya da para lo físico, lo mental y la preparación de este equipo de Tense, que puede más inclusive con los jugadores, porque muchos de estos jugaron hoy estando en la banca con el quinteto inicial, pero demostraron todos estar a tope, concentración máxima, jerarquía, ni hablar, contundencia. Sí, señor. Hay tiro libre para San Juan. Va a terminar en cualquier momento este compromiso aquí en el Estadio Municipal Cerro. Mauro. Sí, te escucho. Tarjeta amarilla, fue amonestado Ronny Vera. Ronny Vera, portero de la albirroja ovetense, recibió la tarjeta. Atención, tiro libre que favorece al equipo de San Juan. Pedro Larramendía va a cumplir el número 14. Atención, barrera formada del jugador Alexi Bogado, también Gabriel González. Ahí está Julio Coronel cerca también. Va a rematar. A ver qué hace, qué busca en este tiro libre que favorece al equipo de San Juan. Lo último, va a tirar, tiró, pega por el medio. Sale el portero
Atención, va buscando el contragolpe el equipo de San Juan. Toca para Larramendia. Larramendia aguanta. Marcación de Michel Saucedo. Continúa. ¡Qué bárbaro! Michel ganó. Michel tocó para el jugador González Gavi. La pelota que va por línea final. Terminó este compromiso. Este compromiso del primer partido betense. Gana por goleada 6-1. Parte baja contigo, Derlis. Sí, señor, goleada y triunfo finalmente del equipo albirrojo. Adam, felicidades, saben lo que significa este primer partido y ganar. Sí, es un paso muy importante. Sabemos, como siempre, que el primer partido es fundamental para empezar con el pie derecho y ir encarando bien el torneo, que es grande de nuestras aspiraciones, ¿verdad? Llegar hasta el final y Dios quiera conseguir el título, que es lo que venimos a buscar, ¿verdad? Siempre es importante ganar el primer partido. Sí, el primer partido siempre es el más difícil, es un comienzo, ¿verdad? Para ver cómo están los muchachos, pero hoy se portaron, se demostró que está haciendo fruto el trabajo que venimos haciendo hace 2 meses y gracias a Dios pudimos sacar un resultado muy positivo. ¿Y viniste para esto, para aportar tus goles? Sí, claro, vine para aportar mi experiencia, mis goles y acá estamos dando al máximo, ¿verdad? Y Dios quiera que sigamos así. Felicidades. Gracias. Ahí está esta tarde con 2 goles. Derlis, para Derlis, este triunfo. Derlis, déjame un ratito, Johnny. Voy contigo. Te tengo al profesor Ariel Vivaldi, profe, debut de Ovetense con victoria y por goleada. De darnos la goleada a lo mejor no es definitivo. Acá lo importante era ganar 1-0, 10-0, da lo mismo, eran 2 puntos que teníamos que ganar para ganar sobre todo la cosa de confianza. Como te dije al principio, esto es una carrera de resistencia, son varios partidos y lo importante es sumar. Tratamos de hacer una presión alta todo el primer tiempo como para poder sacar una diferencia, que es lo que quería. Gracias a Dios salió, para poder descansar un poquitito al equipo titular que suelen entrar, entonces aprovechamos un poquitito esa diferencia que sacamos para descansarle al equipo. ¿Algo positivo que rescatar del equipo y lo negativo? Siempre hay cosas que corregir, ¿verdad? Por más que uno haya ganado 6-1, todos los partidos son distintos, hay cosas que tenemos que corregir evidentemente más, sobre todo las cosas a la hora de la finalización, a la hora de marcar. Y destacar lo positivo, yo creo que la hinchada que vino hoy realmente nos estábamos sintiendo medio solitos en estos 2 meses porque no veíamos ese acompañamiento y hoy ya gracias a Dios tuvimos una linda sorpresa donde la gente de Oviedo respondió y nada, nos sentimos que podamos mañana dar ese segundo paso que estamos buscando. ¿Cómo le dicen a los jugadores en la parte anímica? Muy bien, realmente, sí, realmente están muy ansiosos ya porque, como te digo, hace 2 meses que venimos trabajando en los amistosos se veía que teníamos resultados, pero los partidos oficiales son distintos y gracias a Dios hoy entraron así, estaban muy metidos en lo que era el partido y gracias a Dios aprovechamos toda la oportunidad que tuvimos para convertir. ¿Y los jugadores en la parte física, profe? Realmente, más que en la parte física, la parte de recuperación fue tremenda. A los 3-4 minutos ya estaban otra vez en plena recuperación ellos, para poder entrar, ingresar, salir. Entonces, yo creo que por eso mantuvimos la intensidad, tanto en la presión como en la posesión de balón. Profe, felicidades. Muchas gracias. Voy contigo, Derlis. Bien, seguimos aquí con los jugadores, los festejos de por medio todavía. Bueno, Julio, lo que significa este triunfo, felicidades. Y muchas gracias, antes que nada, gracias por el acompañamiento de la parte de ustedes, ¿verdad? Sabemos que la prensa en esta clase de eventos es muy importante para que pueda hacer llegar la calidad y la grandeza de esta clase de eventos que tenemos dentro de la ciudad, ¿verdad? Después de 15 años estamos teniendo y después de 49 años creo que estamos en forma de conseguir el objetivo. Agradecerle a toda la comunidad, agradecerle a ustedes y decirle que confíen, ¿verdad? Que vamos a hacer y que vamos a dejar en cada partido lo máximo para dejar la copa en casa. Justo te iba a decir, esto es una muestra de confianza de la gente que vino hoy, Julio. Y hoy estamos hablando ahí con los compañeros, ya que ustedes le conocen, a Norberto Trinidad, a Diego Rivero, son de este deporte y del mundo del deporte ovetense, ¿verdad? Son figuras relevantes, estamos diciendo que se siente una buena vibra del ovetense, ¿verdad? A veces tenemos esa poco de maldad, así queremos que de repente le vaya bien porque está fulano ahí, porque me administran mal, porque tal cosa, y eso, esta vuelta nos estamos sintiendo, entonces nos sentimos muy acogidos por la comunidad y creemos que este es el momento de que toda la ciudad se vuelque para conseguir el objetivo todos juntos. Gracias, Julio, felicidades. Gracias, cuando guste. Está Julio Coronel Mauro.
Bueno, no sé, Derlis, si terminamos o seguimos contigo brevemente, Derlis. Sí, no, vamos a ir brevemente, por lo menos una o dos notas más para ir terminando. Vamos a poner el capitán del equipo, Diego. Diego, felicitaciones. ¿Y cuánto sirve empezar ganando, Diego? Muchas gracias. La verdad que sirve bastante, ¿verdad? Era el objetivo nuestro empezar con el pie derecho. Así que estamos muy contentos. Sabemos que todavía no ganamos nada, estamos lejos de ese sueño, pero seguiremos trabajando para poder lograrlo. Gracias, Diego. Cuando guste, cuando guste. Está Diego Rivero, Mone. Bueno, felicidades, Mone, y lo que significa este triunfo de entrada. Muchas gracias. Sí, un partido difícil en los primeros minutos, pero al pasar los minutos pudimos conseguir los goles y así nos pudimos sentar para el partido. Gracias, Mone. Felicidades. Dale, gracias. Gracias. Norberto, bueno, lo que significa, felicidades antes que nada y lo que significa ganar de entrada, Norberto. Gracias. No, yo creo que siempre el primer partido hay que empezar con el pie derecho. Con esa mentalidad entramos, siempre salimos a proponer. Y mañana no hace la excepción, vamos a salir a buscar todos los partidos para poder clasificar primero y dejar el título de acá en Oviedo, ¿verdad? Que hace mucho venimos buscando. Gracias, Norberto, felicidades. Gracias, gracias. Está Norberto Trinidad, el arquero que jugó la primera etapa, después jugó Ronnie en este partido con victoria ovetense, Mauro. Felicidades, Derlis, por el trabajo de hoy, el debut de la tecnología de punta. Voy contigo brevemente a Tilio Alarcón, parte baja, Tilio. Sí, para despedirnos acá está Juan Richard Chávez, una victoria muy importante al inicio. Sí, Atilio, empezar con el pie derecho y más todavía con una goleada, sí, muy importante, motivador para el equipo y ojalá y sigamos por este trayecto con los partidos restantes por esta serie. Hoy sintieron la presencia del público también. Sí, es importante, en todo equipo, en todo tipo de juego, es muy importante el aliento del público y hoy se le dio otra vez un Oviedo unido a un equipo ovetense duro de ganar y vamos a ver vamos a ver si esto acompaña hasta la victoria final. Vale, felicidades. Gracias, Silvio. Esto cerramos el trabajo correspondiente al día de hoy. Mauro, felicitaciones por el magnífico trabajo el día de la fecha, igual que todos los compañeros ahí, Gustavo, Pitu y todos los compañeros Ramón, Víctor, todo el equipo técnico y humano de Radio Cavazú, líder, y todos los técnicos de la radio. Muchas gracias, Atilio. Bueno, buen trabajo también de parte de vos, querido Atilio. Muchas gracias. Bueno, y lo merece la afición deportiva, la audiencia de Radio Difusora Caguazú y de Radio Fiesta. Voy contigo, Derlis, los últimos que tenemos en tu sector, Derlis. Ya para ir cerrando, también queríamos pasar nosotros cantidad de presentes esta noche aquí en el Cerrito. ¿Cuánto fue la recaudación? Estamos detrás de ese dato. Así que si me da seguramente por lo menos un minuto si tenemos y si no vamos a ir cerrando ya nosotros. No, los detalles hay que cumplir con la audiencia. Voy contigo, Derlis, tranquilo. Sí, bueno, estamos aguardando, Mauro. Dame un minuto y vamos a dar seguramente si tenemos ese dato. Dale, muchas gracias, señoras y señores. Ganó Ovetense, un partido muy importante de comenzar ganando este campeonato que es muy corto, por eso todas las cosas ya todos son clasificados. Un partido muy importante que ganó Ovetense. Claro, partido importante, trascendental, ya lo dijo el técnico, le dijo el entrenador, que era ganar como sea y estoy de acuerdo. Fase de grupo hay que ganar, hay que clasificar. Lo principal es clasificar. Vamos a traer con este resultado de un 6-1 abultado. Bien jugado, bien merecido, porque ante un equipo que, Nepomucena, que entró nervioso. Yo creo que Nepomucena puede más y estoy seguro de que en el campeonato va a poder más. Tiene jugadores bastante interesantes, muy buenos movimientos. Se despertó un poco tarde, pero Ovetense no le permitió también jugar, eso hay que decirlo, pero hay que ganar los partidos hay que jugarlos. Ovetense lo jugó muy bien, con una goleada incluida, y demostró su jerarquía en varios jugadores, primero lo de Román, lo de Diego Rivero, participó también Gaby González, el resto demostró todito. No, claro, Roberto, claro, es lógico, a ver, es inteligente pensar eso porque son 4 partidos seguidos, pero, a ver, el que no haya jugado también los titulares, porque los que entraron jugaron bien también, yo creo que cualquiera puede jugar ahí, lo hizo muy bien, Coronel lo hizo muy bien también, Delgado, o sea que en el fútbol de salón está el quinteto inicial, es cierto, pero es muchas veces un quinteto inicial táctico, es el equipo principal el que marca la pauta, pero todos tienen que estar en conexión, todos tienen que estar bien.
Y es lógico que cuando da el resultado hacer descansar. No solamente va a pasar en partidos así, va a pasar en partidos más cerrados también, que no va a terminar el quinteto jugando todo el partido, van a ir rotando. Y estuvo bien, y ahí lo que yo doy valor, y se lo dije a Mauro muchas veces, el valor de los suplentes que estaban bien, porque eso marca la pauta a los que están, lo que el quinteto inicial, que decir, bueno, si nosotros perdemos un poco marcha atrás, nos pueden quitar el lugar. Así que todos jugaron bien, todos corrieron. Rescato los arqueros, los Norberto Trinidad.